Euskal Herria Jeltzaleak irakurriko du. Bai. Bueno, arratsalde on berriro, pues udal gobernuari eskatzea behar diren neurriak har ditzala iraunkortasunari begira hirirako ezarririko helburuak bete daitezen. Hau da, instar al Gobierno municipal a que adopte las medidas precisas para que se cumplan los objetivos marcados por la ciudad en el ámbito de la sostenibilidad. Y el segundo punto, instar al Gobierno municipal a que en el plazo de 6 meses adopte un plan para que San Sebastián haga suya la estrategia SMART, concretando objetivos y plazos, delimitando los cometidos para la consecución de esos objetivos y nombrando una persona que coordine el proceso. Udal gobernuari eskatzea, egin dezala 6 hilabeteren buruan Donostiak SMART estrategia bere egiteko plangintza. Helburuak eta epeak zehaztuz, helburu horiek lortzeko eginbideak mugatuz eta prozesua koordinatuko duen persona izendatuz. Aldeko bozkak. Hau batez. 26. puntua. Onartu geratzen da beraz Hirian energia aurrezteko estrategiari buruzko mozioa. Hurrengo puntua PSE eta PP taldeek elkarren artean aurkeztua udalbatzaren bileretako segurtasuna dela eta. Punto, asunto número 26. Moción presentada conjuntamente por los grupos PSE y PP sobre la seguridad ante las sesiones plenarias. Alderdi Sozialista. Ernesto. Enrique. Sí. Arratsalde on berriro. Bueno, en este caso, nosotros presentábamos esta moción para poner de manifiesto algunas contradicciones que se han producido o vimos que se produjeron en las 2 últimas sesiones plenarias anteriores a esta con respecto a la actitud o, en fin, lo que se llevó a cabo desde, en este caso, la responsabilidad de protección ciudadana a la hora de plantear la seguridad en el Pleno. Es decir, por una parte, vimos cómo cuando acudieron una representación de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento a hacer una reivindicación, digamos así, laboral, se planteó una seguridad que, en nuestra opinión, a nuestro juicio, fue un tanto desmesurada, así lo planteamos nosotros. Llegamos a contar hasta en algún momento puntual hasta 15 guardias municipales velando teóricamente por nuestra seguridad y, sin embargo, vimos que posteriormente, también con una presencia importante, tanto o más, al menos en número de personas, que venían a reivindicar, en este caso, otra cuestión relacionada con las que une, con unas detenciones de otras personas, una reivindicación que nosotros respetamos absolutamente. Sin embargo, vimos pues, que prácticamente no había ninguno, ningún guardia municipal, hasta el punto de que tuvimos que pedirle al alcalde que pidiera o que se pidiera que se identificara a las personas, etcétera, y vimos una presencia, digamos, infradotada, con respecto a la presencia que habíamos visto en el pleno anterior. Por lo tanto, lo que nosotros nos planteamos o lo que nos lleva a plantearnos esto es si para el Gobierno municipal tenía más peligro, entre comillas, o tenía más peligro unos trabajadores o trabajadoras municipales que defienden unos derechos que otras personas que vienen a reivindicar otras cuestiones que en este caso son políticas. Y digo peligro, únicamente me refiero a tenor de la presencia física, del número de personas de presencia física de la Guardia Municipal en este pleno. Por lo tanto, nosotros hemos visto que hay una cierta, si se me permite la expresión, doble vara de medir en un caso y en otro. No sabíamos muy bien a qué atendía y lo cierto es que en las respuestas de la delegada pues no fueron ni mucho menos ni contundentes ni demasiado aclaratorias, de por qué se había producido esa cuestión. Hablaba de criterios, fueron unas respuestas muy genéricas que realmente nos llevaron. Recuerdo que de nuevo este es un asunto del pleno que tocaba el pleno anterior, quizá está un poco ya, lo tenemos en una nebulosa, pero en fin, no acabó de aclarar muy bien cuáles habían sido las razones para esa diferencia de criterio en ambos casos. Y, por lo tanto, nosotros lo que planteamos es una moción que entendemos, a nuestro juicio, bastante sensata, que simplemente lo que se pretende es que se contraste para futuras ocasiones en las cuales se prevea que pudiera, evidentemente, si ocurre sin esperarlo, sin que uno se lo espere, pues efectivamente, puede haber hay menos responsabilidad, pero si uno cree o tiene previsto que va a haber o que puede haber una presencia importante de personas reivindicando cualquier cuestión, repito, no queremos hacer de esto señalar una cuestión u otra, sino reivindicando cualquier cuestión de índole política, laboral, de lo que sea. Si se espera que pueda haber algún tipo de alteración del orden o que pueda haber algún tipo de interrupción del pleno o puede ocurrir algo, pues que previamente Junta de Portavoces se analice el tema, se lleve a la Junta de Portavoces y que entre todos en la Junta de Portavoces se especifiquen un poco
cuáles pueden ser esas medidas de seguridad, cuál puede ser el contexto y cuál puede ser el alcance del dispositivo de seguridad en cada uno de los sitios. Es decir, esa es la propuesta y nada más. Eskerrik asko. Bai, Alderdi Popularra, bai, Iciar. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros también observamos, como ha dicho mi compañero Enrique Ramos, esa doble vara de medir, si se puede llamar así, puesto que en el pleno de diciembre, pues cuando los sindicatos se manifestaron frente al equipo de gobierno local, pues bueno, se estableció un operativo de seguridad que nos pareció exagerado de 15 guardias municipales. Y en el pleno siguiente, ante otro grupo, en este caso Askeune, que también respetamos, se manifestaron frente a la oposición, pues bueno, estaba cubierto el pleno por un guardia municipal, con lo cual consideramos también que era desproporcionado. De hecho, yo hablé con usted personalmente y así lo dijo. Los hechos son los hechos, con lo cual era desproporcionado. Cuando lo llevamos a la comisión, también nos preocupó bastante su contestación, porque no nos aclaró nada, no justificó nada, no argumentó nada. Lo que nos dijo es que no sabía que ese grupo, Askeune, iba a venir al pleno. Estaba en el orden del día, lo sabíamos todo, incluida quien habla, con lo cual, si usted no lo sabía, que es la delegada de Protección Civil, pues ya nos parece un poco raro. Y, por otro lado, primero nos dijo que no lo sabía, con lo cual, si no lo sabe, mal, y si lo sabía y nos mintió, no sé qué es peor. Porque ellos entraron con los asesores de Bildu, del equipo de gobierno local, y además entraron por la puerta lateral. Por eso luego usted tuvo que decirles que se identificaran. Con lo cual, sí que lo sabía. Consideramos que ahí usted nos toma el pelo. Y es por eso, por lo que traemos. Como ha dicho mi predecesor, creemos también que es una moción que, bueno, se podía haber leído. No podemos entender por qué no quiso usted leerla, porque creemos que es más seguro que sea la Junta de Portavoces quien decida en circunstancias especiales qué efectivos presencial debe de tener este pleno para garantizar la seguridad plenaria. Eskerrik asko, Nekane orain bai. Arratsaldeon. Aurkeztu den mozioa irakurrita gauza bat garbi utzi beharrean nagoela uste dut. Udalbatza aretoaren segurtasuna eta zaintzea udal gobernu honen eskumena da. Eta zehazki nerea. Zilegi da oposizioak bere ekimenak izatea, baina errespetatu ditzagun bakoitzaren eskumenak. Por supuesto que la labor de la Guardia Municipal es preservar la seguridad de toda la corporación, yo diría incluso que la integridad también. En esa labor creo que la actuación de la Guardia Municipal ha sido impecable, tanto en unos casos como en otros. Su trabajo se ha hecho bien y la valoración que hacemos es buena. Se procede a la identificación de las personas que acuden al Pleno como procedimiento habitual. Aclarar que efectivamente yo sí conocía en el orden del día el trato, lo que se iba a tratar, lo que no sabía es si la ciudadanía iba a venir o no. Esan beharra daukat Donostiako hiritarren portaera plenora etortzen direnean txalotzekoa dela, gaur ikusi dugun bezala. Herritarrek eskubidea osoa dute nola ez, plenoetara etortzeko. Udal gobernu honetatik gainera herritarrak animatzen ditugu plenotara etortzea. Uste dugu normala eta demokratikoa dela hori egitea. Y siendo ejemplar el comportamiento que en todos los casos tiene la ciudadanía donostiarra cuando acude al Pleno, me sorprende la doble vara de medir que tienen algunas fuerzas políticas en este ayuntamiento. Cuando la ciudadanía expresa una opinión contraria a la suya, tienen una actitud. Y cuando les es favorable esa opinión, se callan. Los y las donostiarras tienen un lugar aquí, abierto,
porque eso es democracia, participación. Y el Pleno de este Ayuntamiento siempre abrirá sus puertas a quien quiera venir. La Guardia Municipal seguirá velando por la seguridad de todos y todas las personas que estemos aquí, y con profesionalidad, rigor y dando el mismo trato a todos y todas. Ezezkoa bozkatuko dugu, eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Bueno, eskerrik asko. Denik eta behin, hiritarrei plenora etortzeko deialdiaren arrakasta bistakoa da. Eta orduan aprobetxatuko dut ere berriro ere, eguerdik ordu batetan plenoak deitzeko egoskorkeri hori erabat alperrikakoa da, errepikatzeko, beste behin. Baina gaiari dagokionez, nik uste, benetan nekane, ezezkoa botatzerakoan hanka sartzen dezute da. Eta saiatuko naiz esplikatzen zergaitik. Nik ere nire zadantzak nituen, nik ez dakit hau den modurik onena gai honi erantzuteko. Baina objektiboa dena eta biztan dena da, hemen, segurtasunaren pertzepzio ezberdinak daude da. Zuek, sindikatu batek, deialdi bat egin zuenean, mehatxatuta sentitu zinaten, eta nik pentsa dezaket, ze esagerazioa, zati nik ez daukat dudarik edakoek ez dizuet da agresio fisikorik egingo, orduan zertarako zan beharrezkoa inbeste Guardia Municipal, baina zuek ordea, etzen eukaten nunbait inpresio hori da zuen beldur subjetibo bat, eta horri erantzuteko, ekartzen dituzute 15 Guardia Municipal. Beste batzuk ordea, izan dezakete beldur hori beste batzuen aurrean. Zilegia da, zuek eukide zuten bezala. Bai, askeguneakoak etorri ziranean, edo beste behin ere, etorri ziren beste batzuk, orain da gutxi, eta gaina anuntziatuta bazetoze da, eta horiek ordea ez dute balorazio hori merezi izan zuen aldetik. Beraz, balorazio subjektiboetaz ari gera, eta hemen talde batzuk sentituko dute segurtasuna konprometitua kasu batzuetan, da zuek beste batzuetan, da zuk esaten duzu. Da, udalbatza areto honen zaintza, udal gobernuaren eskuduntza da. Bai, badakigu, udal gobernuaren eskuduntza da. Baina ez zeate oso abilak izaten ari, ez badin badezute kontutan hartzen esaten dizudana. Hemen balorazio subjektiboa edo segurtasunaren balorazioa ezberdina daukagu da, talde politikoaren arabera. Y pues probablemente no debiera ser así, pero es así. Y la demostración de que es así, además, la habéis dado vosotros. Cuando llenasteis el salón de pleno de policías municipales ante una protesta sindical. Luego, los demás también tendrán o tendremos derecho a preocuparnos cuando son otros los que llenan el salón de plenos. Y a pediros que, oye, por favor, nuestros miedos pues puedan tener una respuesta adecuada y nuestra seguridad, aunque sea una valoración subjetiva, pues quede garantizada. Podamos estar más tranquilos y más cómodos todos en este salón de plenos. Y ya digo, yo no tengo claro que la mejor fórmula sea la que se articula en esta moción. Pero sinceramente también tengo que decir que peor que la moción me parece la respuesta que se da, que es la de las competencias del gobierno municipal y el asunto se acabó. Pues no. Demuestra, desde luego, muy poca sensibilidad. Eskerrik asko. Isteko txanda, alderdi sozialista. Mire, señora Urtaran, desde luego nosotros, me consta que también los que presentan la moción junto con nosotros, el Grupo Popular, sabemos perfectamente lo que es garantizar la seguridad de los concejales y las concejalas en un pleno, de la corporación, por lo tanto, y sabemos muy bien también lo que es, y le habla una persona que tiene a su lado, alguien que lo ha sufrido muchos años, a mí me tocó algo menos, pero también momentos muy difíciles, muy complicados, muy duros y muy desagradables, en los que ha habido que garantizar físicamente la integridad física, por cierto, de los componentes de esta corporación, desde el alcalde hasta el último miembro de esta corporación, trabajadores, traductores, etcétera, etcétera. Entre ellos, por cierto, estaba aquí el señor Izaguirre, que tenemos alguna que otra foto al respecto. Por lo tanto, sabemos perfectamente que es difícil y precisamente por eso, es más, no estamos dispuestos a admitir que se cuestione la profesionalidad de la Guardia Municipal en este asunto, porque la conocemos muy bien. Y, por cierto, había un jefe de seguridad en esta casa que se ocupaba y fue el que estaba siempre enfrente y el que más hizo por garantizar la seguridad de los corporativos y corporativas y de todo el personal. Y una de las primeras medidas que tomó usted, avalada por el alcalde, que es el jefe de la Guardia Municipal, fue cesarle, quitarle y largarle a la calle. A la calle físicamente me refiero a patrullar.
Esa fue la labor que hizo usted. Eso fue de las primeras medidas que parece que tenía mucha urgencia. Ahora parece que no, pero ahora de repente tenía mucha urgencia. Esa es la realidad del asunto. Nosotros hemos pasado momentos muy difíciles aquí, sabemos lo que es. Por eso no cuestionamos la profesionalidad de la Guardia Municipal. Cuestionamos las órdenes políticas, las instrucciones políticas que se le da a la Guardia Municipal para que esté o no esté. Si a la Guardia Municipal se le dice no estéis, pues no vendrán. Si se le dice venid 15, vendrán 15. Eso lo sabemos perfectamente a estas alturas. Por lo tanto, mire, nosotros hemos propuesto, sí, termino, junto con el PP, una propuesta de absoluto consenso, una propuesta muy positiva, que en la Junta de Portavoces se decida, se plantee qué dispositivo se puede tener si se prevé algún tipo de anomalía, etcétera. Y ustedes dicen que no, porque por mis narices, como yo mando, digo que no y se hace lo que yo digo. Bueno, pues muy bien, esto es lo que tenemos. Iciar. Sí, evidentemente usted tiene esta competencia. Que en estos dos casos que se han planteado aquí ha gestionado usted mal, no lo ha gestionado bien, y esos son los hechos. En segundo lugar, ya lo han dicho mis predecesores, pero es que no estamos valorando la actuación de la Guardia Municipal, que claro que es impecable. Lo que estamos valorando y estamos cuestionando es su gestión, la gestión de la concejal de Protección Civil, la suya, no la de la Policía Local ni la Guardia Municipal, no, la suya. Eso que quede bien claro. Y en tercer lugar, aquí tampoco se cuestiona que se acuda o no al Pleno, porque es legítimo. Y ya eran públicos antes de que ustedes llegaran, que no han inventado nada. Aquí siempre ha venido quien ha querido. Usted gestiona de forma parcial y ha quedado claro. Y claro, usted no solamente gestiona la seguridad plenaria, es que gestiona la seguridad de 180.000 habitantes que tiene esta ciudad. Entonces, si usted va a ser siempre así de parcial, nos preocupa. Gracias. Bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelditzen da, 27. mozioa. Queda, por tanto, aprobada la moción presentada conjuntamente por el Grupo Popular y el Grupo Socialista relativa a la seguridad durante las sesiones plenarias. Y se presentará a continuación la última moción que queda pendiente del pleno anterior, referida a los vehículos eléctricos municipales, presentada por el Partido Popular. Alderdi Popularra, Ramón. Sí. El uso de los vehículos eléctricos está incrementando en los últimos tiempos. El pasado viernes 26 de abril, el Gobierno de España aprobó ayudas de 10 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos con la finalidad de facilitar y fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica para su contribución a la mejora del transporte, el medio ambiente, la ecología, la eficiencia energética y la menor dependencia que tiene que tener este país del petróleo. Con ello se otorgan ayudas de 5.500 euros por vehículo y habiendo analizado cuál es el parque móvil que tiene este ayuntamiento y de los cuales vemos que prácticamente no existen vehículos eléctricos, hay algún caso híbrido, pero de todos los vehículos y además con vehículos que ya tienen muchos años en esta casa, pues creemos que es el momento de poder abordar una transición. No estamos diciendo, evidentemente, que estos vehículos tengan que sustituirse ya, pero lo que pedimos es poner en marcha, antes de fin de año, un plan para ir renovando poco a poco una transición de bicicletas, motocicletas, vehículos, furgonetas y autobuses para hacerlos de estos más sostenibles y eficientes, optando por modelos eléctricos o híbridos. Es decir, vamos a acogernos las ayudas para poder hacer ese tránsito de los vehículos municipales del parque móvil hacia vehículos más eficientes, hacia vehículos eléctricos o híbridos, y vamos a aprovechar el momento que se han establecido estas ayudas. Creo que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Si estamos pidiendo, o se están pidiendo desde las administraciones, que se puedan utilizar o que la gente se anime a comprar vehículos eléctricos, si lo que se pretende aquí es poner estaciones para motocicletas, para coches, pues lo lógico es que también el propio ayuntamiento sea el primero en dar ejemplo. Y, por lo tanto, pedimos que tanto desde la propia Guardia Municipal, con los vehículos, el caso de la compañía de tranvía es un poco más complicado y algún debate sobre eso hemos tenido también aquí, pero desde bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas o vehículos del parque móvil municipal que puedan ser de este tipo. Vamos a aprovechar las ayudas que establece el Gobierno de España y a ver si hacemos este tránsito para dar ejemplo a la ciudadanía. Gracias. Així. Lehenik eta behin esatea, guztiz ados gaudela mozionen filosofiarekin, alegia,
Ramonek esan duen bezala, administrazioek adibidea eman behar degula, garapen jasangarriaren bidean, eta gure esku dauden bitarteko eta egitasmo gehien jarri behar ditugula martxan. Aurreko ostiralean, adibidez, onartu genituen gizarte klausuletan, ibilgailu garbiak bultzatzea ere jaso genuen, mozioan esaten den bezala. Denaen etorkizunari begira, mugikortasun elektrikoaren apostua egiten badegu ere, beharrezkoa da errealismoz eta errealitatetik abiatzea gai honi eustean. Gaur egun, udaleko ibilgailu flotan 193 ibilgailu dauzkagu, eta horietatik 13 dira hibridoak. Ingurumen ikuspegitik, noski nahiko genuke ibilgailu parkearen gehiengoa elektrikoa izatea, baina horretako zailtasunak nabariak dira. Bai teknikoak, baita ekonomikoak ere. Zailtasun teknikoi dagokionean, esatea udalean ibilgailuak erosten ditugula beharrizana dagonean. Alegia, berritzeak ematen ditugu beharrizanak identifikatzen direnean. Eta epe motzera begira, beharrizan horiek ez daude elektrikoak izateko aukera duten ibilgailuekin loturik. Baizik eta brigadentzako kamioi eta furgonetaren bat ordezkatzeko beharra daukagu. Izan ere, kasuren batetan, bizitza aroa agortzear daukate. Eta aipatu behar da, egungo teknologiak ez duela baimentzen elektrikoak izatea. Ez delako egun behar besteko potentziarik lortu ibilgailu mota hauetan. Gauza bera pasatzen zaigu suhiltzaileen flotarekin. Horretaz gain motorren eremuan, udaltzaingoak aztertu zuen aukera bere momentuan, baina hainbat froga eta gero, ondorioztatu zen ez direla eskatzen den lanerako eraginkorrak. Hala erakusten dute gainera, beste zenbait udalerrien esperientziek. Zailtasun ekonomikoi dagokionean, agerikoa da ibilgailu elektrikoak edo hibridoak garestiagoak direla. Mozioan adibidez, aipatzen dezute 10 milioi euroko dirulaguntza bat. Zehazki, industria ministerioak bultzatu duen apirilaren 26ko 283 erret dekretua da. Eta kuriosoa da, mozioan dirulaguntza hau aipatzea, izan ere, dirulaguntza hau soilik inbertsio eta estimulu pribatuari lotutako dirulaguntza denean. Espresuki, dekretuaren objektuan azpimarratzen da, instituzio publikoak baztertu egiten direla dirulaguntza mota honetatik. Baina mozioaren muinari helduta, eskatzen dezute berritzeko plan bat egitea, baina zeozer baldin baukagu udalean planak dira, zentzu honetan. PAES-ean, energia jasangarri baten alderako planean, lerro estrategiko bat daukagu ibilgailu garbien inguruan. Adibidez, 3 puntu bat ekintzan, ibilgailu garbiak eskuratzea. Beste ekintza bat, adibidez, udaletik ibilgailu elektrikoen erabilera sustatzearena. Hortik, adibidez, gobernu honek martxan jarri duen carsharingaren esperientzia 6 automobil elektrikorekin. Beste batzuk ere, enpresa kontzesionarioek ibilgailu elektrikoak erabiltzearena. FCC enpresak dituen ibilgailu elektrikoak adibidez. Eta zentzu honetan dijoa, aipatu duan klausula sozialen ingurumen atela ere. Antzeko ekintza jasotzen dira, erakusketan dagoen zarata ekintza planean eta baita mugikortasun jasangarrirako planean. Adibidez, abuztu erdialde honetan, martxan jarriko da bizikleta publikoen sistema zerbitzu berria, 100 bizikleta elektriko baina gehiagorekin. Horregaitik pentsatzen dugu, eztabaida hau egokia dela 2014ko aurrekontuen proiektuaren eztabaidan ematea. Erosketa inbertsioez ari baigera, eta preste egongo gera zuzenketa horiek eztabaidatzeko. Eta amaitzeko, garbi gera daia astenituko gera mozioaren aurrean, baina ez dioguko egiten mugikortasun elektrikoari eta beharrizanen arabera eta baldintza errealak ematen direnean prest gaude gaia planteatzeko. Eskerrik asko. Alderdi sozialista, gero. Alderdi jeltzalea, gero. Izteko txanda. Bueno, muy breve, perdón. Únicamente para decir que al final usted dice todo esto y dice, no, y por todo eso nos vamos a abstener. Bueno, pues por lo mismo podría decir, y por todo esto vamos a votar a favor, ¿no? Porque creo que es muy razonable, es decir, antes de final de año, hacer un plan para ir renovando la flota de vehículos.
O igual prefiere usted que tengamos vehículos de 15 años absolutamente contaminantes, nada ecológicos, nada eficientes, que gastan mucha gasolina. Igual prefieren eso. Lo que estamos pidiendo aquí es una cosa muy razonable. Es, bueno, pues vamos a aprovechar este momento, primero para dar ejemplo, para poder poner en marcha este camino hacia los vehículos más ecológicos, y yo espero que tengamos el apoyo de los otros dos grupos y que el Ayuntamiento pueda comenzar este tránsito. Gracias. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, barkatu, abstentzioak. Vale, zuena argitu da? Bai? Juan Carlos? Bai, vale. Bai, bildu abstentzioa, bai. Esplikazioa, zuek? Bai, nik oso dabur. Osea, guk baietz esan diogu plan bat esaten denean, plan bat dadako egitasmo bat izatea. Edo bintzat aurre ikuspen bat, eta gu ez gatoz bat esaten denean ez. Gure egitasmo bakarrak duen baldintza da, ibilgailuak izorratzen diren heinean. Hombre, iraunkorragoak diran ibilgailuak eukitzea helburu bat da bere horretan. Ez da etxoin behar bakarrik asko kutsatzen dutenak estropeatzea. Hortan ez gatoz bat, orduan bai ikusten dugu, egitasmo bat prestatzea bintzat ez dago da gaizki. Mozio berriak orain, lehenengoa. Comenzamos con las mociones correspondientes a este pleno de junio con la propuesta del Grupo Nacionalista de Alternativas al Festival Publicitario del Sol. Moción sobre alternativas al Festival El Sol, presentada por el Grupo EAJ-PNV. Juanra. Eskerrik asko. Bueno, ya cuando se tuvo conocimiento de la pérdida del Festival Publicitario del Sol, se trajo aquí una moción, el Grupo Socialista trajo una moción que se aprobó, en el cual se instaba al Gobierno municipal a que buscara una alternativa. Y ya allí, en aquel pleno, comentamos y dejamos claro que buscar alternativas a un festival consolidado como el que estamos hablando, y además unido en un contexto de situación económica desfavorable, pues iba a ser muy difícil. Sin embargo, desde el Gobierno nos dieron ciertas esperanzas diciendo que estaban en contacto con diferentes agentes para poder hacerlo. Hoy, hace 2 semanas, en comisión, el concejal delegado asumió que los contactos que se habían realizado pues no habían fructificado y que además se ponía incluso pues, en duda la viabilidad de mantener o crear un proyecto como el del Sol en estos momentos, ¿no? Así pues, no nos queda más que asumir que la ciudad ha perdido un festival y que el Gobierno municipal es incapaz de sustituirlo por otro. Y aquí sí que me gustaría hacer una diferenciación entre lo que es el turismo de ocio y el turismo de convenciones, de simposios, congresos, lo que se llama el MAIS. Porque en este segmento, la accesibilidad, las plazas hoteleras, su calidad, el lugar en los que se pueden llevar a cabo las convenciones, etcétera, pues son fundamentales, ¿no? Y en este sentido, me gustaría traer a colación el último ranking de competitividad turística de los destinos urbanos que ha publicado Exceltur sobre los 20 principales destinos urbanos del Estado español, en el cual hay que decir San Sebastián queda en muy buen ranking, queda muy bien, queda el 5º, como se encargó, de hecho, el concejal delegado en explicárnoslo en una rueda de prensa. Pero si uno luego va viendo las ratios o las variables que van induciendo a dar la puntuación, se encuentra con que, por ejemplo, el resultado de la actividad de ferias, reuniones y congresos sitúa a Donostia en el puesto 18º, es decir, el segundo por la cola. Si vamos a accesibilidad y movilidad, vemos que Donostia queda en el 15º, es decir, el 5º por la cola. Y si vemos la prioridad política concedida al turismo, nos encontramos con que Donostia está en el puesto 16, el 4º por la cola. Entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo obtiene Donostia los resultados o dónde tiene las mejoras para llegar a conseguir una puntuación final que le coloca en el 5º lugar? Pues si vamos a turismo por grandes eventos musicales, encontramos que está en el 5º, aquí sí, por delante. Turismo gastronómico, el 5º también, sorpresivamente solo el 5º, yo pensaba que podíamos ser más. Atractivo de sus espacios públicos, los primeros. Calidad del medio ambiente urbano, los 4º. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas, los 5º.
Es decir, ¿qué es lo que está dando la diferencia a Donostia respecto al resto de las ciudades? Una serie de elementos, la gastronomía, la bahía, esa que tantas veces nos cuesta mostrar a los de la ciudad, el entorno urbano, es decir, actividades y herencias que no vienen de la legislatura anterior, que sí, sino incluso desde los últimos 35 años, y si me tiran, hasta los últimos 50. Sin embargo, la calificación de los factores de atracción del turismo MAIS, en esos, que son los que hemos citado, en esos estamos por debajo de la media. Y eso es lo que me quería decirle, señor Ruiz, cuando le presenté la interpelación otra vez, que pareció que se molestó, y traemos otra vez aquí la moción a este pleno. Es decir, los factores que nos pueden situar en una mejor situación en la atracción del turismo MAIS son negativos. Los elementos definitorios para atraer a un festival como el Sol u otro similar son negativos. Y eso es lo que usted una y otra vez se niega a ver. Eskerrik asko. Bueno, al final parece que el Festival del Sol da para todo, porque al final hablamos aquí casi de todo menos del Festival de Publicidad, ¿no? Bueno, es un tema, yo creo que agotado en el sentido de que se ha traído a pleno muchas veces y se ha interpelado y se ha explicado en comisión cómo, bueno, pues realmente hubo una apuesta importante por la ciudad, pero el Festival del Sol en el 2012 decide irse a Bilbao y luego, posteriormente, pues sí tenemos contactos, reuniones para intentar hacer algo en el mundo publicitario y que no terminan en buen puerto. No terminan en buen puerto porque el sector está como está, va cada vez además a peor y por lo tanto vemos que el tema de festivales publicitarios es un sector agotado y que tenemos que seguir peleando y luchando por otro tipo de sectores. Entonces, lo que hacemos es buscar alternativas viendo que los festivales de publicidad no van a dar mal de sí o no van a posibilitar el hacer un festival potente en ese sector. Tanto es así que, por ejemplo, el Festival del Sol, con la importancia que tiene, este año ha invitado gratuitamente a estudiantes de publicidad a las diferentes sesiones en el congreso celebrado en Bilbao. Simplemente también le quiero decir que los datos de Exceltur, yo no he dado una rueda de prensa para decir que Donostia es la quinta mejor capital, simplemente para que quede claro. Y lo que hacemos es pues, intentar sustituir lo que era el Festival del Sol con otro tipo de acontecimientos. Y, por ejemplo, entendemos que la implicación del Ayuntamiento de Donostia Turismo, del propio Cursal, y, como decía, junto con la Diputación, pues hemos conseguido celebrar importantes congresos, traerlos a Donostia, como fue en mayo el Congreso del Autismo, que reunió a 1.800 científicos de todo el mundo, o el Congreso, que será en octubre, sobre la distrofia miotónica, que se celebra, como decía, este mismo año en octubre, que son eventos internacionales de primer nivel que traen beneficio económico y que posicionan de una manera clara a la ciudad. También apoyamos en lo que son los eventos anuales al Congreso que se está celebrando ahora de Ciudadanía Digital, que reúne a más de 500 personas, que prácticamente ha duplicado el número respecto a la edición pasada y que tiene una vocación de crecimiento importante. O también, en colaboración con la Diputación, el mismo Ayuntamiento Iberavera, el Club de Rugby, vamos a hacer otro tipo de eventos, como hace 2 fines de semana, como nos confirmaron en Praga, donde se defendió la candidatura, que Donostia será en el 2015 el lugar donde se celebre el Campeonato de Europa de Rugby de Veteranos de Clubs, que traerá más de 1.500 personas. Por lo tanto, lo que sí estamos trabajando, pero no tenemos que trabajar solo en un sector, tenemos que ver qué posibilidades tenemos en diferentes sectores. También para traer congresos pusimos en marcha el programa Embajadores y la verdad es que los datos son los que son. Si en el 2011 el número de delegados asistentes a congresos, y esos datos los tiene usted, aunque se ha olvidado decirlos, fueron 36.820, en el 2012 han sido 37.899. Sin Festival del Sol, que si hubiera estado el Festival del Sol, hubieran sido todavía mejores y hubiera sido, sin lugar a dudas, también mejor para la ciudad.
Pero también le quiero decir, dato el de Eustat, del Gobierno vasco de mayo de este año, el mes que se celebra el Festival del Sol en Bilbao, el 30, 31 de mayo y 1 de junio, en pernoctación el Bilbao descendió un 2,1%, mientras que Donostia, sin el Festival del Sol en el mismo mes, incrementó sus pernoctaciones un 13,7%. Por lo tanto, yo creo que se está trabajando bien, considerando también en qué situación económica estamos, pero yo lo que no veo es por qué nos tenemos que, perdónenme la expresión, pero obcecarnos con el tema publicitario, si tenemos un mercado muy amplio y muchas cosas todavía por ganar. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Gero, Alderdi Popularra. Mire, señor Ruiz, aquí hay una cosa muy clara, y es que tenemos que ser inconformistas. Y parece que usted se acomoda y dice, como ya tenemos, pues ya está. No, tenemos que ir a pensar en mucho más. ¿Está bien cómo tenemos la economía de la ciudad? ¿Está bien que tengamos 13.000 desempleados? No. ¿Cómo podemos mejorar? Pues consiguiendo que venga más congresos, consiguiendo que venga más gente, que gaste la gente más dinero en la ciudad. Pero tenemos un problema y es que no tenemos, y ahí se decía en esa relación, pues somos el 18º de 20 ciudades urbanas en organización de congresos. Todo el mundo dice, no, si San Sebastián es una ciudad maravillosa para hacer un congreso. Bien, pero es que nos falta la infraestructura. Tenemos buenos hoteles, pero tendríamos que tener más. Tenemos un aeropuerto, pero es un poco pequeño. Y además no es muy competitivo. No tenemos la alta velocidad. Las carreteras, no tenemos estación de autobuses. Hombre, pues vamos a ser inconformistas y vamos a querer crecer, a querer mejorar. ¿Qué pasa con la ampliación del Cursal? ¿Qué pasa con algunos hoteles que estaban previstos para la ciudad? Todo eso es lo que nos puede ayudar a tener este tipo de eventos. Hace poco me decían, hay un evento que podía haber venido a la ciudad, pero que no viene porque no puede entrar a gente de toda Europa de forma directa aquí. La tendrían que traer a través de Bilbao y que para poder hacer eso, pues que al final se lo van a llevar a Londres. Y es un problema que tenemos en esta ciudad, que no tenemos la infraestructura necesaria para todo eso. Y lo que tendría que hacer el concejal de Turismo y Desarrollo Económico es ser inconformista y decir, pues bueno, pues mire, estamos así, pero tenemos que mejorar. Y tenemos una oportunidad fantástica en esta ciudad para poder crecer. Pero el problema es que ustedes a veces se tapan los ojos y no ven. Tenemos el Bicentenario de la ciudad, que tenía que ser un elemento de atracción de gente de toda Europa. Pero parece que a ustedes no les interesa mucho. Tenemos el mapping este fin de semana que va a ser casi único a nivel de toda España. Hubo algo en Santiago de Compostela, pero ese evento, que podía haber atraído a mucha gente de la ciudad, ustedes, pues, como no les gustaba mucho, y ha tenido que ser la oposición la que les ha tenido que estar apretando para poder hacer este evento durante el Bicentenario, ¿qué ha pasado con eso? Pues que al final no han hecho la publicidad que tenían que haber hecho hacía 2 meses para que gente de toda España o gente de Europa hubiera conocido este evento. Oye, y un fin de semana del mes de junio, casi julio, poder haber venido a San Sebastián a conocer este evento, a ver el mapping a la ciudad. Eso es traer a gente a San Sebastián, eso es hacer turismo. Pero ustedes eso no lo ven y parece que la oportunidad que tenemos en esta ciudad de poder traer a gente, pues que igual no les gusta mucho. Y ahí es donde se equivoca, que usted es concejal de Turismo y Desarrollo Económico y tenemos que mejorar en eso. Por lo tanto, vamos a apostar todos por esto. Somos una ciudad de servicios y tenemos que apostar de verdad. Y el Festival Sol es un ejemplo, pero hay otros muchos. Y usted se conformará con esos eventos que ha dicho. Pero sí está muy bien. Y muchos más. Y muchos más. Y todo lo que venga a la ciudad, mejor. Y si podemos hacer más hoteles para que venga más gente y tener más infraestructura, mejor. Pero si además de todo eso se une a que el Gobierno vasco al final cambia el foco y lo pone en Bilbao, pues entonces estamos apañados. Y tenemos un informe que dice que cada vez que el Gobierno vasco se mete en la colaboración de alguno de los congresos, pues al final acaba recomendando que se vayan a Bilbao porque tiene mejor infraestructura y se lo lleven allí. Por lo tanto, si encima de que estamos mal y el Gobierno municipal, en vez de apostar por todo eso, el Gobierno vasco también desvía el foco y lo pone hacia Bilbao, pues mal estamos. Entonces, en esto vamos a ponernos entre todos a trabajar. Tenemos un plan director de turismo que ya dice todo esto. Pónganse a trabajar y aplíquenlo. Lo que no vale es poner sobre el papel, pero luego no hacer lo que tienen que hacer. Por lo tanto, señor Ruiz, vamos a ser inconformistas. Vamos a ponernos todos de acuerdo a trabajar para que San Sebastián de verdad, turísticamente, comercialmente, pueda crecer. Y estos festivales dan mucho dinero a la ciudad. Eskerrik asko, isteko txanda, Juanma.
Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que, oyéndole al concejal delegado, la verdad es que casi es mejor que se haya ido el sol. Digo el festival, el otro ya se marchó, que no depende de él, que si no también seguramente lo hubiera mandado, y oyéndolos con la alegría que lo ha defendido, pues bienvenido sea que se hayan marchado, y casi es una invitación a los demás a que no vengan, vaya, qué alegría. Lamentablemente esto se retransmite y lo pueden ver fuera. Pero además no es cierto las cifras que estamos dando, porque están dando cifras, claro, pero luego no las compara. Es decir, si quiere datos, sí le voy a dar datos. Comparando los semestres, porque hay que comparar periodos de tiempo, los mismos periodos de tiempo, los primeros 6 meses de 2013, cualitativamente, ha habido un 15% menos de congresos en San Sebastián que en el primer semestre del 2011. Un 15% menos. Aquello ya les venía heredado, eso sí que también era herencia, buena o mala, pero herencia. Y un 33% menos que en el primer semestre de 2012. Esa es la situación, la posición del número de convenciones, etcétera, que se están dando los primeros 6 meses en Donostia. Repito, 15% menos que el 2011, 33% menos que el 2012. Esa es la tendencia. Eso es lo que le debería eso es lo que le debería a usted preocupar. Esos son los datos. No si en Bilbao sube o baja o sube. Que, por cierto, tuvieron una ocupación hotelera, según se publicó, del 92,7% de la capacidad hotelera de Bilbao y el área metropolitana ese fin de semana. Con lo cual, probablemente, si hubieran tenido el sol, en el Eustat estarían todavía peor. Nosotros lo que estamos diciendo no es que hagan el sol exactamente o en ese sector. Yo creo que lo ha entendido bastante bien Ramón Gómez y, por tanto, usted también podía haberlo hecho así. Lo que estamos haciendo es que hagan tomen una acción o una actitud proactiva para promocionar y fomentar el desarrollo económico en la ciudad, que es lo que no estamos viendo. Y le insisto, los datos son estos, el tanto por ciento, 33% menos que el año pasado. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, seskoak, onartu egiten da, bai. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues para explicar por qué hemos votado que sí, ¿no? Es que ya no solo porque fuimos los pioneros en traer la propuesta a este pleno y entonces mi portavoz y compañero Ernesto Gasco ya mostraba su preocupación y avisaba, ¿no?, que organizar un congreso de este tipo no puede ser un mes antes, ni 2 meses antes, ni 3 de su celebración, ¿no? Y por eso los datos también que ha dado el señor Viles pues son parte de una herencia más que satisfactoria, al igual que cuando dice el señor Viles que lo mejor son los atractivos, algo tendremos que ver los y las socialistas, ¿no?, en esa tarea y en ese mérito que ha puesto. Y además es que nosotros no solo lo hemos dicho de palabra, sino que lo hemos hecho de obra. Porque, de hecho, en el presupuesto municipal de este año incluimos en el gasto corriente, no en las inversiones, que no sabremos si se harán o no, sino en el corriente, hemos puesto 100.000 euros para el turismo de ocio y de negocio. Concretamente el negocio para que la semana gastronómica, que tanto éxito tiene en nuestra ciudad y tan atractiva es, no se vaya, al igual que el sol. Que, por cierto, señor Ruiz, yo creo que en Bilbao están encantados con el sol. Encantados. Pero, ya le digo, no nos parece una frivolidad lo que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco, todo lo contrario, y yo creo que se lo tenían que tomar bastante más en serio. Por cierto, señor Viles, permítame, acabando el tiempo, que le haga una pequeña broma. Se ha tenido usted que retrotraer hasta 35 años atrás para poder ponerse una medallita como PNV en la cuestión de turismo. Yo le agradezco la que nos ha puesto a nosotros. Muchas gracias. Bigarren mozioa. Trafiko seinaleak estaltzen dituzten zuhaitzak direla eta EAJ-PNV taldeak Guazen orain urrengo mozioa entzutera PNV taldeak aurkezten duen trafiko seinaleak estaltzen dituzten zuhaitzak direla eta. Bai, mila esker berriro eta arratsalde on guztioi. Duela urtebete eta hilabete bat zehatzago izateko, hauxe eskatu genion aho batez, osoko bilkura honek hauxe eskatu zion udal gobernuari esan bezala aho batez.
koordinazitzala parke eta lorategiak eta mugikortasun sailak trafiko seinaleak ikustea galarazten duten zuhaitzak behar bezala inausi daitezen. Orduan ez genuen eztabaidatu, enuenik ezer azaldu, zuen inork parte hartu, eta zergatik erabaki genuen ez eztabaidatzea, soilik mozioa irakurtzea, benetan sinistu genuelako martxan jarriko zala plangintza hori, eta aurten bederen hirian kotxez edo autobuses edo motos zirkulatzia, joatea, ibiltzea, askozaz errezago izango zala eta arriskurik gabekoa. Zer gertatu da? Urte bete eta hilabete bat, 13 hilabete pasa dira, eta nik ez dut esango ezer egin ez denik, badakit zerbait egin dela. Nik ez dut esango orduan ikusten etzien trafiko seinala guztiak gaur egun ere ez diala ikusten, egongo dira ikusten direnak, baina badakit, konprobatu dudalako eta dugulako, oraindikan gure hirian badaudela ikusten ez diren trafiko seinaleak, eta ez dira ikusten zuhaitzek tapatzen dituztelako. Eta horregatik, erabaki dugu, ez, mozio hau, eztabaidatuko dugu. Espero dut, udal gobernuak helarazi zidan onartzeko asmoa. Espero dut, oain hitz egin izanak iritzia aldarazi ez izatea. Dena den, badauka gure mozio honek, EAJ-PNV taldearen mozio honek, bigarren puntu bat. Eta badauka bigarren puntu bat, egiaztatu dugulako, eta bigarren puntuak esaten duna da, hiriko zuhaitzak eta zuhaiskak hiritarren segurtasuna bermatzeko moduko baldintzetan edukitzea. Este segundo punto, y tiene que ver con el primero evidentemente, pues lo hemos traducido porque es que nos hemos dado cuenta, y no hay más que pasear por cualquier calle, que los árboles, y no solamente los árboles, el mantenimiento de las zonas verdes en general, pues deja bastante que desear. Para una persona como yo, que no es exactamente segundito, pasear con un paraguas cuesta, porque me pego con las ramas de los árboles. Entonces, no, ya sé, pues no son ganas de hacer gracia. A mí me parece que una persona despistada y alguien, por ejemplo, pues de la altura de cualquiera de mis compañeros, pues puede llevarse un disgusto gordo. Entonces, lo que estamos hablando en primer lugar es de seguridad. El año pasado de seguridad vial, este año también. Estamos hablando de que los transeúntes puedan andar, de que cualquier persona pueda andar por la ciudad tranquila, sin darse con las ramas de los árboles. De seguridad también, porque todos aquellos hierbas que no se cortan son nido, entre otras cosas, de ratas, que suele ser el mejor lugar para esconderse. Y, bueno, en segundo lugar, estamos hablando también de economía. Hiri honetan, diru asko gastatzen da, ez, inbertitzen da zuhaitzak eta erosten. Mantentzen ez badira, zuhaitz horiek kendu behar dira eta berriz dirua gastatu behar da. Horregatik pentsatzen dugu, ez dela inolako arazorik egongo mozio onartzeko, baina importanteagoa dana, oraingo honetan mozioan eskatzen dana betetzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Nora? Bai, mila esker. Bueno, nahi harritzen hauena da, honeak hartzea mozio bat bete dana, aprobatu zana eta egiten dana. Harrigarria da. Informazio guztia eman zaizu batzordeetan. Eta pentsatzen baldin bada hemen, ez dela zuhaitzeetan, adarretan, ez seinaleetan, ez semaforoetan, ez beste inbalektukuetan, aktuatzen urte oso batetan, hori ez da logikoa eta kontuetan bertan gastuetan ikusi daiteke. Koordinazioari dagokionez, sail ezberdinak koordinatzen dira. Alde batetikan, udaltzaingoa dago, udaltzaingoa jasotzen ditu, arriskua suposatzen duten intzidentea jasotzen ditu, aurten seinaleen arira 3 izan dira, eta aktuatzeko denbora 24-48 ordu da, eta aktuatzen da beti, eta baita ere beste hainbat arriskurekin, semaforoekin eta bar, semaforoen mantenuko zerbitzuak ere pasatu beharreko zerrendak, adarrek tapatzen dituztenean semaforoak, autobusek, debusek ere pasatzen ditu bere zerrendak, eta parke eta loretegiak horren aurrean aktuatzen du. Adarren bat, seinaleren bat, gelditu baldin bada, abisua pasagabe,
eskartuko nuke hiritar bezala edonork ere abisua pasako balu. Horren berri uki baldin baduzue, hiritarron bezala ere ondo legoke intzidentzien lekutikan abisua pasatzea, edo abisatza besterik gabe. Eta agindua ematen da mozteko. Eta zuhaitza mantentzen diru asko gastatzen du. Udal honek egin behar du eta egiten jarraituko du. Beraz, mozio hau nik ez diot, harrigarria egiten zai benetan. Eta besterik gabe, larrean jarraituko dugu bai, zuhaiztien poden gaiarekin, baita ekarriko dituzuen beste mozioekin, hiria egoera honean egon dadin. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, gero, Popularrak, gero, gaur, hazer ritmoa, da maguna. Izteko txanda? Bueno, pues ejemplo batzuk. Desde luego, coches, la rotonda de Lazcano. Pues la rotonda de Lazcano, subiendo de Amara, hay un cartel que quien sabe que ahí está, pues igual se da cuenta que está. Pero es que además no es ninguna tontería ese cartel, o sea, ese panel, porque es el que indica a la gente si quiere ir al Antiguo, si quiere ir a Baeta. Bueno, pues simplemente, y no se ha visto durante todo el año. Bien. Para los paseantes, pues tienen que tener cuidado en el Paseo de Vizcaya, en el Paseo de Rondo, en el Paseo de Árbol de Guernica, en la calle José María Salaverría, bajando de los hospitales. Es cierto, me dicen por aquí, me señalan, los mismos tamarindos, pues también dejan, es que además, bueno, les han salido bicharras, diríamos algunos, de abajo para arriba. Está así. Si no hay más que andar por la calle y mirar, y ya digo que como nos ha tocado llevar paraguas, pues verdaderamente se complica la situación. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, esplikazioa, ez... Bueno, nada, un segundo. Pues hemos votado que sí, efectivamente. Entendemos que hay que hacer algunas actuaciones y que, bueno, que el tiempo que estamos padeciendo está favoreciendo quizás esto. Entendemos y sabemos, y sabe la delegada, que le hemos pasado alguna vez alguna reclamación de este tipo y hay alguna señal, creo que la que subiendo efectivamente a Ayete, pues sí, esa no la han visto, es imposible verla. Está tapadísima, pero bueno. Pero nada, que entendemos y creemos que efectivamente los servicios municipales lo estarán haciendo con la eficiencia de vida, ¿no? Entonces, bueno, hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, por lo menos en coordinación con todos los servicios y que se vayan solucionando estos problemas. Queda aprobada, por lo tanto, la moción presentada por el Grupo Nacionalista Vasco relativa a los árboles que tapan las señales de tráfico. Escuchamos ahora la siguiente moción presentada también por el Partido Nacionalista Vasco sobre los accesos al Monte Urgul. Sobre accesos y situación en la que se encuentra el Monte Urgul. Alderdi Jeltzalea. Esta la teníamos, bueno, queremos retirarla porque en el periodo en el que se presenta la interpelación a día de hoy, gran parte de lo que se solicitaba en esa interpelación ya se ha ido cumpliendo. No sabemos si es por casualidad, porque pensamos a la vez que la señora concejala delegada... Explikazioa ematen baituzu, danok emango ditugu, Sí, no, es que hay que dar la explicación de por qué se retira y esa es la explicación, es que lo que se solicitaba se ha cumplido en estas 3 semanas. Vale, laugarren mozioa. Pasamos en ese caso a la siguiente moción presentada por el Partido Popular sobre el Museo de San Telmo. Moción presentada por el Grupo Popular en relación con actuaciones en el Museo San Telmo. Alderdi Popularra. Alkate jauna, bertan zaudeten jaun Andreok, arratsaldeon. Ezer baino lehen hasiera-hasieratik esan nahi dugu itzulinguruka hitz egin gabe zein den gure mozioaren helburua. Udal gobernuaren jarrera eskasa salatzea. Hain zuzen ere, San Telmo museoaren eraikinaren arazoen gaian, udal gobernuak izan duen errespetu eta interes falta larria salatzea. Eta salaketa hori egiteko arrazoi sendoa dugu. Izan ere, legealdi hasieratik udal gobernuak behin eta berriro honakoa esan digu. Gardentasuna eta partaidetza dira gure ardatzak. Eta hoiek sustatu nahi ditugu. Baina aitzitik,
errealitatea oso bestelakoa da, eta San Telmo Museoaren eraikinaren arazoen gaian berrirore. Agerian geratu da, udal gobernuaren benetako jarrera. Jarrera iluna du, eta ez digu informaziorik eman nahi. Bestela esateko. Naiz eta gu zinegotziak eta kontseilariak izan, San Telmo Museoaren sozietatearen administrazio kontseiluko kideak izan, orain dela egun gutxi izan genuen San Telmoko arazoen berri. Hain zuzen ere, arazoa konpontzeko aurrekontua gutxi gora bera 900.000 eurokoa da, eta arazoak honakoak dira. Itogin ugari dago, egurrezko zoruak zarata handia egiten du zapaltzean, eta eraikin berriko aurrealdean landare gutxi dago. Hoiek horrela, orain dela denbora luzea, kontseiluan galdetu genuen aurrealdeko landare faltari buruz, eta udal gobernuak esan zigun ez kezkatzeko. Baina azkenean, orain dela egun gutxiko batzordean, erantzuna jaso dugu, eta erantzuna kezkagarria izan da. Bi arrazoirengatik. Lehenik, udal gobernuak uste zuen museoan oraindik obrak egiten ari direla. Eta, bigarrenik, are larriagoa, informazioa mugikortasuneko zinegotzi delegatuak eman zuen. Beti ere, bere aldamenean kultura saileko lehen ordezkoa zegoelarik. Denok dakigun bezala, alkateak zinegotzi bat izendatu zuen, kulturaz arduratzeko, eta gainera bertan, beste bi ordezko izendatu zituen. Beraz, ez da onargarria erantzuna ematea mugikortasuneko zinegotzi delegatuak. Kontuan hartuta, udal gobernuak kulturaz arduratzeko zinegotzia duela, eta gainera bertan beste bi ordezko dituela. Honen bestez berriro esango dugu, udal gobernuaren jarrera hori ez da onargarria. Are gehiago, udal gobernuak gainerako taldei errespetua galdu digu, eta udal gobernuak jarrera hori aldatu behar du. Beraz, horregatik guztiagatik aurkeztu dugu mozio hau. El objetivo de esta moción es muy claro. No nos parece de recibo, y lo digo con pena, que los corporativos, los consejeros de Museo San Telmo nos tengamos que enterar por la prensa de graves deficiencias que tiene nuestro museo municipal, que es una joya en el activo del patrimonio municipal, y que nos tengamos que enterar por la prensa. Y lo que es más grave es que cuando preguntamos por eso, se nos dice, no, es que como nosotros pensábamos que estábamos todavía de obras porque no ha terminado el proceso, pues no teníamos necesidad de decir nada, ya os informaremos. Y todavía mucho más grave que quien contesta, con todos los respetos, sea el delegado de movilidad. Y ya es el non plus ultra, cuando el equipo de gobierno tiene previsto para cultura una nueva delegada que está aquí, un sustituto que está entrando ahora y un segundo sustituto. Pues el que leyó la respuesta tenía al lado al primer sustituto. Eso, sí, ya sé que tengo que terminar, sí. No nos parece de recibo, y lo digo con pena, porque una vez más tengo que insistir, estamos aquí para cumplir una función importante como consejeros y como corporativos. Queremos ayudar. Así no se hacen las cosas, y menos cuando un gobierno está insistiendo en que la transparencia y la participación son sus lemas, sus ejes centrales de actuación. No es de recibo. Lo lamento, pero es así. Bai, arratsaldeon guztioi. Arrue, benetan pozgarria da zu euskara zentzutea. Benetan, pozgarria da, eskerrik asko eta zorionak. Dena den, oraintxe bertan egiten nahi zinean komentarioak nik uste dut guztiz jokoz kanpo daudela. Eta mozioaren inguruan nik uste dut ez dugula elkar ulertu. San Telmo Museo Baltzuaren administrazio kontseiluari orain 2 urtez antzemandako akats larrien berri ez ematea leporatzen diozue. Baino 2011ko urtarrilaren 18an obrak jasotzeko aktak sinatzen dira. Eta bertan hain zuzen ere, idatzita jasotzen ziren ordura arte antzemandako obren gabezien salaketak. Gobernuak ez daki kontseiluak zergatik ez zuen ezagutu obrak jasotzeko aktetan zegoen edukia.
2011ko neguan, hau da, obra jaso zen momentuan, eta hain zuzen ere museoa ireki baino lehen. Esan bezala, aipatutako aktak urtarrilaren 18koak dira. Horren ondoren, otsailaren 21ean, kontseilu bat egin zen laster irekiko zen museo berriaren informazio sakon eta ugaria azalduz. Gure ustez, hura zen obren gabeziak azaltzeko unea. Kontuan hartuz, obraren jasotzea zuela hilabete egin zela. Esan bezala, zergatik etzen kontseiluan landu galderari erantzutea ez dagokigu guri. Beraz, lehendik datozen akatsen konpoketa eta zuzenketa egitea egokitu zaigu. Museoa 2011an inauguratu baino lehenago akats eta kalte ezari gara. Horretan eman dugu urtebete luze, eta akats batzuk konpontzea lortu dugula, harro esan dezakegu arren, beste kalte batzuen larritasuna ikusita erantzunkizunak eskatzea gure ardura eretzela ebatzi du gobernu honek, aurretik jasotakoak konpondu nahian. Baina ardura hori azpimarratu beharra dago, udalari dagokiola eta ez kontseiluari. Obretako jarraipena udaletik egin baita eta egingo baita. Egunerokoan museoan ematen diren beste hainbat arazoren modura jokatu da. Besteak beste konpontzen ari zirelako eta falta zirenak konpontzen bidean zeudelako. Hala ere, zabaldu berri den espedientearen berri kontseiluaren hurrengo bilkuran informatuko zaio, dagokion moduan, eta udal batzordean ezagutarazi zitzaizuen moduan. Kontseilukideek dagoeneko badute bilkuraren aurreikuspena, deialdi formala dagokion epean egingo den arren. Ondorioz, kritika egin behar izanez gero, 2011ko otsailera arte joan beharko ginatekeela. Aldiz, aurrera begiratu behar badugula uste dugu. Museoak merezi duen egitura egonkor eta egokia izan dezan. Horregatik, dagokion moduan, udaletik eta udal gobernu honek kalteak konpontzeko bidean jarri dugu gaia. Garrantzitskoena eta lehen aipatu bezala, lehenik datozen akats eta kalteak konpontzea da. Asko zuzendu ditugu, baina inauguratu aurreko obren kalteen larritasuna ikusirik, erantzukizunez jokatu eta udalari dagokion arduraz, gobernu honek espedienteari heltzea erabaki du. Museoaren etorkizunaren hobe beharrez. Irekitako espedientea maiatzaren 24koa da, eta tokiko gobernu batzordeak maiatzaren 31ean onartu zuen. Hortaz, kontseiluari dagoen hurrengo bilkuran informatuko zaio. Ez dago kontseilua urgentziaz deitzeko inogo beharrik. Aurki egiteko aurreikuspena dagoeneko badagoelako, eta dena den hartu beharreko erabaki urgenteenak, obra konpotzeko bidean jartzearenak, udalari zegozkiolako eta udalak hartu dituelako. Eskerrik asko. Zuri, Alderdi Sozialista, Maison. Bai, arratsaldeon berriro ere, eskerrik asko, alkate jauna. Tristea da gaur hemen Santelmo Museoa eztabaidagai izatea itoginak eta beste hainbat gabezi direla eta para nosotros realmente es triste que la víspera de inaugurar una de las exposiciones más significativas del Bicentenario y de 2016 en el Museo San Telmo estemos hablando no precisamente de esa magnífica exposición ideada por Santi Eraso, sino de un problema de goteras y deficiencias varias, o mejor dicho, de un problema de mala gestión de información por parte de Bildu, porque de eso se trata la moción del Partido Popular, de denunciar que Bildu no ha informado a los grupos de las deficiencias y los problemas que presenta el museo, que eran conocidos, evidentemente, porque venían desde el principio, pero no podrá negar la señora concejala de Cultura y de Euskera que nos hemos enterado por la prensa de la resolución de esos problemas o de la resolución jurídica de y de lo que va a hacer, como no puede ser de otra manera, el ayuntamiento para recuperar el dinero que considera que le corresponde por esas averías y por esas deficiencias. Y nosotros así hemos entendido esta moción del Partido Popular. Claro que desde el primer día todos los que hemos ido al museo
sabíamos lo que estaba pasando con la madera, las goteras han venido después, pero lo que yo creo que es criticable es la mala gestión de esa información. Y claro que el Consejo de Administración de Donostia Cultura ha sido convocado, pero ha sido convocado esta semana. Y esto deviene de una interpelación y de una moción de hace varios días. Entonces, en ese sentido, tampoco se lo tiene que tomar usted tan mal, porque lo que, en definitiva, queremos todos los grupos, y es algo que a veces Bildu no entiende, es que nosotros no solo estamos aquí para criticar lo que Bildu hace mal, para alargar innecesariamente los plenos con mociones y mociones y mociones, sino que nosotros estamos aquí para ayudar también a Bildu a defender los intereses generales de este ayuntamiento en San Telmo y en otros muchos asuntos en los que el ayuntamiento, la corporación, tiene unos derechos que defender, tiene unas reclamaciones absolutamente justificadas que reclamar, valga la redundancia, a los arquitectos, a las empresas constructoras, y en este caso nos van a tener a su lado para hacer esas reclamaciones, pero lo que estamos criticando es la mala gestión de la información que han hecho en este caso, nada más y nada menos, pero en fin, no creo que sea tampoco para echarle la bronca al señor Arrue por esta historia. Hablaremos en el Consejo, pero el Consejo ha sido convocado esta semana, no antes. Bai, alderdi jeltzalea. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Gure taldeak ere, EAJ-PNV taldeak babestuko du Alderdi Popularrak aurkeztu duen mozioa. Izan ere, batez ere San Pedro Andrearen hitzak entzun ondoren, uste dut nahastu egin dituela bi kontu. Nik behintzat ez dut inondik inora ikusten Jose Luis Arrueren mozioan kexurik edo bestelakorik udal gobernuak ez dagozkion kompetentziak edo eskumenak erabili dituelako. Nik uste dut guztiok garbi daukagula obren erantzunkizuna eta obren proiektua egitea eta hori kudeatzea eta bideratzea udal gobernuari dagokiola eta obren zerbitzuari dagokiola. Eta beste horren beste espedientea udal gobernuak onartu behar duela, eskatzen den gauza bakarra da, bilera asko egin ditugu oraingo udal batza hau osatu zenetik, behin baino gehiagotan hitz egin dugu San Telmo Museoaz, guztiok adierazi dugu gure borondatea eta eskaini dugu egin genezakena San Telmo Museoko proiektua ondo atera dedin, erakusketak arrakastatsuak izan zitezen, galdetu dugu, proposamenak egin ditugu beste museo batzuekin baterako sarrerak martxan jartzeko, lagunen talde horretan bazkide gehiago nola lortu. Alde horretatik uste dut saiatu garela beti, ez dakit, positiboki jokatzen eta aldugun guztia ematen. Eta alderdi horretatik guk ere eskertuko genuen aldez aurretik jakitea gauzak etzijoazela ondo. Eta horrek ez du esan nahi kontseiluaren edo administrazio kontseiluaren eskumena denik edo administrazio kontseiluari dagokionik horren aurrean ezer egitea, ez. Eta horrek ere ez du esan nahi 2011ko otsaileko kontseilu hartan behar bada informazioa eman beharretzenik. Eta horrek ez du esan nahi, edo horrek ez du bazter batera uzten galdera, eta zergatik hartu zen erabakia museoa inauguratzeko baldin bazekiten oraindik gauzak ez zeudela erabat amaituak. Hor bakoitzak hartuko du daukan erantzunkizuna, baina orain gauden udalbatzan gaude, gauden egoeran gaude, 2 urte badaramazkigu eta esaten den gauza bakarra da eskertuko genuela aldez aurretik jakitea bazirela uskeriak baino asko sakonagoak diran defizientziak. Eta ez dakit adibide moduan azkenengo 2016ko egitasmoa dela eta Europako batzordeko kideak etorri zirenean eta epaimaiko kideak etorri zirenean eta 3. solairuan bilera egin genuenean, isilik joan behartzen batzuk barruan hitz egiten ari zirelako, itzulpen zerbitzua alzen moduan eta pasilloaretan
nik badakit batez ere pixke bat zeukan jendeak pausoa eman ezkero nolako krakak entzuten ziran eta danak etzenekin, hori oso nabarmena da, eta behian eta erakusaretotan ere bai. Eta hori da besterik gabe, esatea, esaiguzue zer gertatzen den, eta gauza gaizki doazenean ere esaiguzue, naiz horren aurrean neurriak hartzeko eskumena udal gobernuarena izan, besterik gabe. Izteko txanda, Jose Luis. Eskerto, nahi nuke Azkarate eta Garmendia Andreen hitzak. Han entendido perfectamente lo que propone la moción. Nosotros, claro que estamos de acuerdo con que se abra el expediente y con todo lo que haya que hacer y que se reclamen las responsabilidades y que la joya que tiene este ayuntamiento en ese museo esté a tope. Que de eso no va la moción. La moción va de cómo han gestionado ustedes la información. Yo le he escuchado a usted con atención, siempre lo hago. Es una responsabilidad a la que usted llega ahora. Y yo entiendo que probablemente pues, le han dado un guión y con ese guión me ha respondido. En su momento nosotros ya preguntamos por la fachada vegetal y se nos dijo que estuviéramos tranquilos, que eso estaba perfectamente controlado. Pues 1 año y medio después no es así. Es duro para un corporativo, para mis compañeros de grupo que queremos sumar, que no estamos aquí para molestar, queremos sumar, tenemos el mismo objetivo que pensamos que tienen ustedes, que es hacer lo mejor por esta ciudad, nos tengamos que enterar por los medios de comunicación. Yo ya sabía que ustedes tenían en el orden del día de la Junta de Gobierno local lo que han aprobado, pero tanto cuesta que eso se informe en el Consejo. ¿Es tan complicado eso? ¿No le parece a ustedes que eso es lo correcto? Es que me asombra que le tenga que explicar eso. Me asombra. Ustedes que para algunas cosas son tan brillantes y tan chisposos, sin embargo, para esto no lo ven. Pues es un fallo muy grave. Y efectivamente, ustedes ya han previsto un consejo, pero bueno, by the way, sí, como de pasada. No, las cosas no se hacen así. Y de esta forma no vamos bien. Y además, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi amiga Marisol Garmendia. A mí me da mucha pena, 2 días antes, 1 día antes del evento tan importante que tenemos, tener que hablar de esto. Me da mucha pena. Me gustaría no tener que haberlo hecho, pero es que no puedo pasar. No puedo pasar. Tengo que hacerlo, lamentablemente, y espero que no lo tendré que hacer nunca más. Y la verdad, el día pasado, el alcalde y yo y otras personas estuvimos allá con el jurado, con los que nos visitaron, y no sabíamos cómo andar, porque metíamos un ruido que eso decía. Por eso, cuando dicen que las cosas están arregladas, bueno, pues estarán algunas, pero otras no. En fin, creo que han entendido el mensaje, en eso confío. No sé lo que van a hacer ahora, si van a votar a favor o no, pero espero que no se repita. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, onartua gelitzen da, 5. mozioa. Queda, por tanto, aprobada la moción referente al Museo de San Telmo y será el Partido Popular quien tome de nuevo la palabra para presentar el siguiente punto relativo a recibir con la mayor brevedad el informe que permita convertir el velódromo en equipamiento multiusos. Bueno, muy bien. Después del éxito conseguido en la moción anterior, espero en esta tener un poco más de éxito. Aquí lo que pretendemos en esta moción es una cosa... Espere, que estoy buscando, porque tengo los papeles de la anterior moción. No, ya está. Lo que pretendemos es que el equipo de gobierno, que sabemos que está en ello y me consta, porque de este asunto tengo que reconocer que he hablado en muchas ocasiones con el responsable, con el señor Ruiz, lo que pretendemos es que ese informe final que tiene que presentar Bomberos para que podamos establecer una nueva actividad y tener una licencia de actividad en el velódromo Antonio Elorza que permita unos usos para los que, salvado una serie de problemas de tipo legal importantes que hay de seguridad, pues pueda albergar eventos con un aforo superior a 5.000 personas. De eso estamos hablando. Sabemos que el equipo de gobierno está en ello y lo que la moción pretende es sencillamente que presente y que cumpla a la mayor brevedad ese trámite
del informe definitivo de bomberos que estamos esperando. Parece ser que efectivamente bomberos a su vez debe estar esperando algún último informe para poder evacuar el suyo. De eso es de lo que nosotros estamos hablando. Que podamos tener ya la respuesta definitiva de bomberos que nos dé las pautas de las reformas o de las actuaciones que serían necesarias acometer en esta instalación, en el Velódromo Antonio Elorza, para que pueda albergar este tipo de eventos, espectáculos superiores a 5.000 personas. Yo el día pasado, sabe el señor Ruiz, tuve la oportunidad de subir a Yume. Reconozco que solo estuve media hora, era muy largo el concierto y tampoco es mi estilo musical el que había allí, pero sí tuve la oportunidad de ver que no era el sitio idóneo. No era el sitio idóneo, luego he visto que ha habido alguna carta al director, pero sí pude hablar con algunas personas que estaban allí, bien vestidas en función del espectáculo que había. Yo no iba de negro, como que igual tendría que haber ido, pero todos me decían que no se oía bien. Y yo estuve en la primera parte, cuando cantaba y tocaba Europe. Yo conocía 2 o 3 canciones de las que tocaron, pero es que aquello retumbaba de una manera terrible. Me imagino que después tenía que ser impresionante. Entonces, bueno, a lo que vamos, yo trato de ser un poco menos serio que quizás lo que acostumbro en los plenos. Creo que el equipo de gobierno, y me consta porque así lo estoy diciendo, están en ello. Espero que esta sí, la anterior moción no ha sido aprobada. Error, grande error, a cacha un día. Pero esta espero que sí salga adelante. Porque es una, como decía antes mi amigo Gasco, el portavoz del Partido Socialista en el pasillo, son mociones para construir, no son mociones para meter el dedo en el ojo, para hacer nada malo. Desde luego mi forma de ser no es esa. A veces igual puede ser un poco geniudo, lo reconozco, pero trato de construir. Y esta es una moción de ese estilo. Y espero una respuesta favorable. Los demás grupos no los menciono, aunque creo que estarán por la labor. De todas formas, estoy a la espera de lo que puedan decir y si en su caso tengo que contestar algo, pues ya lo haría. Muchas gracias. Josu. Alderdi Sozialista, gero, Alderdi Popularra, o barkatu jeltzaleak. Eskerrik asko. Bueno, nosotros la verdad es que entendemos, antes nada que decir, por si nos está viendo alguien en la audiencia, que un espectáculo vestido de negro no era una reunión de, iba a decir, de la conferencia episcopal, sino era un concierto de heavy metal, por si alguien tenía dudas. Dicho con cariño, señor Arrue. Porque es verdad que el señor Arrue ha puesto el dedo en la llaga en la propia justificación de lo que es la moción que trae aquí, ¿no? Porque él habla literalmente, y a mí no me parece que es irrelevante, todo lo contrario, es un equipamiento municipal al que hay que dotar de los sistemas y medios para ponerlo en valor. Y esa es la clave, ponerlo en valor. Es decir, hay que decidir si merece la pena o no que el Velódromo Antonio Elorza sea el recinto que acoja aquellos eventos que están pensados para más de 5.000 personas, de un aforo de 8.000 personas. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando, además, de un edificio que se construye en 1965. Y desde 1965 hasta ahora ha habido muchas legislaciones y se ha ido adaptando también a los tiempos. Es verdad que el informe que se solicita, y así se ha dicho varias veces en comisiones, puede ser un informe que no tenga un carácter permanente, es decir, que se esté dando soluciones a corto plazo. Y nosotros podemos entender también esta petición así, es decir, incluso si fuese así, si lo que se pide es un informe que nos va a dar soluciones a corto plazo, pero que no nos pone en un plazo largo, nos da igual. Es decir, nosotros lo que estamos pidiendo, y ahí nos unimos a su moción, que desde luego la vamos a apoyar, es que se dé solución a un tema concreto, y es el de la decisión de cuál va a ser el recinto de 8.000 personas de aforo que va a tener esta ciudad. Y esa es de verdad la cuestión de fondo. Lo demás es pues, pretender de alguna manera pues, escapar de la realidad. De alguna manera también yo creo que lo que no podemos permitir y a donde no vamos a llegar es lo que pretende hacer el Gobierno de Bildu cuando enfoca los problemas o aquellas cuestiones que están dirigidas a lo que es el desarrollo económico de la ciudad o su proyección. No nos vamos a poner las anteojeras, porque aquí precisamente lo que tenemos que tener es mucho ángulo de visión para ver qué es lo que hacen los de alrededor y poder ser competitivos. Y a su vez tenemos que mirar muy a lo largo porque tenemos que buscar soluciones duraderas. No podemos estar invirtiendo cada 2 años dinero en recintos que continuamente se nos están quedando anquilosados.
Lo que en ningún caso podemos hacer es apoyar a lo que está haciendo, creemos, el Gobierno municipal de Bildu, que es, y lo decía muy bien el señor Arrue, que tuvo la osadía de subir a ver el concierto, no tanto por el estilo que se tocaba, sino por el sonido que emana, es mantener, por una decisión unilateral del Gobierno de Bildu, de eliminar las corridas de toros, que es realmente la función o la actividad principal para la cual Illumbe está diseñada, en base a esa decisión unilateral, buscar ahora rápidamente cómo adaptamos ese edificio, esa edificación, una plaza de toros, para que dé un uso para el cual no ha sido pensado. Porque, señores de Bildu, les guste a ustedes o no, si un grupo va a tocar a un recinto donde hay corrales, hay un quirófano y hay una capilla, está tocando en una plaza de toros. Les guste o no, es una plaza de toros. Y es lo que ahí le adelanto, señor Arrue, vamos a apoyar la moción porque entendemos que aunque fuese a corto plazo, lo debemos abordar. Pero iría más lejos aún. Debemos hacer un planteamiento de verdad claro sobre cuál va a ser el futuro del velódromo Antonio Elorza y a hacer una valoración económica de plazos, etcétera. Eskerrik asko. Muy bien, le agradezco mucho el tono de humor y le digo que yo volveré a ir a Illumbe, sobre todo cuando tenga que saber si estamos haciendo las cosas razonablemente bien, subiré. Y si, por ejemplo, mañana viene The Priest a cantar, los tenores curitas irlandeses, yo iré el primero. No sé si iré de blanco o de gris, pero iré. Ha entendido perfectamente el Partido Nacionalista el sentido de la moción. Yo creo que el equipo de gobierno también. Es una moción en positivo. Creo que tenemos que poner el valor el velódromo Antonio Elorza. De ese informe podremos tener conclusiones importantes de qué cosas se pueden hacer, que efectivamente probablemente serán a corto plazo, porque igual luego viene una legislación nueva más exigente y tendremos que volver a actualizarlo, pero eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca. Lo que está claro es que Illumbe no está preparado para ese tipo de eventos. Yo no sé, salvo que cambien mucho las cosas y con el poco oído musical que tengo, que algo creo que tengo, no está preparada para ese tipo de eventos. Ahora solo me queda ver el sentido de la votación. Intuyo por los gestos de la bancada socialista que la van a apoyar y de las palabras que he podido tener estos días atrás del concejal delegado del ramo, como se suele decir, pues espero que esta vez sí pues pueda ser apoyada. Sería bueno porque yo creo que todos los ciudadanos esperan eso, que hagamos lo que tenemos que hacer. Luego veremos qué nos cuesta y cómo podemos afrontar eso, que eso será otra cuestión. ¿Y cómo lo ponemos en los presupuestos? Bueno, pues también hablaremos de eso. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, esplikazioa. Baiezko eman diogu, azkeneko urtia pixka gehiago, aipaigea Antonio Elorza instalazioan lanean. Lanean zergatik, jarduerako lizentzia aurrera ateratzeko. Baina gu hori egiten dugu, hemen dena nahaztu egin nahi da, Illumbe, ni argi daukat. Gu nahi deguna da Antonio Elorza instalazioa jardueretako lizentzia aukitzea. Gero Illumbeko ukiko du beria, baina guretzat instalazio hori oso garrantzitsua da. Kontzertuak ikuskizunak 1000 gauza aurrera ateratzeko. Baina ez detena ulertzen da zergatik. Esan da, urtebete baino gehiago daramagu hontan, atzo eran egun bialdu zan zuhiltzaileek eskatutako txostena. Hortan denbora daramagu lanean, eta hori izan da Illumben azken kontzertu hauek izan baino leno. Nahi deulako instalazio horrek garrantzi bat euki. Eta baiezkoa ematen diogu, hortan lanean gaudelako, eta badakidalako ere, Arrue jaunak jatortasunez eta zentzotasunez egin duela mozio hau. ¿El socialista? Sí. El Grupo Socialista ha dejado que hablara mi amigo y además lo hace muy bien el señor Arrue explicando el tema porque es tan obvio que obviamente le íbamos a votar que sí, como en muchas de las cosas que por pura lógica trae al Pleno. Yo me alegro que Bildu haya votado que sí, pero me sorprende siempre sus explicaciones, incluso sus votaciones. Porque un gobierno
no solo tiene que votar que sí o que no a aquellos planteamientos lógicos de la oposición, tiene que gobernar. Y el problema en este tema es que estamos ante un desgobierno. Ustedes han decidido, con el objetivo de que no haya toros, sin más, que Iyumbe tenga unos conciertos insufribles. Porque el del domingo de rock, como decía el señor Arrue antes y el señor Vilés, fue insufrible no por los que tocaban, sino por el recinto donde han decidido ustedes que esté la música principal de esta ciudad. Pero es que en el concierto de Melendi fue lo mismo. Y luego va a haber otra moción. Y nos vamos a encontrar con que esta ciudad, y ha salido en el tema antes, y a usted le debería preocupar seriamente, y no tomarse los tomas con tanta tranquilidad, señor Ruiz, no seamos ni siquiera una ciudad puntera en los temas de conciertos musicales, porque van a terminar tanto los promotores como los grupos no queriendo venir a esta ciudad porque no hay lugares adecuados para que esos conciertos luzcan y venga gente de fuera a escucharlos. Y eso es una mala imagen de la ciudad y es una mala venta de la ciudad de San Sebastián. Y eso es a lo que nos están abocando sus cabezonerías y sus caprichos, señor Izaguirre. Que usted ha decidido que esta ciudad no tenga toros porque a usted no le gustan y a cambio está montando todo un círculo alrededor para justificar otras cosas. Y, por tanto, nos encontramos con un velódromo no adecuado para hacer conciertos todavía, pero sin plazos ni tiempo, por mucho informe de bomberos que haya, para saber cuándo va a estar posible y cuándo vamos a tener una instalación para competir como ciudad en el circuito musical y atraer gente. Queda aprobada, por lo tanto, la moción propuesta por el Partido Popular y vamos a escuchar ahora la próxima correspondiente al grupo EAJ-PNV en relación al pequeño comercio. Moción número 6, presentada por el Grupo Popular, referente a los albergues de Ulía y La Sirena. José Luis. De nuevo, al frente del micrófono. Pues esta otra moción que es, como la anterior, que es constructiva, que yo creo que tampoco tengo que explicar mucho, pero como me dijo también una vez mi buen amigo Denis, José Luis, aunque sea poco, pero tienes que explicar, no la des por la idea, preséntala. Y la verdad es que en aquel comentario a mí me dio muchas vueltas a la cabeza y desde entonces le hago caso. Como en otras cosas también le hago caso. Pero en esta en concreto sí. Este último presupuesto aprobó muchas enmiendas de los grupos y una, por unanimidad, era una sin contenido económico que estuvimos trabajando con el Partido Socialista y luego se sumó también Bildu, en el sentido de que teníamos que poner en valor tanto el albergue de La Sirena como el de Ulía, porque no nos podemos permitir el lujo de que no vayan bien, de que no tengan la ocupación deseada, de que sean deficitarios, como lo son, sobre todo en una ciudad que tiene una importancia tan grande el turismo, que estamos en un bicentenario, en la antesala del 2010, es decir, yo creo que es tan obvio que no hay que insistir. Y como eso se aprobó, pues lo único que pretende, que es muy importante esta moción, es que se cumpla ese mandato. Ya sabemos que efectivamente, también lo he hablado en varias ocasiones con el delegado, bueno, pues hay veces que hay otras cosas que son más prioritarias y que esto pues, se ha podido quedar un poco más atrás. Para que no se quede un poco más atrás, presentamos la moción, porque en la Comisión de Control de Cuentas, la Comisión Especial de Cuentas, se nos presentó una ficha por parte de intervención que especificaba el grado de déficit que ha tenido estos dos equipos el año pasado, al cierre del 2012, que suma la cantidad de 465.933,47 euros, que entiendo yo que es una cantidad muy, muy importante. Ya sabemos que con ese estudio y con esa nueva vuelta de tuerca que le demos a la cuestión para que se pueda gestionar de forma diferente, no se va a arreglar de la noche a la mañana. Eso no somos tan ilusos de pensarlo. Pero que va a mejorar, estamos convencidos. El otro día yo tuve oportunidad de hablar con Manu Narváez, el director de turismo, el gerente de la Sociedad de Turismo, que me decía que efectivamente pues La Sirena es una joyita. El director gerente de Fomento, pues lo mismo. Eso es lo que pretende esta iniciativa. Que entre todos, de la mano de los buenos técnicos que tiene esta casa, seamos capaces de diseñar una gestión mejor, más eficaz, primero para conseguir que estén más ocupados, porque estamos necesitados de plazas hoteleras, sobre todo de estas que son de costo inferior, y sobre todo, lo más importante, que al ayuntamiento le supongan menos aportación, que para eso también estamos, nosotros y sobre todo el equipo de gobierno. Muchas gracias. Alderdi Sozialista, Alderdi Jeltzalea, vale. Bozkatu egingo dugu. Aldeko bozkak,
Aho batez, esplikazioa. Josu. Bueno, simplemente recordarle al señor Gasco que si el velódromo hubiese tenido licencia de actividad no tendríamos ahora los problemas que tenemos. Hori esan da gero, eta horregatik egia gulan hori lantzen, oindala urte bete baino gehiago. Bueno, baiezko eman diogu, zergatik, pentsatzen degulako txosten bat eta pixkat ikusi behar degulako gehien bat ze egoera ematen ari da aterpetxe horietan. Komisioan ere, batzordean ere komentatu nuen, nola gaur egun sustapenean buru belarri gaude ekonomia sustatzeko plana lantzen eta aurrera ateratzen, baina denbora badaukagu kontu hau aztertzeko. Argitu nahi dute bai, kontu hau ez dela gaurkoa, urteak daramala hor, baina heldu nahi diogu kontutan hartuta zenbaki gorri horiek nahiko nabariak eta pentsatze dugu zeo zer egitea edo behintzat horko ez dakit kudeak eta hobetu, baina bai beste era batea gauzak egiteko aukera baldin badegu, agian zenbaki horiek hobetzeko aukera izango dugu. Eta txostena hori egingo dugu, hitza eman genuen bere garaian, baina berriz goratu nahi dut, hau aspalditik datorren gauza eta arazo bat dala. Gur sartu baino asko zelenagokoa. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Alderdi Jeltzalea. Ez guk, hor badago, Euskal Makilan edo badago esaldi bat, nik uste oso ondo laburtzen duena agintaria eta agintaritza nola izan behar da. Eta da, hitza hitz, hala esaten du. Eta hemen hori da aplikagarri. Hau da, hau batez onartu zen, hau gobernuak onartu zuen, bete dezala bere hitza. Eta hori da mozionek eskatzen diona, eta horregatik babestu dugu. Zazpigarren mozioa. Queda aprobada por unanimidad, por lo tanto, la moción propuesta por el Partido Popular sobre los albergues de Ulia y La Sirena. Y ahora sí, es el turno del Partido Nacionalista Vasco para presentar una moción relativa a medidas a favor del comercio mironista. Sí, del grupo EAJ-PNV en relación con medidas a favor del comercio minorista. Alderdi Jeltzalea, Itziber. Mila esker, presidente jauna, arratsalde on berriro. Bueno, orain dela urtebete, oraingoan bai urtebete justu, EAJ-PNV udaltaldeak osoko bilkura honetara ekarri zuen beste mozio batek aukera eman zigun Donostiako Xehekako merkataritzaren egoera aritzeko. Orduan, ematen genituen datuak etzian bat ere pozgarriak, izan ere esaten genuenez, 2012ko apirilari zegozkion datuak besterik ez baziren ere, orduan ja ikusten genuen apiriletik apirilera, hau da 2011tik 2012ra, euneko salmentak euneko 9,3an jaitsi zirela, ezta? Eta, bueno, si los datos sobre las ventas del comercio minorista, del pequeño comercio que poníamos sobre la mesa entonces, pues la verdad eran muy malos, eran de encender bastantes alarmas, pues cuando hemos preguntado sobre qué ha ocurrido durante el año 2012, según los datos que nos procuró el concejal delegado, hemos sabido que durante el año pasado, durante todo el 2012, pues se cerraron, hablando y centrándonos en el comercio minorista, se cerraron 106 establecimientos, lo que supuso una pérdida de 214 empleos, es decir, 214 personas que trabajaban en estos establecimientos se quedaron en paro. Eta egoera horren aurrean zer egin du udal gobernuak? Pues hain zuzen ere, hobe esan da, egin ez duenak motibatu du guk honea mozio hau ekarri izana. No vamos a decir que no haya hecho nada, cosas ha hecho, pero lo cierto es que esta es una moción que ojalá no hubiésemos tenido que traer nunca. Ojalá no hubiésemos tenido que traer nunca porque eso significaría que el Gobierno de Bildu es sensible, es más sensible de lo que está demostrando hasta ahora pues a la situación del pequeño comercio, pero tenemos que lamentar que aquí está la moción porque, desde luego, nosotros no vemos esa sensibilidad, no vemos la suficiente sensibilidad. Ante lo grave de la situación, el concejal delegado nos leyó un largo rosario de iniciativas puestas en marcha por el Gobierno municipal,
Bien, pues el caso es que la mayoría de dichas iniciativas ya estaban en marcha hace bastante tiempo. Oso interesgarria litzake jakitea hoien evaluazioa, baina hori ez da gaia. Porque es evidente que antes de que la izquierda abertzale viniera a aportar luz allí donde, según ellos, antes solo existían tinieblas, ya estaban aplicándose casi todas las iniciativas que nos recitó el concejal delegado y que la situación actual nos exige plantear nuevas medidas y hacerlo con los y las comerciantes. Algo que es clave, ya que a los guardianes de la participación ciudadana, a sus adalides y únicos intérpretes según ellas, es decir, a Bildu, pues parece que se le queda por el camino cuando la participación no la pueden controlar como quieran. Y como muestra un botón con la que está cayendo, pues el Consejo Asesor del Comercio en esta legislatura no se ha reunido más que 5 veces y las reuniones han sido siempre informativas. Baina hori oso larria bada ere, askoz larriagoa da azken datu hau. ¿Saben ustedes cuántos euros de los 800.000 euros que se contemplaban en el plan de inversiones para fomentar el comercio, y además fue una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, se han invertido en el 2012? Como digo, con la que está cayendo, 0. Con esto cierro, espero det aho batez ateratzea. Josu. Bueno, Itziber, nik emandako erantzunen bat agian etzaizu gustatuko, baino azkenean zuk bilatzi dituzulakoak. Está claro que vivimos momentos complicados en el comercio. Eso es evidente, hay cierres, datos que di yo en comisión, hay mayor desempleo, pero yo creo que también es justo reconocer el esfuerzo económico que está realizando el Ayuntamiento y la propia Sociedad de Fomento en este sector. En datos globales, en este presente ejercicio, en el año 2013, nos acercaremos a los 2 millones de euros que podemos desglosar de esta manera, en ayuda a este sector. Convenios y promoción del sector con asociaciones, 260.000 euros. Apoyo a nuevos promotores, 200.000. Medidas y ayudas específicas al comercio en barrios con mayor nivel de desempleo, 250.000. Actividades del Departamento para el Comercio dentro de Mercagune.denda, 290.000. A esto debemos añadir subvenciones a la contratación directa del comercio y la inversión de cerca de 600.000 euros para las obras de la peatonalización de la calle Peña-Igoñi en Gros, que se adjudica mañana en la Junta de Gobierno. La moción pide que se elabore un plan. Pues bien, se ha elaborado, está la propuesta, las asociaciones han sido informadas de sus contenidos y está pendiente de trasladar al Consejo Asesor de Comercio. Este plan, como ya lo expliqué en comisión, comprende 2 grandes líneas de actuación. Una, lo que son proyectos genéricos para el sector, innovación comercial, e-commerce, comercio verde, mejora de la competitividad, consolidación y formación para el comercio y algunas medidas incorporadas dentro del Plan de Estímulo Económico 2013. Y luego están los proyectos singulares, el segundo punto, con efecto tractor, donde hablamos de actuaciones más territorializadas, como es el córner de deporte de Gros, la mesa de moda para el centro, comercio, turismo y mercados en Parte Vieja, planes especiales en Loyola, Martutene, Intxaurrondo, Eguía y Altza, y por último, diagnóstico en Amara. Aipatzeko ere, ni uste komisioan esan itun, eta ez ditut agian denak botako, lehiakortasuna hobetzeko, establezimendu berriak alokatzeko, kontratazio laguntzak, batzuk aurreratu ditut. Baina harritzen hauena da, baiezko emango diogu, plana egina dagoelako, baina harritzen hauena da zuek hau ekartzea. Zergatik diot hori? Oindala hilabete bat, eta nik enun ezer komentatu, porque azkenian ikusi bar genuen nola lantzen genuen, nos dijo el gobierno vasco que el año que viene no va a haber Mercagune para los ayuntamientos. Y no sé si la señora Itziber San Román sabía que entonces no vamos a poder tener subvenciones para planes específicos de comercio, para peatonalizaciones, etcétera, etcétera. Después de muchísimos años, el año que viene, no va a haber esa ayuda que daba el gobierno vasco. Si bien se había ido reduciendo en porcentajes, siempre era una ayuda que se había mantenido. Pero claro,
También la situación, entiendo yo, del departamento, que no es fácil, porque han tenido que asumir créditos del Banco Europeo de Inversión, el del BEC, y el primero de esos créditos conlleva una aportación del Gobierno vasco de 12 millones de euros al año hasta el 2027. Lo digo porque sale del presupuesto de comercio del Gobierno vasco. Todavía falta renegociar el segundo de los créditos y las obligaciones que se derivan para el Gobierno. Y tiene un déficit de explotación anual de 10 millones. Hombre, nik uste dut, azkenean lehentasunak daude, egoera hori da, baina, kezkagarriena iruditzen zaidana da, azkenean bekeko zuloa denok ordaintzen dugu eta merkataritzak hurrengo urtean diru laguntzarik ez du izango. Eta bukatzeko gaur elkorreon agertzen zana berri bat, situación crítica en el comercio vizcaíno. Eta agertzen da ze egoera daun. Egoera dudarik gabe, txarra leku guztietan. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, gero, Popularrak, José Luis. Muy bien. Nosotros le vamos a apoyar al Partido Nacionalista y a Etxebe San Román en su moción, pero no sería justo si no le digo que aquí tengo en la mano una moción que presentó el Partido Socialista el 19 de abril, que era, no voy a decir que calcada, pero muy parecida, y que para sorpresa nuestra, entonces el Partido Nacionalista, no me acuerdo muy bien las razones, pero no respaldó. Nosotros respaldamos aquella y vamos a respaldar esta también. Ya sé que esto pues no es lo que esperaba que le dijera a Miguel Etxebe, pero se lo tengo que decir. Igual de complicado puede resultar admitir esta moción que lo era la de entonces. Vuelvo ahora a las palabras del delegado. Efectivamente, la moción lo resiste todo, pero luego habrá que hablar de qué medios y qué recursos. Eso también es verdad. Pero me parece que esta moción sí se tiene que respaldar. Es decir, yo vivo en una zona de la ciudad, todos saben, mis compañeros saben cuál es, y que es de las mejores, y bueno, pues hay mucho problema con el comercio, y todo lo que hagamos siempre será poco. Y además el comercio genera mucho puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos una tarea ingente que hacer en ese terreno, y además una competencia pues que no es del todo propia, con lo que eso supone, pero a nosotros nos duelen prendas. Esta moción es de las que hay que aprobar, siendo conscientes de que el presupuesto municipal llega a lo que llega, y tendremos que ser luego consecuentes cuando se presente el nuevo presupuesto a ver qué partidas ponemos. Pero quiero recordar que también en el vigente presupuesto hubo enmiendas para todo este tipo de actuaciones. Nosotros, y pactamos también con el Partido Socialista, que hubiera más dinero para todas estas cosas. En definitiva, Etxeber, en estas materias sabe que cuenta con nosotros, y bueno, pues dicho lo dicho, pues espero que el equipo de gobierno también la apruebe, porque sería lo más conveniente, Lo del dinero pues ya lo gestionaremos, y luego efectivamente también contará con nosotros. Cuando digo con nosotros, igual nosotros no físicamente, sino con nuestros compañeros en el Parlamento, para decirle al gobierno vasco, oye, pues mira, estas cosas se aprueban, hay que echar una mano. Ahora Donostia y San Sebastián están en una situación especial, un bicentenario, tenemos a la vuelta, siempre digo lo mismo, porque es verdad, la capitalidad cultural, pues vamos a ver si derivamos un poco la manguera de la gasolina para aquí. Bueno, pues también ayudaremos en eso. No le quepa la menor duda al delegado. Bueno, pues algunas frases cogidas a la pluma. Se ha elaborado, están informados, se va a informar al Consejo Asesor de Comercio. Uno de los objetivos de esta moción es precisamente que se trabaje conjuntamente con los y las comerciantes. Y la verdad no parece que se esté haciendo así. Parece ser que de arriba a abajo hay que hacerlo todos juntos. Algunos datos. Bueno, hay una asociación de comerciantes que realiza un trabajo sobre diagnósticos de necesidades. Lo presenta en el Ayuntamiento, han pasado 4 meses y parece ser que después de una interpelación que se ha realizado desde aquí, van a tener la reunión. Algunas de esas necesidades sabemos que estaban respondidas desde el mes pasado, porque preguntamos nosotros.
No se les ha recibido. Otro dato. Este fin de semana va a haber un montón de actividades, algunas se ha mencionado antes, en relación al Bicentenario. ¿Alguien les ha comunicado a los comerciantes, a los y las comerciantes, de que eso va a tener lugar? Para que puedan adecuarse, para que puedan participar, para que puedan beneficiarse. La respuesta es no. Yo no digo que no se esté haciendo nada, digo que no se está haciendo nada novedoso, cuando la situación exige hacer algo novedoso con los y las afectadas. Y vuelvo a repetir, 800.000 euros este año son 630.000, han bajado la cantidad, de los cuales se invirtieron 0, según la liquidación. 800.000 euros que este ayuntamiento había destinado a invertir para el fomento del comercio, del pequeño comercio y también de los autónomos, ayudas a autónomos, y, vuelvo a repetir, ustedes han invertido 0, el cardinal del vacío. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, esplikatzioa, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, bien, el Grupo Socialista ha votado a favor porque compartimos la preocupación y porque una de las obligaciones del Gobierno municipal es poner en valor y apoyar el comercio local, que junto con la hostelería y la restauración son uno de nuestros mayores activos. Además, el comercio local, tradicional, de proximidad, familiar, da valor añadido a la ciudad por su singularidad versus al comercio de franquicia que lo encuentras en cualquier sitio donde vayas. Pero no solo eso, sino que supone un gran impulso desde el punto de vista de imagen de ciudad y económico, creación de empleo, además empleo estable. Y están pasándolo mal. Y compartimos con el grupo proponente que en estos momentos, al estar en una situación especial, es más necesario que nunca que se aprueben medidas especiales y que se pongan en marcha aquellos programas que todavía no lo estén. Por eso, al igual que mi amigo José Luis, hoy más que entonces, hace 2 meses, no entendemos cómo el PNV votó en contra de una propuesta que nuestro grupo, el socialista, pedía al Gobierno municipal que elaborara y presentara para su debate y acuerdo una propuesta de línea de ayudas e iniciativas de apoyo al comercio local ante una situación especial que afecta, pero afectará más el año que viene y que además mi portavoz la presentó de forma flexible y abierta a mejoras. Pero, señora San Román, el Grupo Socialista no practica la celopatía, sino que trabaja para la ciudadanía. Y por eso nosotras y nosotros hoy hemos votado a favor de su propuesta. Para terminar, señor alcalde, está muy bien pedir a Bildu aquí que haga por el comercio local esto y lo demás allá. Pero habrá que pedir también a los propios, en su caso al Gobierno vasco del PNV, un especial esfuerzo también, ¿o no? 8. mozioa. Queda aprobada por unanimidad la moción relativa a medidas a favor del pequeño comercio. Pasamos ahora al siguiente punto, presentado conjuntamente por los grupos PSE, PP y PNV, que tratará sobre la función de los nuevos asesores Nerea Txapartegui y Javier Vitoria. Nuevos asesores, presentada por los grupos PSE, PP y PNV. Alderdi sozialista, Maison. Bai, arratsaldeon berriro. Trampak egitea ez da jokabide zuzena inorentzat, are gutxiago politikari batentzat, eta zer esanik ez, Donostiako alkatearentzat. Eta horixe da injustu Izagirre jaunak egiten duena Vitoria eta Txapartegi Bilduko aholkulariei dagokienez. Trampa. Ser o no ser, esa es la cuestión que decía Shakespeare. Y desde luego esa es la cuestión, señor Izagirre. Que Javi Vitoria y Nerea Txapartegui ya no son miembros del Gobierno municipal de Bildu, ya no son delegados, son asesores. Y lo repito porque parece que no le ha quedado claro, no son miembros del Gobierno, son asesores. Y lo que usted como alcalde no puede hacer es confundir los papeles, firmar su cese para acatar y cumplir la sentencia del Constitucional, pero hacer como si no los hubiera cesado. Y aquí, pues todos hacen de todo. Un totum revolutum se le llama eso. Da lo mismo que seas concejal electo con una responsabilidad política otorgada por la ciudadanía que te ha votado o que seas personal asesor, contratado a dedo con el dinero de todos los contribuyentes o pagado por Bildu. Y este es el Bilduko estilo A. Yo gobierno, ergo hago lo que me da la gana. Ahora soy delegado de Hacienda,
ahora no lo soy, pero sigo como si lo fuera. Me pongo por montera la estructura organizativa y funcional y me invento figuras de responsables y consejeros que no existen en el organigrama de este ayuntamiento. Hago que las nuevas concejalas de Hacienda, la señora Brutarán, y de Cultura y Euskera, la señora San Pedro, solo lo sean para firmar y cumplir aparentemente la legalidad, pero quienes ordenan y mandan en sus respectivas áreas no son las concejalas, sino los asesores. Y mientras tanto, los funcionarios municipales asisten perplejos, por no decir otra cosa, a este baile de disfraces y de cambio de roles donde nadie es lo que parece, donde los asesores mandan, protagonizan ruedas de prensa y asumen una representatividad política que solo corresponde a los concejales y concejalas electos, diga lo que diga Bildu por conveniencia. Y si nos referimos a la ciudadanía, va a ser zer esanik ez. La ceremonia de la confusión es ya, en fin, increíble. ¿A quién se dirigen los donostiarras cuando tienen que reclamar, proponer algo? ¿Quiénes son sus interlocutores y representantes políticos? ¿Los concejales a quienes han votado o los asesores contratados? Bildu está convirtiendo esta ciudad y este ayuntamiento en el mundo al revés. Con 8 concejales de 27, 8 de 27, no pueden actuar como si fueran 21. 8 concejales más 13 asesores. Hori ezin da. Eta horrela ez goaz inora. Y además, lo peor es que ni por esas, ni con 21 son capaces de gestionar bien la ciudad. Esta horrela ere. No nos tomen el pelo, señores de Bildu, por favor. Eskerrik asko, Iciar. Buenas tardes. Bueno, no es cuestión de repetir lo mismo que ha dicho mi predecesora, pero en este caso es inevitable. Aquí lo que estamos hablando, como decía el titular de un medio de comunicación, es del extraño caso de los delegados. Una sentencia del Tribunal Constitucional anula la figura de los delegados no concejales. Bien. Por lo tanto, Nerea Txapartegui y Javi Vitoria dejan de ser delegados, con lo que ello implica. Y se les recoloca como asesores, con lo que ello supone. Pero claro, luego la realidad es bien distinta, porque ustedes no acatan la ley, no acatan la sentencia, no la asumen, por lo menos en todos sus términos. Solo en términos de cesantía, evidentemente, se les cesa como delegados. Porque por lo demás, tanto Nerea Txapartegui como Javi Vitoria siguen realizando las mismas funciones y tienen la misma representatividad política que antes y que además es la que les corresponde por ley a los cargos electos o les hubiera correspondido a los ya exdelegados. Por lo tanto, se está trampeando y se está burlando la ley y como resultado tenemos la confusión. Y cuando digo que se está trampeando, hay múltiples ejemplos, pero de momento las decisiones las están tomando los asesores y las están firmando las concejales, con lo cual ahí ya se está trampeando. Y no ha sido hasta el día 26 cuando la actual concejala de Cultura y de Euskara, Nayara San Pedro, ha actuado como tal, porque hasta ahora ha sido Nerea Txapartegui e incluso hoy ha sido Nerea Txapartegui, que es asesora, la que ha presentado una campaña de fomento del euskera para los barrios y las ciudades, pero no como vicepresidenta de Donostia Cultura. Entonces, no conseguimos entenderlo. El señor Ruiz respondió en las comisiones que el Ejecutivo local puede organizar las funciones de sus concejales y asesores como quiera y que los asesores pueden realizar funciones políticas. No, hombre, no, señor Ruiz. No pueden ni deben realizar funciones políticas, puesto que no son cargos electos, porque si no tendrían responsabilidades políticas. Y para eso, por esa regla de 3, tendrían esas responsabilidades políticas. Por lo tanto, se tenían que haber presentado, como los que estamos aquí, a las elecciones. Por otro lado, como decía la señora Garmendia, ustedes son 8 concejales que están en minoría y es una pasada que actúen como 21. Y ya le digo desde este grupo que no vamos a admitir como interlocutores políticos a los asesores del equipo de gobierno. Gracias.
Bai, alderdi jeltzalea. Bai, bueno, nik ez dut horren beste eztabaidatu nahi, aholkulariek zer egin dezaketen, zer nahi dut, ze lan egin dezaketen, ze plan jarri dezaketen mai gainean, hori bakoitzak ikusiko du bere etxean aholkulariei zenbaterainoko ardura ematen dien, baina normalean, leku batean eta bestean, aholkulariek gehienez ere lan ez dakit teknikoa dan izenik egokiena, baina arlo bat edo gai bat landuko dute, txosten bat jarriko dizute mai gainean, aholku bat emango dizute, eta gerta daiteke dagokion arduradun politikoak momentu batean behar bada aholkulariak aholkatu diona aurrera eramatea, sinatzea, besterik ez egitea, beste batzutan gehiago ere egin dezake, baina berriro diot, etxe barruan, kasu honetan euskara eta kultura kontutan orain arte ordezkari zen Nerea Txapartegi Andreak eta Naiara San Pedro Andreak zeharreman duten hori beren artean moldatuko dute eta beste horren beste ogasunari dagokionean gure alderdiari, udaltaldeari dagokionez behintzat. Beste kontu bat da gero aholkulari horiek kanpora begira ze ordezkaritza duten. Eta alde horretatik honetaz hitz egin genuenean, batzordean, eman zitzaigun erantzuna izan zen, Bilduk beste iritzi bat daukala aholkulariek zer egin dezaketen. Eta guk, kasu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dugula iritzi hori konpartitzen, baina hori ere, gauzak egiteko eta gobernatzeko beste modu bat zela. Gertatzen dena da kasu honetan, Bildu bera dala eta Bilduk osatzen duen udal gobernua dela, orain arte 2 urte horietan horrelakorik egin ez duena. Eta hemen esan den bezala prentsaurrekoak ematean, programak aurkeztean, gizartearen begirako irudi hori ematean ardura eta ahotsa beti zegokion arduradunak eraman du, ez aholkulariak. Eta alderdi horretatik, horregatik sinatu dugu guk ere mozio hau. Uste dugulako gauza badela barruan gauzak nola egiten diren, baina kanpora begira, gizarteari begira, ordezkaritza daramakienak. Eta kontuan hartuaz eta errepaso labur bat egingo dut, gaur bertan, udalbatza honetan, zeren berri eman zaigun, puntu bat baino gehiago izan ditugu honen inguruan. Eta bide batez ohar txikitxo bat da. Euskerazkoan Euskadiko aholku batzordea esaten da, Euskararen aholku batzordea esan beharko lukeenean gai zerrendan. Orduan, 3-6 puntutan, esaten zaigu, tokiko gobernu batzordeko kide kargutatik kendu, 2. alkate ordearen aholkulari izendatuko da Javi Vitoria, Bilduko aholkulari Nerea Txapartegi, eta gero Donostia kultura hartuta, esate baterako, lehendakari orde zen orain arte Donostia kulturan, lehendakari orde izendapena gordetzen da, baina alkateak lehendakari gisa eskuordetu zizkion almen guztiak kenduta. Beraz gelditzen da, lehendakari orde bat, inolako almenik ez duena. Eta ez dakit organigraman nun gelditzen den oraingo kultura ordezkaria. Donostia kulturan lehendakaria alkatea delako, lehendakari ordea Nerea Txapartegi aholkularia, eta berriro esan ez dakit oso ondo nun gelditzen den benetan Donostia kulturaren ardura izango duena, Donostia kulturako estatututan esaten delako unean kultura esparruaren sustapena eta kudeak eta esleituko zaion udaleko arloari atxikita egongo da erakundea. Beraz, kasu honetan, Naiara San Pedro buru izango duen antolamenduari nolabait esateko. Horrelako egoeretan, beste horren beste gertatzen da, musika eta dantza eskolan, bai, beraz oso egoera bitxia suertatzen da nola nahi ere, eta berriro diot, azken 2 urtetan izan ez duguna bezalakoa. Banik, enuke minutu bat ere galdu nahi, asunto egin, beste lekutan galdu estan bezala, porque efectivamente Ernesto te ha dicho al principio del pleno que a veces se crean discusiones artificiales, yo diría que envenenadas a veces, que no aportan absolutamente nada a Donosti, no aportan absolutamente nada en positivo.
Eta kritika itia ondo dago, gobernuak hartzitun erabakilei, baino razonatuak mesedez, eta batez ere irainak egin gabe egun hauetan egin dian bezala, azken finean hitzeiten izate zuen lankide batzutaz. Eta gauzak oso simplea dira, gu itxeginan gobernua, eta aukera genuen 8 zinegotzetik aparte, bi delegatu izendatzeko. Gainontzeko aurreko gobernuak egin duten bezalaxe legeak horrela zeholako. Eta legislatura erdin, iristen da sententzi bat konstituzionalena, esanez, hoi bukatu inbertzela horrekin. Gu zeiten deu sententzia horren aurrian, 3 erabaki hartu. Lehenengua, sententzia bete. Sententzia bete iten egia. Zesatu iten ditugu, eta ja estia juten gobernu batzordea, ez daude menexeta, estia juten batzordeta, estia gobernukideak. Baina hartzitugu beste bi erabaki, beste erabakiat, eta da, esatea jarraituko dutela lanean, jarraitze zuten arloetan, irutze zaigulako hola izan behar dula. Zergatik, batetik, ondo egiten dutelako, esperientzia hor dago, ondo egin dute, Donostiarentzako honena dela hor jarraitzea pentsatzen deulako, eta honekin ez deu trampa egiten. Eta gaina, erreferente bihurtu dialako hiritarren artean. Ez dago konfusioa zue sortzen duzue. Hiritarra badakite, azeindako azeindan, eta kultura euskarako azeindan. Eta erreferente dia langileentzako. Ez dago perplejidad. Hoiz zuk asmatutako hitza dira. Langilea badakite, horren gana jun behar dula, eta beste horren gana jun behar dula, hortxe dituzue, hor bilak. Eta gehiago esango nuke, erreferente dira zuentzako ere. Zati zuek azindako gauza bat nebali mezue, Jabiren gana jongo zate. Eta ez da gertatzen, gu bete deulegea eta kito. Eta nola indeu, modu, beste batzuk egin dutenen modu ezberdinean. Aholkulariak izendatuz, bai, baina bi aholkulari zesatuz. Eta ez dira gehitu aholkularien kopurua. Denetara, de hecho, 2 soldata gutxiago ordaintzen dira hemen udaletxe honetan. Así de simple. Beste lekuetan zein dute, los quito de delegados, los pongo de una consejería nueva, y ala, un puesto más que creo, eta horrela egiten dute beste 40 hiritan estatuan. Eta urrutia jungabe, Bilbon, gure Iñaki aldekoa famasua, basmatu diote un puesto de director delegado del gabinete de alcaldía, muy bonito, eta gainea, con una representación política de AUPA, que acaba de recibir a no sé cuántos alcaldes de todo el mundo, diciendo que era el representante del ayuntamiento. Beste lekutan ez da gertatu, hemen zirkoa montatu dugu. Bueno, guk, hemos cumplido la sentencia, hemos cumplido nuestra palabra, guk hitza bete ite dugu Iñaki ez bestatzu bezala, Nerea y Javi siguen siendo imprescindibles para este gobierno y nosotros pensamos que lo mejor para Donosti es que sigan trabajando en sus ámbitos de trabajo. Para ello no hemos generado más gasto, no hemos cambiado en absoluto la administración. Al contrario, se han suprimido 2 sueldos y a diferencia de lo que han hecho el resto de las casi 40 ciudades del Estado donde estaban afectados también. Porque hemos cesado 2 consejeros para que pudieran entrar ellos 2. ¿Dónde está la trampa? A ver, cumplimos con la sentencia y cumplimos con nuestra palabra. Y no todos pueden decir lo mismo. Trampa es decir el gobierno vasco que tenéis que cubrir 17% más de ayudas de emergencia social y no darte los 900.000 euros. Trampa es que vayan pululando sobres de aquí para allá. Trampa es manipular datos, como se manipulan en este pleno todos los días, de turismo, que si el cuarto socorro en la prensa, ir manipulando datos, además intencionadamente. Trampa es gestionar durante 20 años una administración, dejar unas cuantas cosas bastante mal hechas y luego culpar a este gobierno de lo que se ha hecho mal antes. Esos son trampas. Esto que hemos hecho no es trampa. Eta ez dago gehiago, gobernua lasai jarraitzen du lanean. Eta hiritarrek lana ondo egitea eskatzen digute eta gu ondo egiten dugu. Eta ez dago arazorik. El gobierno, solo el gobierno, miren, decide dónde trabajan sus asesores, en qué trabajan, a dónde van o a dónde no van, sus concejales, sus consejeros y todo el resto. Y, muy importante, en el caso de Nerea, eta ez kezkatu hainbestez nola egitzen organigrama, en el caso de Nerea, bea da Donosti Kulturako arduradun nagusietenetakoa orain, eta ofizialki gaina jundaiteke nahi duen lekuetara, kasu honetan ofizialki, eta ez dago besteik. Orduan, errespeto a mesedez, respeto, aportemos en positivo para Donosti, no creemos polémicas totalmente estériles y no busquemos problemas donde no los hay. Alderdi sozialista. A ber, zu Donostiako alkatea zea, baino demokrazia eta gestioaren lekzioak ez dituzu emango. A nosotros no nos va a dar el señor Izaguirre, por muy alcalde que sea de los donostiarras, que lo es, y legítimamente además, lecciones de democracia y de gestión. Y no nos va a hablar de corruptelas, de sobres y de trampas.
Gorka Goyaetxe todavía sigue recibiendo el registro. Ekay Txapartegi, cesado hace mes y 4 días, sigue estando en el correo corporativo de esta ciudad, en su gobierno. Ekay Txapartegi, a día de hoy, entre, Raka, y mire. No, entre en el correo corporativo y mire, Ekay Txapartegi, Donostia ORG. ¿Pero qué trampas me está diciendo usted? ¿Pero qué me está achacando o qué nos está achacando a nosotros? Lecciones de democracia no, de transparencia tampoco. Y de buena gestión, algunas debería de usted de recibir y de hecho recibe. Porque herencias muy buenas también ha recibido, no solo malas, herencias muy buenas y bien que le está aprovechando. Lo que nosotros estamos denunciando aquí creo que está a la vista de cualquiera y las duplicidades y las confusiones, perplejidades no, no tengo calificativos, porque la ciudadanía sabe que hay 2 concejales que han asumido responsabilidades políticas nuevas. La señora Brutarán y la señora San Pedro. Esos son los responsables políticos del área de Hacienda y de Cultura y de Euskera. Esos son, no otros. Y nosotros no estamos poniendo en tela de juicio el papel de los asesores, que nosotros también asesores, pero nuestros asesores no son nuestros representantes políticos, porque la ciudadanía vota. Y vota a una lista, vota a unos concejales y a unas concejalas. Y ustedes están haciendo otorgar representaciones políticas a gente que no ha sido votada, que fueron delegados, como nosotros también lo tuvimos, y yo misma lo fui, pero la ley hace y dicta sentencia y usted la cumple, pero la cumple solo formalmente, porque le conviene, y está actuando como le conviene, otorgando representatividades políticas y públicas a gente que no la tiene, y eso es lo único que estamos denunciando. Darío Populará. A ver, bueno, la verdad que ustedes se definieron bien en su día cuando dijeron que eran una cuadrilla de amigos y no le estoy faltando al respeto porque se definieron ustedes así y evidentemente así es por cómo actúan, pero claro, esto no es una taberna, es una ciudad que merece todo el respeto del mundo y usted lo ha dicho, señor alcalde, cumplir. Usted lo ha dicho, solo han cumplido en lo que yo ya se lo he dicho antes, en la cesantía, les han cesado y punto. Eso no es cumplir una sentencia, eso no es cumplir la ley en la forma, pero no en el fondo, y que en la forma, si tampoco guardan ustedes las apariencias, o sea, es que ni tan siquiera. O sea, solo les han cesado. Y ya ha dicho la señora Garmendia, evidentemente, que Ekay sigue teniendo el correo, pero no solo eso, en la última presentación que hubo de Christian Ferber, él fue el presentador. Él fue el presentador. No sé si, por aquí están, no sé si cobran, no cobran, pero bueno. Evidentemente tenemos diferente concepto, gracias a Dios, de lo que significa trampa. Y lo que nosotros consideramos es que se hace trampa. De todas formas, creemos que no todo vale, que la moción es clara, que tienen que respetar, lo volvemos a repetir, por si quedan dudas, las funciones y la representatividad política que corresponde por ley a los concejales y concejalas y dejar de crear confusión a la ciudadanía en este intercambio evidente de papeles. Gracias. Miren. Gauzatxo azkar bat, Bilbori dagokionez aldekoa bueltatu da lehen zeukan plazara, ez da ezer berririk sortu. Bi, oso garbi daukat, Nerea Txapartegi Andreari dagokionez, Donostia kulturan buru orde izango dela eskubide osoarekin eta gainera estatututan oso garbi dago alkateak erabakitzen duela nor izendatzen duen buru orde. Baina zerbait egongo da, orain dela 2 urte emandako eskuordetze guztiak kendu zaizkionean. Horrek berak nik uste dut zerbait adierazten dula. Eta 3, nik ez dut inola ere zalantzan jarri, areago justu kontrako esan dut, udal gobernuaren eta aholkularien artean ze harreman egongo dan, bakoitzak zer lan egin behar duen, eta udal gobernuak erabaki dezake nora doazen eta noren izenean hitz egiten duten, legez bai, inun ez da esaten zer egin dezaketen eta zerrez. Nik batzordean esan nuena eta gaur berriz hemen lehen esan dudana eta orain berriz esango dudana da, zuek orain arte ez duzue horrela jokatu. Orain aldatu dituzue, ez da egit, ohitura, arau edo erabaki hoiek. Bai, bale, hoixe da. Eta ez,
eta ezerrez, normalean jendea ohituta dagoela ardura politikoa dutenak ikusten gaik jakin baten gainean hitz egiten, komunikazioa eramaten. Besterik gabe, zuek besterik egin nahi baldin baduzue, legez baduzu eskubidea. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu gailitzen da, 9. puntua. Queda aprobada, por tanto, la moción presentada conjuntamente por los grupos de la oposición referida a la función de los nuevos asesores de Bildu. Para el siguiente punto toma la palabra el Grupo Popular para presentar la moción referida a los aseos públicos del Parque de Áraba junto a la calle Parque. En este momento de pequeña tensión, vamos ahora otra vez con los parques, hostelería y jardines de la ciudad, que no son pocos. Bueno, vamos a ver, nosotros al comienzo de esta legislatura hicimos una sugerencia y una pregunta, tanto el Grupo Socialista además como nosotros coincidimos en ella, preguntando al Gobierno municipal cuál era su intención o qué iban a hacer con el edificio de los baños públicos cerrados que están en la parte de la calle Parque, en el barrio de Amaraberri, en el otro lado del parque infantil del Parque de Áraba. Y lo dijimos porque la verdad es que nos preocupaba el estado que tenía de abandono, el cierre de estos baños públicos desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios años. Y preguntamos a ver qué iban a hacer con ese edificio para detener la degradación que estaba sufriendo y asimismo también para recuperar un poco la zona. Nosotros hicimos una sugerencia para que el Gobierno municipal nos hiciese un planteamiento en los siguientes meses en relación con este asunto de este edificio del Parque de Áraba. La verdad es que ha pasado ya, desde entonces, ya muchos meses, ha pasado ya mucho tiempo y no hemos recibido por parte del Gobierno ni una propuesta de qué poder hacer con este edificio cerrado, abandonado de la calle Parque número 3. Y la verdad es que es verdad que nos preocupa porque creemos que es una zona que está bastante degradada, creemos que es una zona que no se está aprovechando como se debía aprovechar y por eso hemos querido hacer una propuesta para que el Gobierno municipal, una vez más, a golpe de iniciativa de la oposición, pues por lo menos vamos a ver si en los próximos meses se mueve y nos ofrece, o por lo menos nos ofrece algún pacto o algún proyecto relacionado con esta zona de la ciudad de San Sebastián. Yo la verdad es que tenía intención de hacer una moción abierta. Es decir, tenía intención de hacer una moción abierta para pedir al Gobierno que en los próximos meses, acotando el tiempo, nos presente un proyecto. Pero la verdad es que la respuesta de la señora Galparsoro en la comisión pues hizo que me preocupase bastante, porque dijo que les parecía un buen sitio para cederlo a la Gasta Asamblada de Amara. Esto nos preocupó, y la verdad es que nos preocupó mucho, teniendo en cuenta los antecedentes que hay en esta ciudad y el caso de Villalegría, que lo hemos debatido varias veces en este propio pleno, pues nos preocupa que Bildu tuviese en mente la cesión de este local municipal, en este caso, una vez más, para unos jóvenes bastante próximos a la izquierda abertzale. Y la verdad es que esto nos ha hecho pensar qué propuesta podíamos traer para este edificio del Parque de Áraba. Y la verdad es que nosotros hemos tenido una propuesta de un servicio de hostelería. Y es verdad que no tenemos un interés concreto y especial. La verdad es que alguno pensará que tenemos algún interés concreto en hacer y en fomentar los servicios hosteleros. Pero sí es verdad que hemos hecho la propuesta de un servicio de hostelería porque, primero, puede generar puestos de trabajo, puede apoyar al sector hostelero, que es muy importante en la ciudad de San Sebastián, como todo el mundo sabe, y puede regenerar mucho esta zona. Ahora bien, también digo, y me ofrezco al Gobierno municipal, que si el Gobierno nos presenta una propuesta en los próximos meses relacionada con este edificio, que quizás no sea un servicio de hostelería, pero sí algún proyecto interesante para la ciudad y, desde luego, bajo ningún caso, un gasteche para los jóvenes del barrio, eso sí ya lo puedo adelantar desde ya, como exigencia de nuestro grupo, pues estaremos dispuestos a atenderlo y a estudiarlo. Ahora bien, también les digo una cosa, señores de Bildu, yo no entiendo por qué ustedes no quieren un servicio de hostelería. Es que, de verdad, tienen ustedes un odio a todo lo que tenga que ver con la hostelería, pues que, desde luego, muchas veces no tiene mucho sentido, porque esa zona, con una terraza, con un buen tiempo y con posibilidades de hacer cosas, pues la verdad, yo no entiendo por qué no apoyan ese tipo de propuestas. Y no les gusta, porque ya dijo en la comisión la señora Galparsoro que no le gustaba la propuesta de un servicio de bar o de hostelería con terraza. Pero bueno, estamos abiertos, pues,
estamos abiertos a las propuestas que nos puedan llegar de parte del Gobierno y, desde luego, estudiaremos a ver cuál puede ser la más interesante para el barrio. Eskerrik asko. Vale, Jon. Eskerrik asko, alcalde jauna. Hombre, no es que estemos obsesionados con la hostelería, es que nos obsesiona que a ustedes les obsesione solucionar todos los problemas a golpe de bares. O sea, lo digo porque si reconocemos que en ese parque, en esa zona, pues hay un edificio con un bar, con unos váteres, perdonad, y es posible que haya que buscar algún tipo de solución o ver que en función de la disponibilidad presupuestaria, ver qué se puede hacer en ese lugar. Lo que ocurre es que sí me da la sensación de que el Grupo Popular, de forma reiterativa, pretende solucionar los problemas a golpe de bares. Y yo creo que hay que ser un poquito más imaginativo. Y creo que entre bares y gasteches hay más abanico en el mundo, no se preocupe. Con lo cual, el mundo no se divide entre estas dos cuestiones. O sea que, por eso nosotros entendemos que en parte esta moción sufre una cierta variación, que no es que se obsesione solamente con una visión de hostelera. Y nosotros no vamos a apoyar así la moción porque es verdad que no vemos una solución hostelera en ese espacio. Hay que tener un poco de imaginación. El Gobierno sí está en disposición de buscar alguna solución, pero no tiene una solución fácil porque es verdad que es una zona ciertamente un poco difícil porque está entre Amarasarra y Amaraberri y es una zona pues con ciertas dificultades para que chute algo. Y en cualquier caso, como nuestra voluntad sí es buscar una solución de algo, y tenemos algunos proyectos en la cabeza y nos gustaría poder desarrollar alguno de ellos, pues tan pronto como tengamos alguno de maniobra viable, pues lo presentaremos al conjunto de los grupos. Vale, eskerrik asko. Alderdi sozialista, gero. Populara o jeltzalea, gero. Baisteko txandan abezu. Bueno, señor Albizu, yo agradezco que el Gobierno municipal reconozca que esta zona de la ciudad está bastante degradada y que se puede rehabilitar y mejorar. Y la verdad es que me da pena que no vean ustedes la solución hostelera. Yo le he de decir, señor Albizu, que la zona donde se encuentran esos baños públicos cerrados a día de hoy es, y usted lo sabe bien como delegado de movilidad, uno de los ejes de movilidad, uno de los ejes peatonales más importantes de la ciudad, donde pasa miles de personas todos los días. Entonces, no me diga usted que es una zona de poco tránsito o de que es difícil de que algo pueda funcionar. Porque la verdad, más gente que la que pasa por ese punto de la ciudad, de Sancho el Sabio a la Plaza Centenario, probablemente habrá pocos sitios tan transitados como ese en concreto. Y le diré más, yo, y lo siento por mi amigo Gurruchaga, que realmente no apoyó en su momento, siempre hemos dicho que tanto el Parque de Araba y especialmente la zona grande donde están los columpios y el parque infantil, debía de tener un servicio de hostelería con terraza, y lo seguimos manteniendo, aunque este pleno no tuvimos el éxito en aquel momento necesario para aprobar la moción. El Grupo Socialista fue el único que nos apoyó en aquel momento. Pero sí es verdad que en esta zona también sería perfectamente posible un servicio de hostelería. Yo, de verdad, no sé por qué, como digo, ustedes en algunos puntos de la ciudad no quieren apoyar proyectos de hostelería, pero yo creo que ahí podría funcionar perfectamente. Ahora, también le digo una cosa, como he dicho al principio, nosotros creemos que un servicio de hostelería sería la mejor opción, pero no quiere decir que sea la única ni que estemos cerrados a negociar propuestas con el equipo de gobierno, con lo cual esperemos en los próximos meses que esos baños se puedan reabrir y que sea algún proyecto interesante para la ciudadanía. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu balitzen da, esplikazioa, Minagel. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo en primer lugar le diría al señor alcalde que evidentemente yo creo que los baños del parque yo creo que le quedarían un poquito pequeños a la asamblea, puesto que de alguna forma están acostumbrados a ir a villas. Por otra parte, sí que tengo que comentar de que hace exactamente año y medio aproximadamente esta misma moción la trajimos nosotros, también el Grupo Socialista de Donostiarras.
Si bien es cierto que también nosotros estamos viendo que no solamente, digamos, tendría por qué ser un bar, sino que se podría ser perfectamente un kiosco de venta de prensa y otro tipo de artículos y adecentar la zona, porque sí que es cierto, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice el señor Arcaud, es una zona muy transitable que efectivamente si le daríamos un pequeño, digamos, uso a esa zona, a ese entorno, yo creo que mejoraría mucho y que de alguna forma le invitamos también al equipo de gobierno que no sean muchos meses, sino que sea en el más breve plazo posible. Amargarren mozioa. Onartzen da Parke Kaleko Komunen. Eskerrik asko. Yo muy brevemente. Escuchamos al equipo nacionalista. En que sea una zona entre Amaraberri y Amarazarra para que no funcionen determinadas cosas. No creo que eso sea un dato relevante, pero bueno. Nosotros hemos dicho que sí, no vemos mal que el uso que se vaya a dar sea hostelero, así como parece que a veces ustedes tienen obsesión o les dicen que tienen obsesión por establecimientos hosteleros, pues otros parece que también tienen una obsesión por evitarlos, aunque luego algunos no los evitan tanto, pero bueno. Tengo que advertir de un pequeño error que ha cometido usted cuando ha presentado la iniciativa, y es que se refiere a la calle Parque número 1 y eso es calle Parque número 3 y no es Badadí, porque eso podría generar un conflicto en nuestro grupo municipal, porque aquí la gente más mayor opina que hay que jugar con los niños y no estar sentado en una terraza tomando un café. Luego es el lado contrario, pero bueno. Estamos de acuerdo con la filosofía general y, sobre todo, estamos de acuerdo con que se haga algo. Y es más, o sea, nuestras opciones son tan abiertas que incluso no descartaríamos el que, si se ve que no se puede hacer nada, simplemente se tire y se quite. Porque creo que es más deseable el que se adecente el parque que tener ese edificio así. Bueno, hoxe, besterik ez. Orain bai, amargarren mozioa. Orain bai, onartzen da Parke Kaleko Komunen gaineko mozioa, guazen orain AJPNV taldeak aurkeztu duen ilunbeko inbertsioak eta kapital sarrerak gauzatzeari buruzko mozioa entzutea. Yo, antes de nada, quiero empezar, y no lo digo en tono de broma, supongo que quien me va a responder a esta moción es la concejala delegada de Hacienda. Supongo. Porque esta moción va dirigida a la concejala delegada de Hacienda o al alcalde. No va dirigida, porque hoy me ha parecido que la única intervención que ha habido del alcalde en tantos temas como ha habido en este pleno, de todo lo demás ha pasado, está ausente, ha sido realmente lamentable. Pero ya tendremos oportunidad de seguir hablando de esto. Y ahora voy al tema. Sí, usted se ha salido del tema antes, y ha hecho alusión, no el alcalde, me ha hecho alusión, por ejemplo, a una intervención mía saliéndose claramente del tema, refiriéndose a esa expresión que he utilizado con el hitz a hitz. Y aquí tiene la ocasión también, efectivamente, apoyando esta moción, de cumplir algunos de los compromisos que usted ha adquirido o que su gobierno ha adquirido. Por ejemplo, el compromiso de convocar el concurso de Yumbe, que en reiteradas ocasiones han apoyado y han adquirido el compromiso de que lo sacarían y todavía estamos por ver cuándo van a hacer la convocatoria de la venta de Yumbe. Pero yo voy a ceñirme a la parte que toca a las inversiones. Tenemos por primera vez el primer ejercicio completo de gestión del Gobierno de Bildu, el ejercicio 2012. Y hemos tenido oportunidad de ver las cuentas y hemos tenido ocasión de comparar datos. Y lo que hemos comprobado es que el nivel de ejecución de las inversiones es un nivel bajísimo. Es decir, bajísimo, probablemente el más bajo que se haya dado en los últimos muchos años. Concretamente, las inversiones más significativas, tal como vienen recogidas en la información que se nos proporcionó, ascienden a 15 millones frente a 55 millones del ejercicio 2011, por ejemplo. El Gobierno municipal contaba con un presupuesto autorizado, suma del plan de inversiones que se aprobó y de otras que se incorporaron de ejercicios anteriores, de 65 millones de euros y ejecutó 22, un tercio. Esto es un mal dato, indudablemente que es un mal dato.
Y es verdad que, hay una parte de explicación en que, en que tenemos una dificultad de obtener, de gestionar o obtener los ingresos de capital y que eso establece alguna dificultad a la hora de ejecutar el gasto. Eso es algo que admitimos. Sin embargo, cuando uno analiza qué es lo que ha ocurrido en el ejercicio 2012, constata que realmente el Gobierno municipal podía haber dispuesto de 24 millones de euros para invertir y solo invirtió 15. Y digo esto porque en el ejercicio 2012 se ha producido un ahorro de 19 millones de euros, se ha apelado a la deuda por valor de 10 millones de euros y se han ejecutado ingresos de capital por 4 millones y pico de euros. He dicho 24, no, bastantes más, es decir, suman más de 30 millones de euros los que el Gobierno municipal ha podido manejar para ejecutar las inversiones y no ha ejecutado estas inversiones. Y cuando uno repasa cuáles son las inversiones que realmente se han ejecutado, constata que prácticamente de las aprobadas en el plan de inversiones no se ha ejecutado ninguna, prácticamente. Prácticamente todas las inversiones que venían son incorporadas de ejercicios anteriores y son proyectos que se han ejecutado o se venían ejecutando en ejercicios anteriores. Quitando las obras en centros escolares, yo diría que en ERTIC, Chominenea, La Herrera, Yola, Uva, Estación de Autobuses, Riberas de Loyola, Escuzaizeta, etcétera, Plaza de la Brecha, Museo San Telmo, todo el listado de las inversiones más importantes son inversiones y proyectos que vienen de atrás, ejecutados o en vía de ejecución de ejercicios o incluso de la legislatura anterior. Y nosotros pensamos que esto se debe corregir. Pero además constatamos otra cosa, y es que el Gobierno dice, no, es que no ejecutamos inversiones porque no obtenemos ingresos, pero es que tampoco da pasos para obtener esos ingresos. Porque, por ejemplo, ahí está el famoso traído y llevado tema de Yumbe, que lleva 2 años este Gobierno anunciándonos que va a convocar el concurso y sin convocarlo. Se estuvo explicando y diciendo que era por razones técnicas, por la complejidad del pliego, etc. Y zenbat minutu? Ez, segundo batzuk, ez? Bandi minutu ez nahi saiatu. Bueno, hori da. Vale, hori da. Y esto es lo que viene a reflejar esta moción. Esta moción está diciéndole al Gobierno tome medidas para ejecutar las inversiones que tiene que ejecutar y que tiene autorizado ejecutar. Hágalo. Vale, Nekane. Bai, arratsaldeon berriz, lasai Iñaki, ikusten duzu nik erantzungo detela. Aurkeztu den mozioa eta egin den interbentzioa entzunda, edonor pentsatuko luke Donostian ez dela inbertsiorik egiten edo dena geldirik dagoela. Kontua da, 2 urte daramagula horrelako diskurtsoakin eta 2 urte hauetan Donostia ez dela gelditu. Eta Donostiarrak aurrera egin duela edonork ikusten duela. Mozio honetan eta egin den diskurtsoan adierazi nahi izan dena ez da egia. Y voy a dar algunos datos para que quede bien explicado y claro. Este ayuntamiento, durante el ejercicio de 2012 y lo que llevamos del 2013, ha destinado casi 50 millones de euros a inversiones. El dato de 15 millones de euros que se ha dado obvia los 17 millones que, derivados del ahorro del ejercicio anterior, estamos ejecutando este año. 17 millones adicionales para realizar inversiones en la ciudad, porque el ahorro generado lo destinamos en su práctica totalidad a financiar inversiones, conscientes de impulsar la economía local. Y así, claro, las cuentas salen de otra manera. Lo que no podemos hacer es esconder los datos a la ciudadanía, porque las inversiones que llevamos autorizadas este año, insisto, sumados al 2012, este ayuntamiento ha destinado casi 50 millones de euros a las inversiones. Hacer esto en plena crisis es cuanto menos remarcable, y más remarcable aún si tenemos en cuenta la situación de la que partíamos. El Gobierno municipal ha trabajado 2 años en reordenar las cuentas sin afectar a los servicios básicos.
para sanearlas, reduciendo los ingresos ficticios y supeditando las inversiones a la obtención de ingresos de capital. El ejercicio anterior hemos ahorrado 19 millones de euros. Me gustaría que cuando se presenta la moción se hablara de todo, para ser justos. Y este ahorro se gasta cuando se tiene que gastar, ni antes de que se produzcan ni después, y va destinado a financiar inversiones. En cuanto a las ventas de parcelas, la crisis en general y en particular la que afecta al sector inmobiliario y financiero dificulta la materialización en las condiciones al ritmo que todos desearíamos. El momento de euforia económica en el que se gastaba con más intensidad y más rapidez se ha terminado. Por eso, respecto al segundo punto de la moción, quien lo presenta sabe perfectamente que la razón de la no venta de Yumbe no es que este Gobierno municipal no ha convocado un concurso, sino lo que se quiere, por responsabilidad, es que la venta de Yumbe se haga en las condiciones más favorables para los y las donostiarras. Solo eso. Cuando se vea que eso es posible, este Gobierno no dudará en hacerlo. Pero, insisto, seamos responsables. Estamos hablando de mucho dinero. Vamos a hacerlo bien, ya que una pésima gestión anterior nos ha metido en un agujero de 29 millones de euros. Hagamos ahora que la venta de Yumbe sea lo más beneficioso para los intereses de los y las donostiarras. Mozioni abstenituko gara eta eskerrik asko. Zui, Alderdi Sozialista. Ernesto. Bueno, punto 10 del Pleno, 8 de la tarde. Hemos tratado 36 puntos antes de que el alcalde de la ciudad hablara. Y en el único punto que ha hablado es para defender a antiguos asesores de Bildu. No se ha hablado ni en la obra social de Kutxa, ni en el tema de vivienda, ni con el concierto económico, ni con el comercio y el turismo en la ciudad, ni con el I+D+I de nuestras empresas, ni con Carlos I, ni con Marruchipi. Al señor Izaguirre y a Bildu le interesan sus asesores. Eso es lo que saca el Grupo Socialista y el portavoz que les habla después de llevar 7 horas de pleno. Porque como teníamos las mociones del pleno anterior, donde se fue a las 12 de la noche, como lo ha dicho mi compañero Enrique Ramos, como Cenicienta, y no ha tenido ni la deferencia, sabiendo que venían temas pendientes del pleno anterior por una decisión de Bildu de cambiar la hora y mejorar la hora y empezar antes, pues tenemos casi lo que nos merecemos. Por cierto, porque el PNV quiere. Tenemos lo que nos merecemos porque el PNV quiere. 2 años después. Esa es la realidad. Pero claro, vamos al tema de la moción. Las inversiones. Se nos dan los datos de una ejecución del 11%. Datos que dan ustedes, los miembros del Gobierno. Mire, con un 11% sobre 100, para ver que acaba de bajar del 6,5 al 5,5, es que ustedes no les dejan ni matricularse. Ni matricularse, ni aunque sean niños de papá y tengan dinero. Y claro, aquí empiezo a ver en un tema tras otro en el Pleno que es que el Gobierno Bildu no tiene ni la menor capacidad de reconocer que algo igual no lo están haciendo del todo bien. En alguna cosa igual estarán equivocándose. Porque yo le puedo asegurar, señor Izaguirre, señora Burutarán, que la percepción ciudadana no es de que la ciudad se está moviendo. No hay más que coger, pero temas menores. No se está cortando la hierba en muchísimas zonas de la ciudad. No se está podando los árboles. No se está asfaltando calles. La calle Urbieta es un desastre. Parece más propia de Beirut que de una ciudad turística como San Sebastián. El microbús de Ulia, de momento, no sabemos cuándo va a llegar. Todo es así. Y se nos dice, no, paciencia, estamos en ello, somos perfectos. Hombre, cuando alguien piensa que es tan perfecto en todo, es para empezar ya a desconfiar un poco. Sí. Hasta ahora, por lo menos, la autocrítica ni se les ve ni se les espera. Y es triste, porque los ciudadanos de San Sebastián no están contentos con su gobierno. No lo están. Y la pena es que eso tiene consecuencias malas para la economía de la ciudad, para el empleo y para el futuro de San Sebastián. Y la segunda parte. Mire, yo le agradezco, señora Burutarán, que nos diga ahora que los ingresos de Yumbe ni los esperan, ni sabe cuándo se van a realizar por la coyuntura económica. Pero es que hasta ahora han sido ustedes, miembros de su Gobierno, los que en la comisión de Yumbe, que yo presido porque así lo ha decidido la mayoría de este Pleno,
Nos han dado 3 fechas distintas de que iban a aprobar los pliegos y que iban a sacar el concurso. Y algunas veces nos han dicho que era inminente, que el próximo mes. Y nos han dicho que había 3 grupos o 2 grupos muy interesados y que estaban seguros de que había promoción y que había interés económico. Y ahora dan una noticia nefasta para la ciudad de San Sebastián, realista, evidentemente, que yo os lo agradezco que usted lo diga, pero digan la verdad, porque este es otro gobierno opaco, que un día pone la primera piedra en la estación de autobuses y todavía no ha empezado a construirse, 2 meses después, que otro día dice que la Guardia Municipal quita las motos, pero no quita las motos, pero luego las vuelve a quitar. Entonces, que preguntas de los baños del Parque de Araba y contesta el concejal de movilidad. Bueno, pues es que es así todo. Un día unos son delegados, otro día son concejales. Es un desastre. Entonces, por favor, ya sé que a nosotros nos pretenden equivocar y se ríen en parte de nosotros, somos pobres concejales de la oposición, pero la ciudad de San Sebastián se merece un poco más de respeto y de seriedad y de rigor y de trabajo. Y ustedes, de momento, están en un 11%, en un 1 sobre 10. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis. Señora Burutarán, también le he escuchado con atención a ese discurso bien construido que nos ha leído, pero que ha sido generalidades, que además ya es la segunda o tercera vez que le oigo lo mismo. Vamos a ser responsables, vamos a hacerlo bien, pero ¿hacer bien qué? Señora mía, señora Burutarán, ¿qué? ¿Hacer bien qué? No. Luego, si quiere, lo hablamos en el pasillo. Desde aquí no le entiende lo que me quiere decir. ¿Hacer bien qué? ¿Hacer bien qué? A mí me preocupa enormemente que a estas alturas, que estamos ya entrando en julio, todavía no esté en marcha Iyumbe. No voy a... Perdón, por favor, no me comente todo lo que estoy diciendo porque ya hablamos después. Sí, de esto hay mucho que hablar. No voy a reiterar lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista de las distintas fechas que se nos han ido dando. Tampoco le voy a decir las veces que yo he escuchado a ustedes decir que hemos estado con presupuestos ficticios con la partida de Iyumbe. Y hasta cierto punto era verdad. Pero es que ahora estamos igual. Es que ahora estamos igual, preocupantemente igual. Me dicen que están haciendo muchas cosas, que hay 50 millones en marcha. ¿En dónde? En la estación de autobuses que han puesto una valla y yo paso todos los días por ahí y no hay nada más que el polvo que está cayendo sobre la valla. Pues es un set que han puesto ustedes allá para que venga y lo vea, el que quiera. Pues no, eso no es serio, de verdad, eso no es serio. Y los ciudadanos de eso ya se dan cuenta. ¿Qué estamos haciendo con las bolivarizaciones, con todos esos millones que tenemos? Por ejemplo, pues tampoco. Del asfaltado que le han mencionado, pues no sé qué decirle. De la movilidad vertical. En esta ciudad no hay ninguna necesidad de movilidad vertical, tampoco. Tengo que reconocer que sí, afortunadamente, hemos tenido y estamos con buenas noticias con respecto a otra de los talones de Aquiles de esta corporación, que es Alza y el Polideportivo. Bueno, pues mira, ahí ya reconozco que ya... Pero estamos encima y estamos encima. Por favor, por lo menos reconozcan, no cuesta nada decir, mira, pues estamos un poco con problemas, nos está costando. Yo le pido desde aquí, humildemente, a mi compañero presidente de la Comisión de Iyumbe que la convoque y que nos explique y que vengan los técnicos y digan dónde están esos pliegos. Pliegos tengas y los enseñes, no sé cómo decirlo, porque es terrible, es que es terrible. No vamos a tener ese dinero este año, señora Burutarán, y usted lo sabe. Lo que pasa es que, bueno, tiene que decir eso, vamos a ser responsables, vamos a hacer una buena gestión, porque la gestión anterior es pésima. A mí la gestión anterior me preocupa, pero me preocupa mucho más la actual. Lo anterior ya me cuesta mucho moverlo, pero lo de ahora quiero hacer algo y no puedo. Y no será porque no lo estoy intentando, ¿eh? Y no será porque no le estamos dando ideas. Hemos hablado hace poco de que se pueden gestionar en el área de Hacienda recursos. Le hemos hablado, se lo dije el otro día, que tomara nota en la Comisión Especial de Cuentas, le hemos hablado de los albergues, le hemos hablado de la grúa, hay muchos dineros que se pueden conseguir, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas y de eso no se ve nada. Ahora estamos hablando de inversiones. Iden de lienzo. Iden de lienzo. No sé lo que van a hacer con esta moción. Me da igual. Lo que quiero es que hagan cosas. Y me encantará poder decirle, señora Burutarán, desde que ha entrado usted, cómo ha cambiado todo. Es un antes y un después. A ver si se lo puedo decir. Y además trataré de decírselo en vascuence. Muchas gracias. Aisteko txanda. José Luis ha dicho que se van a abstener. ¿No? Eso es lo que he entendido. Vamos a ver. Yo creo que lo riguroso es responder a lo que se plantea. Aquí tenemos un ejercicio cerrado, el de 2012. Y los datos son realmente
muy malos desde el punto de vista de la ejecución. Sin embargo, hay algún dato bueno que además lo hemos reconocido públicamente. O sea, el ahorro que se ha obtenido es un ahorro muy importante. El esfuerzo de contención de gasto corriente que se ha hecho es un esfuerzo importante. Y además eso creo que es algo que hay que hacer ahora. Pero, en paralelo, el dinero que se ahorra hay que invertirlo. Y, efectivamente, esta ciudad va a menos. Claro que va a menos. Y la percepción de la gente en la calle es que va a menos, que no tiene pulso, que no tiene punch. Y no es verdad que no tenga recursos. Es cierto que hay recursos que es difícil de realizar. Son, sobre todo, la venta de terrenos o ventas de otro tipo, como puedan ser la de Illume, es cierto. Pero también es cierto que los datos, la capacidad de deuda y otras variables de las cuentas municipales son unas variables muy buenas y muy importantes. Y hay recursos para poder invertir más de lo que se ha invertido. Porque cuando no se gasta ni un solo euro, por ejemplo, de las ayudas al comercio en el ejercicio pasado, o no se gasta todo el dinero que había de ayudas a la rehabilitación, eso es algo que se pierde para siempre, ¿eh? Eso no es como, bueno, esta acera puede aguantar un poquito más y ya la repararemos el próximo ejercicio. Por cierto, en esa materia, por ejemplo, han hecho ustedes esto con el asfaltado. En todo el año pasado no asfaltaron nada. Y este año es cuando han adjudicado el asfaltado. Pero eso se acaba notando, claro. Pero cuando hay cosas que no se gastan en el momento en que hay que gastarlas, la ciudad retrocede. Y con ustedes esta ciudad está retrocediendo, con toda claridad. Y pueden hacer mucho más de lo que se puede hacer. Y no es la situación de este ayuntamiento en concreto, no es tan grave como a veces se suele pintar. De entrada, y ya para terminar, quiero decir que si hay un comportamiento positivo es el comportamiento fiscal de los donostiarras. Año va y año viene. Recaudamos unos ingresos ordinarios impresionantes. Y eso hay que saber gestionarlo. Y ustedes no lo saben. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta gelditzen da, 11. puntu. Queda aprobada la moción relativa a la ejecución de las inversiones correspondientes a 2012 y sobre la venta de Yumba. Y toma la palabra a continuación el Partido Socialista para presentar la moción referente a la velocidad de los vehículos en el barrio donostiarra de Aiete. Que alcanzan los vehículos en algunos tramos de la travesía de Aiete. A ver, socialista, Denis. Vaya Arratsaldeon berriro ere, yo a estas alturas no puedo evitar preguntarme. En fin, esto que muchas veces hemos salido a decir, ¿no? Ustedes parece que vienen como anestesiados al Pleno, se llevan varios revolcones. Muchas de los acuerdos que se adoptan aquí por mayoría absoluta duermen el sueño de los justos, se abstienen, a veces incluso se suman a los acuerdos, pero quiero reivindicar el valor de las cosas de las que aquí hablamos, la importancia que tienen las mayorías plenarias y que se cumplan los acuerdos. Hoy los socialistas donostiarras venimos en este caso a plantear un problema contante y sonante que existe en el barrio de Aiete, que nos lo han comentado algunos vecinos en reuniones que hemos mantenido con ellos y que hemos podido también comprobar en repetidas publicaciones en prensa y que tiene que ver con la seguridad vial por las excesivas velocidades que a veces se llevan a cabo en el barrio de Aiete. En fin, todos sabemos que es un barrio muy extenso, todos sabemos que es un barrio en el que quizás se me ocurre pensar que puede ser uno de los que más utiliza el coche por lo extenso que es, por la baja densidad que tiene, pero lo cierto es que hay determinados viales, como la travesía de Aiete o como incluso la bajada de Pagola o la subida, según se quiera mirar, en las que parece recurrente que se alcanzan velocidades excesivas que hacen temer a los viandantes, a los peatones, por su seguridad. El caso muy claro que alguna vez me comentaba mi compañera Susana García de lo que es la recta de la travesía de Aiete que pasa justo enfrente del parque, cuando uno está bajando hacia el centro, pues una recta en la que se cogen en ocasiones excesivas velocidades y justo después de un pequeño giro a la derecha hay un paso de cebra en el que en ocasiones hay muy poco margen, depende de la velocidad y vaya por delante que la responsabilidad, faltaba más, es de quien conduce, eso no cabe ninguna duda. La primera responsabilidad es de quien conduce y de quien no respeta, eso vaya por delante. Dicho eso, todos sabemos, y el concejal de tráfico quizás uno de los que más lo sabe, que las limitaciones de velocidad, las políticas de movilidad pueden contribuir a cambiar hábitos. Así,
mientras hemos estado gobernando nosotros durante algunos años, se ha puesto en marcha medidas de calmado de tráfico en determinados barrios. Es el caso de Gros, es el caso del centro, es el caso de la calle Matía, ha dado resultado. Parece ser que por fin el Gobierno Bildu, aunque sea 2 años después, se va a implicar con nuevas zonas 30, pero entre ellas no se encuentra el barrio de Aiete. A nosotros nos parece que es una oportunidad que deberíamos de aprovechar para incorporar también el barrio de Aiete, que lo estudiéis a fondo, porque quizás precisamente por la morfología del barrio, por las largas rectas que existen y que están dibujadas, puede merecer la pena que, de acuerdo con los vecinos, y es un poco lo que estamos planteando, que de acuerdo con la asociación de vecinos se adopten medidas. Una de ellas puede ser la de zonas 30, puede haber algunas otras que seguramente los técnicos podrían contribuir a idear. Es una propuesta que la hacemos en tono constructivo y tratando de ser edificantes y con el convencimiento de que tendrá la aceptación de los grupos y también del Gobierno municipal. Eskerrik asko. Jon. Vale. Bueno, no dudo que está hecha con la mejor voluntad. O sea, quiero pensar que cuando no decís que lo hacéis con la mejor voluntad, no lo estáis haciendo con mala baba. Pero bueno, en cualquier caso, no dudo que el planteamiento que estáis planteando el Grupo Socialista con esta moción no tenga esa buena voluntad. Y es verdad que la moción habla un poco de acciones de calmado de tráfico en los barrios de Aiete, de detectar los puntos más peligrosos, y estoy totalmente de acuerdo. Para detectar ese tipo de puntos peligrosos, el Gobierno tenía previsto llevar a cabo un mapeo de velocidades mediante un dispositivo de medición de velocidades. Y es que la impresión de velocidades demasiado altas no es algo exclusivo del barrio de Aiete. Se repite mucho en muchos barrios y pueblos de Donosti pues esta queja, sobre todo en aquellos que de alguna forma tienen viales de acceso hacia el centro, ¿no? O sea, es algo que se da y que también repetidamente lo escuchamos. Sí teníamos esa intención de hacer un mapa de velocidades, sobre todo para priorizar de alguna forma, ¿no? Porque esto es algo que son una demanda de muchos barrios. Y sobre todo por establecer un poco dónde tenemos que empezar y dónde sería la última prioridad. Porque si no, lo contrario, a golpe de mociones podríamos ir haciendo actuaciones a un lado y otro y los recursos son limitados. Lamentablemente, a través de una enmienda, esta voluntad nuestra pues, se quedó frustrada. Y yo insisto que es necesario este mapa de velocidades porque eso nos permitirá hacer un diagnóstico de todos los barrios y saber dónde tendríamos que actuar. Yo creo que el ejemplo que has planteado, Denis, sobre el tema de las zonas 30 es un muy buen ejemplo. O sea, nos podría ayudar a plantear este tipo de actuaciones. Y yo creo, sinceramente, que en esto el Gobierno anterior acertó de lleno y allí donde se ha puesto una zona 30, el calmado de tráfico y la calidad de vida de ese barrio o de esa zona ha sido impresionante. Pero como tenemos que priorizar y los recursos son los que son, nosotros al Consejo Asesor de Movilidad, en el que tú estabas y que te pareció bien el planteamiento que hicimos, hemos hecho un planteamiento de cuáles son las zonas que podríamos abordar este año. Y hemos planteado que vamos a abordar Amara, parte de Gros, Añorga-Txiki y algunos puntos pues con los recursos que tenemos. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma, si decidimos que hacemos Aiete, igual tenemos que dejar de hacer Amara. Y si el próximo mes, a través de una moción, se dice que Inchaurrondo tiene problemas y los tendrá, pues los recursos son limitados. Y lo que hemos planificado para este año y ha sido aceptado en el Consejo Asesor de Movilidad es que hagamos esas actuaciones de zonas 30 y calmado de tráfico. Con lo cual, estoy de acuerdo con la filosofía en general, no solo en el barrio Aiete, sino en más sitios. Y deberemos de tomar medidas de calmado en Aiete y en más sitios y sobre todo detención de puntos peligrosos. Yo estaría encantado, pero estoy supeditado de alguna forma no a la voluntad, porque mi voluntad es esa, sino a que presupuestariamente próximamente pudiéramos disponer de este dispositivo y de presupuesto para hacer este tipo de actuaciones. Con lo cual, entendiendo la filosofía que estáis planteando, nuestro grupo se va a abstener porque en principio ya hemos establecido para este año estas prioridades y no estamos cerrados que para los próximos años, digamos, Aiete pueda ser una prioridad en zona 30, calmado de tráfico. Eso pues no nos negamos y nuestra abstención me gustaría que lo interpretaras como nos gustaría trabajar eso también en ese barrio, pero quiero establecer prioridades.
Alderdi Popularra, Iñigo. No, muy rápidamente, simplemente para decir al señor Itxaso que vamos a aprobar y apoyar la moción del Grupo Socialista, y la vamos a apoyar porque efectivamente coincidimos en el diagnóstico que se hace en la misma relacionado con el barrio de Ayete. Y es verdad que el barrio de Ayete es uno de los puntos, ahora mismo esa zona, concretamente el Paseo de Ayete, frente al Palacio de Ayete, es una de las zonas más peligrosas en cuanto a velocidad que hay en la ciudad, es un punto crítico. Es verdad que en otros puntos de la ciudad se han ido acometiendo soluciones para evitar los puntos críticos en cuanto a la velocidad y en cuanto al riesgo, pero todavía hay puntos como este de Ayete que esto es una necesidad y que tenemos que abordarlo. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con lo que se dice en la moción y, por lo tanto, vamos a apoyarla. También le diría al señor Itxaso, eso sí, con mucho cariño, como él sabe, que le digo siempre, que ustedes, en los últimos presupuestos, han suprimido una partida de 50.000 euros que había en los mismos para, precisamente, un radar, no un radar de multar, no un radar de recaudar, sino un radar que se iba a comprar y que se iba a poner para, precisamente, hacer el mapa de la velocidad en la ciudad de San Sebastián. Y, precisamente, ese mapa, o sea, es necesario, como se ha dicho aquí, ese mapa hubiese sido muy interesante poder hacerlo, pero no se va a poder hacer porque ha caído del presupuesto esa partida que había prevista para conseguir el radar. Y usted, señor Albizu, tampoco tiene perdón, porque usted aprobó con el Grupo Socialista la supresión de esa partida del radar. Con lo cual, los dos grupos, y ahí es verdad que el PNV y el PP no nos metimos con esa partida concreta, pero sí que es verdad que si hubiésemos tenido ese radar, si hubiese hecho, se estaría ahora confeccionando el mapa de las velocidades de la ciudad y podríamos avanzar mucho más en conseguir eliminar los puntos que aún a día de hoy quedan negros en nuestra ciudad, que todavía hay. Por lo tanto, bueno, apoyaremos y desde luego todo nuestro apoyo pues, para que esos puntos que podamos detectar en los próximos meses y años se puedan eliminar, y también apoyaremos, como lo hemos hecho en el último Consejo Asesor de Movilidad, las zonas 30 que ahora se van a hacer en la zona de Amara, y esperemos que no muy tarde lleguen también al barrio de Ayete. Eskerrik asko. Eso y, Alderdi Jeltzalea. Miren. Eskerrik asko. Guk ere babestuko dugu Alderdi Sozialistak aurkeztu duen mozioa. Ez gara sartuko lehentasunetan nondik hasi behar dan eta nondik jarraitu behar dan, eta nik uste mozioan oso ondo neurtuta dagola, ez talako eskatzen nahi nahi ez Aieteko auzo oso hartzerik ere, esaten da punturi garrantzitsuenak edo detektatzeko, eta nik uste du guztiok dakigula, batez ere parkearen pareko pasabide horretan eta horri inguruan ez bakarrik jendea bizi delako parkearen bestaldean eta hor aurrak eta egon daitezkelako parkean bertan zorionez jende asko ibiltzen delako, kultura etxeak ere bere mugimendua sortzen dulako, Aieteko jauregiak berak ere bai, eta egia da rekta horretan batzutan eta badakit subjetiboa dela, neurtzen danean ikusten duzu benetan batzutan iruditzen zaizu ze azkardi joazen eta gero ez da horrenbesteko izango, baina egia da Itxaso jaunak esan duena batzutan kurbatik ateratzean baten batek arazoak izango lituzke hola seko frenatu beharko balu, eta alderdi horretatik uste dut eskatzen dena oso zentzuzkoa dela, beraz gure babesa izango du. Baizteko txanda, Deniz? Eskertzen dut benetan talde guztiei emango duzuen babesarengatik, y por otro lado también, pues a Bildu, yo reconozco cuáles son sus limitaciones, acepto que efectivamente usted, si se lo decimos muchas veces, y yo suelo ser muy incisivo con usted cuando le digo que asuma la responsabilidad y priorice. En este caso ha priorizado otras zonas respecto de esta y el argumento es económico. Primera cuestión, el asunto del mapeo. Bueno, nosotros hemos llevado a cabo zonas 30 sin previos mapeos porque teníamos ya el suficiente conocimiento de cuál era la realidad del tráfico y de las necesidades de calmado que habían en algunas zonas sin necesidad de hacer ese mapeo. Pero, de acuerdo. Y en segundo lugar, ¿no tiene usted dinero? Bueno, pues permítame que le dé algunas ideas. Si usted no tiene dinero y no puede llevar a cabo una operación de zona 30 calmado tráfico y, digamos, integral en el barrio, hay cosas que a través de las que usted puede mostrar que efectivamente el asunto le preocupa, se implica y tomar pequeñas medidas. Algunos ejemplos.
obviamente pasos de cebra elevados, la señalética, en ese punto en el que efectivamente también Miren Azcárate incidía, quizás se puede insistir en la señalética para tratar de evitar que las velocidades sean excesivas. Y digo más, el semáforo que existe justo a la entrada del parque es un semáforo con botón. Hagamos que durante las horas de menos tránsito, quizás de noche, pase a ser un semáforo en ámbar o pase a ser un semáforo intermitente o pase a tener de vez en cuando pase a rojo. O sea, no sea solamente un semáforo que se ponga en verde a demanda del peatón. Es decir, medidas que de alguna manera incidan, conciencian a quienes pasan regularmente por ahí a que esa recta no siempre está en verde. Porque al estar esa recta en verde permanentemente hace que nos acostumbremos y tiremos millas. Y como la limitación no es la de 30, sino la de 50, pues bueno, al final se termina corriendo a 60 o a 70. Y quizás ese tipo de medidas pueden convenir. De modo que, bueno, pues estaremos encima y le haremos el seguimiento de modo que podamos, bueno, pues demostrar que estamos implicados en las medidas que hay que tomar para calmar el tráfico. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta gelditzen da, 12. mozioa. Queda aprobada, por tanto, con los votos a favor del Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista y la abstención de Bildu, la moción relativa a la velocidad de los vehículos en el barrio de Aiete. Toma la palabra de nuevo el Grupo Socialista para presentar en esta ocasión la moción sobre el déficit de plazas de aparcamiento en los diferentes barrios donostiarras. Sí. Bueno, esta es una moción, decía antes el compañero José Luis Arrue, de Corporación, que se traen propuestas en positivo. Y esta es una de las más claras propuestas en positivo. Hemos estado hablando de otros aparcamientos que no se venden, hay aparcamientos públicos en muchos barrios y, sin embargo, la gente no accede al mismo, siendo, sin embargo, sitios con un déficit importante a la hora de poder buscar el aparcamiento, de déficit de plazas de aparcamiento en superficie. Pero claro, la crisis económica ahora es tan brutal que muchas familias no pueden ir a pedir un crédito de 20.000, de 30.000 euros para adquirir una plaza de aparcamiento público subterráneo y, por tanto, hay que trabajar y hay que buscar en otras medidas también de optimización y de mejora del espacio público existente para buscar soluciones correctas y adecuadas. ¿Cómo se puede plantear esto? Bueno, nosotros hemos constatado, y yo creo que el conjunto de la corporación y de los concejales habrá visto, cómo en muchos barrios de la ciudad, en zonas concretas, es imposible aparcar incluso a las horas del mediodía o las horas laborales. No sé si porque también hay mucho paro en este momento o porque incluso ese déficit existe. Y son barrios claros que todos tenemos en mente. Yo citaré solo algunos. En el barrio de Alza es evidente, en Bidebieta es un problema que también se ve tanto en Bidebieta La Paz como en la otra zona de Bidebieta. El propio barrio de Incharrondo tiene serias dificultades. En el barrio de Guía, que diremos además de las topográficas del propio barrio y por la propia construcción urbanística salvaje de los años 60 y 70, fundamentalmente en esa zona, Amara Viejo, lo conozco muy bien y sé las dificultades que hay cada vez que voy a visitar a los Aitas, o la zona de Loyola, por decir algunas, como decía anteriormente. Ante las respuestas dadas en comisión, nosotros lo que pedimos y lo que queremos desde el Grupo Socialista es simplemente que se realice un estudio. Que se realice un estudio por parte de los técnicos municipales, porque son capaces de hacerlo y tienen conocimientos suficientes, para ver cuáles son esas necesidades de aparcamientos en los barrios de la ciudad, qué plazas son disponibles y hacer un análisis pormenorizado fundamentalmente de atender a los residentes, especialmente en esas zonas de Guía, de Gaitarro o de Alza que he señalado anteriormente. Dicho estudio nos permitiría tener un análisis, una fotografía real de cuáles son los problemas actuales de aparcamiento y nos permitirían, por tanto, que es la segunda parte de la moción, el poder presentar o elaborar un plan. Evidentemente, lo lógico es que la primera propuesta la haga el Gobierno, que pasó gobierna, y luego todos los grupos pues, aportemos mejoras a ese plan si tenemos posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, creo que es una moción necesaria. Realmente, me imagino que el concejal de tráfico, el señor Jon Albizu, es consciente de esta realidad que estamos describiendo los socialistas donostiarras y esperamos que se tome, que pueda ser aprobada por unanimidad y se tome con rigor y con seriedad al respecto. Eskerrik asko, Jon. Bien, bueno,
En la moción se plantea un poco que ya anteriormente se realizaron algunos parkings y algunos proyectos. En esta moción se le pide al Gobierno que haga un estudio de las necesidades de aparcamiento. Esto me lleva a una serie de preguntas. Cuando anteriormente se realizaron estos parkings y estos proyectos, ¿se hizo sin saber realmente o sin ningún estudio de necesidades de aparcamiento? Sí, bueno, porque parece que la solución fracasó, teniendo en cuenta cuál es la realidad de los aparcamientos que se construyeron. Digo, en el texto se cita San Francisco Javier. Bueno, tenemos un montón de plazas sin usar. Yo creo que Iñaki ya nos ha planteado un poco, ha enumerado un poco cuáles son las plazas libres que han quedado en los barrios. Y se cita algunos proyectos de parking que el Departamento de Movilidad estudió en su día. Y estos proyectos no se han realizado por una sencilla razón. Cuando se ha hecho un sondeo sobre las personas que estarían interesadas para hacerse con una plaza, la demanda ha sido muy baja. Y, ojo, no es porque no tengan necesidades de aparcamiento, sino porque no están en disposición de abordar la compra de esto. O sea, creo que eso, tú mismo, Ernesto, lo has planteado así. Y ese problema que tendremos que dar una solución. Pero no entiendo a qué viene de hablar de proyectos de parkings, porque yo creo que el modelo de parkings en los barrios, si no existe una demanda real, tiene que ser otro tipo de soluciones. Como ya he dicho, a principios cuando hemos empezado el Pleno y cuando hemos hablado de regulación de OTA, este Gobierno ha puesto en marcha una regulación de OTA y hemos puesto 350 plazas para residentes sin hacer obras de plazas de parking. Con lo cual, este Gobierno ya está poniendo bastante carne en el asador. Tendremos que poner más, sin duda. Pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo. Lo que no acabo de entender es ¿para qué pide un estudio técnico si a veces ustedes votan en contra de estos estudios técnicos? Y siento ser repetitivo, con el tema del carril bus, los informes técnicos de movilidad decían algo que luego la mayoría de este Pleno vota en contra. Pero bueno, más allá de eso, incluso la propia regulación de Riberas de Loyola, no había informes técnicos para regular Riberas de Loyola. Y se ha regulado. Bueno, sí es muy legítimo porque corresponde esa decisión al Pleno. Pero bueno, ahora tenemos que analizar cuáles son las consecuencias y cómo damos solución del aparcamiento en Loyola, porque genera efectivamente un problema de borde y tendremos que ir estudiando poco a poco y dar una solución a este tipo de problemas. Pero yo no creo que la solución sea crear plazas de aparcamiento de concesión o de estas. Creo que la solución no puede ir por ahí. Con lo cual, estamos estudiando cuáles son los problemas que puede generar en Loyola, estamos analizando cuáles son las soluciones, a ver si deberían ser reguladas o no. Y en Eguía, que es otro de los puntos que plantea la moción, estoy totalmente de acuerdo que ahí se va a generar un efecto borde y estamos trabajando con un planteamiento global en el que estamos analizando las peticiones vecinales y en el que englobe aparcamiento, la circulación de vehículos motorizados, las bicicletas y los flujos peatonales. Y estamos coordinándonos con otros departamentos. Con lo cual, entendiendo el espíritu del texto, vamos a votar que sí, porque precisamente estamos estudiando tanto en Eguía como en Loyola, en estos momentos, qué soluciones dar en la línea de lo que entiendo que ha planteado Ernesto en esta moción. Sí, muy brevemente. Señor Gasco, nosotros vamos a apoyar su moción porque nos parece correcta y nos parece adecuada y además nos parece muy interesante porque efectivamente en esta ciudad tenemos un problema en muchos barrios y en muchas zonas con el aparcamiento de los vehículos. Y tenemos un problema que el Gobierno tiene que atajarlo ya y tiene que dar soluciones o posibles soluciones a debatir a esta corporación para ver qué podemos hacer. Yo, señor Albizu, no he entendido que el señor Gasco esté pidiendo aparcamientos subterráneos en venta, ni siquiera en alquiler, de lo que hemos hablado antes, teniendo en cuenta las 300 y pico plazas vacías que tenemos en la ciudad. Yo creo que él está más pensando en qué tipo de medidas se pueden hacer, qué tipo de iniciativas en parkings, en zonas residentes, qué tipo de medidas se pueden utilizar para facilitar el aparcamiento a los vecinos en determinadas zonas saturadas que tenemos en la ciudad. Yo, señor Gasco, le voy a decir una cosa sincera. Yo creo que el Gobierno municipal lo primero que tendría que hacer es, en los próximos meses, abordar el tema de Eguía. Creo que habrá que regularlo en la ordenanza OTA, que ahora no lo hemos regulado, pero creo que en los próximos meses esa modificación de la ordenanza OTA habrá que hacerla. Yo creo que antes de acabar la legislatura Eguía debe estar regulado, pero debe estar regulado
para poder tener plazas de residentes. No tanto en rotación, por lo menos en la primera fase, sino sí regulado y que se establezcan plazas para residentes en Eguía. Creo que Eguía es uno de los sitios que más problemas hay de tráfico y de aparcamiento y creo que es un sitio que tenemos que abordar. Y efectivamente habrá efectos borde que tendremos que abordar. La ordenanza OTA que acabamos de aprobar se ha ampliado, la mancha cada vez es más grande y hay cada vez más efectos borde que tendremos que ir atajando porque van a suponer problemas y molestias para los residentes. Pero bueno, a partir de ahí, todo lo que sea hacer un estudio y debatirlo con los grupos, señor Albizu, no unilateralmente, como usted hace de vez en cuando, sino con los grupos, pues bienvenido sea y haremos, como siempre hemos hecho, nuestras aportaciones racionales y con coherencia. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Eskerrik asko. Bueno, primero decir, antes que nada, también un poco el comentario que se ha suscitado el propio concejal delegado al decir que a veces aquí se votan en contra de la realización de determinados informes, etcétera. Bueno, se vota en contra cuando se considera que así se tiene que votar. Es decir, al final, porque un día al inicio de la legislatura uno votó a favor de un informe o no, no tiene que pasar 4 años votando sí o no a todos los informes que se vayan presentando. Lo que está claro es que las políticas de movilidad se aplican en una realidad social determinada en cada momento. Es decir, los que tenemos ya cierta edad y hemos visto la movilidad en esta ciudad como vecinos, que somos de ella desde hace mucho tiempo, hemos visto que ha ido pasando por etapas distintas. Ya ha habido unas épocas, y concretamente en la zona centro, cuando se apareció la zona, lo que era la OTA, que en otros sitios llaman de otras maneras, lo que había era un intento de ir limpiando o sacándole los vehículos de la superficie y a la vez se iban construyendo alternativas que uno podía comprar, etcétera, etcétera. Esa solución hoy ya evidentemente ya no es real, no se ajusta a la realidad y de hecho las mociones de este pleno, yo creo que la primera media hora de este pleno en la cuestión de mociones lo hemos dedicado básicamente a resolver un problema de una solución que se ha quedado justo en la fase de cambio, es decir, se crea la solución cuando ya la realidad ha cambiado. Y usted mismo ha reconocido, señor Albizu, que necesidad de plazas hay. Porque distinto sería que no hubiese necesidad, pero demanda hay. Lo que hay que dar son probablemente soluciones nuevas. Y yo entiendo que el espíritu de lo que se solicita aquí es precisamente eso, hacer un estudio del cual o a partir del cual poder empezar a gestar soluciones nuevas. Yo no soy un especialista en la materia, no le voy a engañar, pero sí se han aquí aportado y algunas, la creación de zonas de residentes, con nota o sin nota, es una posibilidad también a plantearse. O sea, yo creo que hay que empezar a crear, al final es hacer un estudio, que es lo que yo entiendo aquí, para entre todos empezar a buscar soluciones a una necesidad que existe, a un problema que existe, pero al que ahora ya no podemos dar la misma solución que hemos venido dando en los últimos años. Eskerrik asko. Isteko txanda, Ernesto. Sí, bueno, primero agradecer que se va a aprobar por unanimidad, ¿no? Porque al final esas son las cosas que quedan y que hay que analizar. Segundo, yo creo que es muy obvio, en la parte primera habla de plazas disponibles en superficie. La propia moción, claramente, y en todo momento es a lo que me he referido. Pero tercero, de fracaso nada. ¿Usted sabe que el parking de Larracho se vendió el 100%? ¿Que el parking del Centro Cívico de Alza está vendido el 100%? ¿Que se hizo un aparcamiento en superficie delante del ambulatorio de Alza y está ocupado al 100%? ¿Usted sabe que cuando había problemas de aparcamiento en la OTA, este concejal que le está hablando, en Eguía, perdón, extendimos la OTA hasta Tejería después de un estudio económico y que ha funcionado perfectamente? ¿Usted sabe que en el barrio de Amara extendimos toda la OTA después de un estudio que ha funcionado también lo mejor posible y que ha dado solución en parte a los vecinos de Amara? ¿Usted sabe que en las enmiendas del Grupo Socialista, que usted rechazó, proponíamos que en las zonas de Río Deva y demás en Eguía contemplaran zonas exclusivas de residentes y no las quiso incorporar en la normativa OTA? Porque este es un tema, sí. Esas propuestas las hemos hecho y las hemos defendido. Y otra cosa le diré, mire, estoy aburrido de que usted haga mención siempre al informe del carril bus y que usted siempre ataca a la hostelería. Pues yo hoy me voy a solidarizar con el presidente de los hosteleros de Guipúzcoa, que por desgracia ayer mismo sufrió un acoso personal al salir de su negocio por un tema que no debería estar en la vida política ni en la vida social de amenazas y de extorsiones. Y tercero le diré, la hostelería no solo es alcohol. Estoy aburrido de que usted hable de hostelería ligado solo al alcohol y al ocio nocturno. Hostelería son los pinchos, es la gastronomía, de lo que viven todos ustedes, de los que pagan los impuestos y que nos hacen ser la capital de las 3 estrellas Michelin y hace que mucha gente venga aquí y que venga al turismo y genera empleo, probablemente una de las que más genera empleo. Y tener un miembro del gobierno municipal de Bildu que esté todo el día criticando la hostelería, criticando el ocio y despreciándolo
eso demuestra su escaso interés en esta ciudad y en defender las propuestas. Bueno, gaizki ulertun bat ustete ondala, baina, bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartua, 13. mozio. PP taldeak aurkeztua. Onartzen da beraz, Ziriko auzo batzuetako kaleetan aparkaleku falta izatearen gaineko mozioa. Goazen orain, hurrengo puntuarekin, PP taldeak aurkeztuko duen ELA sindikatuak kioskoa hartuta edukitzeari buruzko mozioa. Alkate jauna, mila esker hitza emateagatik. Alkateak onartu du gure hiriko erdialdea legerik gabeko gune bihurtzea. Bestela esateko, erdialdean dena dago onartuta. Izan ere, baldin eta udal gobernuak bat egiten badu. Erdialdean protesta egiten duten hiritarrekin, hau da, hiritar hoien helburuekin bat egingo badu, udal gobernuak berak onartzen du, ordenantzak ez betetzea. Horren arira, adibidez, udal gobernuak onartzen du hiritar batzuk bulebarreko kioskoa okupatzea eta bertan hiritar horiek bere aldarrikapenak egitea. Baina alkate jauna, hiria ez da zurea, baizik eta hiria donostiar guztiona da. Beraz, ezin dugu bizitarien begibistan utzi irudi penagarri hau, eta irudi penagarria hori ematen dugu. Beti ere zure baimenarekin, alkate jauna. Y esto no tiene nada que ver con la legítima demanda del convenio por parte de los trabajadores y las trabajadoras de residencias, que hoy también nos acompañan en este pleno, que pueden defender absolutamente todos sus derechos laborales, pero que lo tienen que hacer con un permiso, como cualquier permiso que se otorga por parte del Ayuntamiento para realizar cualquier acción en este lugar. Y la concejala responsable nos dijo que no tenían ningún permiso. Por lo tanto, lo que no puede ser es que esta ciudad esté permanentemente con acciones y actividades a las que ustedes no dan ni siquiera permiso porque la gente no lo pide, porque saben que con ustedes no pasa nada, que hay barra libre. Y esto es lo que no puede ser, señor alcalde. Que usted deje que haya todo tipo de actividades en la ciudad sin permiso, que no mande a la Guardia Municipal, que la Guardia Municipal haga informes y que ustedes no abran expedientes para realizar las sanciones necesarias al punto siguiente del que luego hablaremos, y esto es lo que no puede ser en esta ciudad. La gente tiene perfecto derecho a reivindicar sus derechos laborales y hacen además muy bien, lo pueden reivindicar donde quieran, pero lo tienen que hacer con permiso y ustedes no les dan permiso, y lo que no puede ser es la imagen que estamos ofreciendo en esta ciudad donde parece que todo vale o donde cualquiera puede venir a reivindicar todo lo que estime oportuno en el kiosco del Boulevard. Por lo tanto, lo que les pedimos es que en aquellos momentos en los que no haya permisos para realizar acciones en la ciudad, ustedes actúen, porque no solamente lo dicen las ordenanzas, lo dicen las normas, sino que ustedes tienen la obligación de hacer cumplir esas ordenanzas y esas normas, y no lo hacen. Nora. A ver, Mercedes. Nora. Bueno, veo que no tenéis ninguna sensibilidad ni respeto ni hacia las protestas ni hacia la libertad de expresión de los ciudadanos. A ver, Mercedes, utzi hitz egiten. Bueno, hay que decir que sois coherentes porque actuáis de la misma forma, sean unos u otros. Porque es curioso, como el PSOE y el PNV alzaban la voz cuando algunos hacían una ocupación y ahora no dicen nada. Tenían permiso de la Consejería de Interior del Gobierno vasco para llevar a cabo una concentración permanente, pero ese no es el problema, es que no os gusta la protesta. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el cuidado de los mayores, hacen un trabajo espléndido y los estáis llevando a la más absoluta precariedad mediante decretos, estáis llevando a la sociedad a la miseria y además queréis acallar sus protestas mandando a la policía. Yo os pediría que pudiéramos votar esta moción por puntos, porque es inaceptable decir que se impida la ocupación por parte del sindicato del kiosco del Boulevard, ordenando a la Guardia Municipal la apertura de diligencias. Eso es inaceptable.
Parece ser que no habéis hecho suficiente, eliminando los derechos laborales y además no queréis que la gente proteste. Es un derecho. Es decir... Mesedez, Xilik. Mesedez. Y quiero dejar claro que en esta ciudad nosotros aseguraremos que haya libertad de expresión esta vez y todas las demás veces. Eta amaitzeko argi utzi nahi dut hiri hontan guk bermatu egingo dugula adierazpen askatasuna egon dadila oraingoan eta hurrengoetan. Eskerrik asko. A ver, alderdi sozialista. Ernesto. Vamos a ver, señora Galpasoro. El Grupo Socialista es coherente y defiende siempre sus posiciones. Lo que no es muy coherente es Bildu cuando vienen los trabajadores del Ayuntamiento de Ela y pone 15 guardias municipales. Y ahora vienen los trabajadores de Ela, de las residencias, que me merecen el mismo respeto y aquí no hace falta guardias municipales porque en esto sí están de acuerdo ustedes. Es decir, cuando el Gobierno Bildu ataca a Ela, pone 15 guardias municipales. Cuando al Gobierno Bildu no le importa, entonces no pone guardias municipales. Eso es lo que es ser incoherente y es lo que ustedes hicieron aquí. Nosotros creemos que es legítimo, y además tienen todos los permisos, para que la reivindique en el conflicto, en este caso, de residencias, lo que le parezca oportuno en el bulevar, en la vía pública, en el Alder o hoy en el salón de plenos. Solo faltaba. Y es más, en algunas cosas podemos hasta coincidir y defenderles. No tenemos ningún problema. Porque están... Porque nosotros creemos que la gente y los ciudadanos tienen que poderse expresar con libertad de expresión y con respeto a las ordenanzas municipales que todos tenemos que respetar, absolutamente todos, sean de los míos, esté de acuerdo yo o no esté de acuerdo, porque, claro, el problema está que lo que no se puede es hacer una ordenanza municipal para lo que a mí me gusta y para lo que a mí no me gusta. Por ejemplo, si vinieran los señores de Fuerza Nueva, que ya no sé si existen, a los cuales, o Intereconomía, me da igual, que me parece despreciable Intereconomía. Bueno. A ver, Mesedez, es moztu, utzi bukatzen. Hombre, yo creo que le estoy diciendo que me parece bien que estén ustedes en el bulevar y encima me interrumpen. Demuestra poco talante democrático esta actitud. La libertad de expresiones debería ser para todos. A ver, Mesedez y Xilik, es que bestela esteu aurratuko. La libertad de expresión se basa en el respeto y en escuchar a los demás. Y al final, cuando alguien quiere defender algo, es bueno que respete incluso al que le está defendiendo. Pero... claro, si vienen unos que no le gustan lo que dice, que es que entonces no pueden estar, no tienen permisos, no tiene sentido las cosas. Ahora bien, los trabajadores ahora, en este caso de las residencias, en torno del sindicato ELA, están en el bulevar porque así lo consideran, pues siempre y cuando respeten las ordenanzas municipales, este grupo va a estar de acuerdo. Y, por tanto, no vamos a apoyar la moción del PP del punto primero. No lo vamos a apoyar. No sé de dónde usted, Nora Galpasoro, ha sacado unas conclusiones aventuradas de algo que no nos ha escuchado, y curiosamente se prejuzga a los demás sin escuchar. Y eso tampoco parece muy razonable. Por lo tanto, tranquilidad, respetemos las ordenanzas todos y hagamos de esta ciudad un espacio de convivencia, donde todo el mundo pueda expresarse con tranquilidad y no donde solo se puede expresar a aquellos que a Bildu le parezca bien. Eskerrik asko, alderdi jeltzalea, Eneko. Bai, eskerrik asko. Bueno, nik badakit alderdi popularrak ez ditu eda bildu nahi izan bi mozioak auta hurrengoa, baina nik hitza orain gontan hartuko de bakarrik, bietan izango dugun posizioa finkatzeko uste detedako gaia oso lotuta dago eda. Da, zoritxarrez ikusten dut, oso terreno arriskutsu batetan sartzen ari gera da, eta da aldarrikapenak eta aldarrikapenak egiteko moduak nastea. Eta barkatu Nora, baina ni bat nator Ernesto esaten duen horrekin, zeren bide horrek oso eszenario arriskutsuetara garamatza. Nasten badin baditugu aldarrikapenak, eta horiek izan ditzazketen zilegitasun mailak, eta gero aldarrikapen horiek egiterakoan erabiltzen diren moduak. Eta moduak, edo moduaz hitz egiten dagoenean, badanak gaude lotuta arau berdinetara. Edo egon beharko ginateke. Zeren, karo, eszepzioa jartzen badin baditugu, norberari iruditzen zaionaren arabera, arau horiek betetzeko orduan, gertatzen diran gauzak, eta ez nijoa iraganaz hitz egitea, baina nik uste adibideak gurritzen zaizkigu da desente. Eta nik alkateari planteatu izan diot bozeramaile batzordeetan, bai gai honekin da bai aurrekoarekin ere, gure kezka, ikusten dugu dako bulebarreko espazio horretan arazo badaukagu da.
Arazo bat daukagu da, ordenantzak ez direlako betetzen ari, eta ez nijoa inorri esatea, orain hau da edo bestea da, ez, orokorrean, eta jarri dugu mai gainean, eta esan dugu gainera, uste dut, etzeate da ondo egiten ari, nik ez dut eskatuko desalojatzea poliziarekin badakit, gauzak neurtu egin behar dira da, eta proportzionaltasuna ere, da, printzipio bat erabili behar izaten dena, baina behintzat jabetu zaitezte, arazo bat daukagu da, espazio publiko horrekin, eta ez hiria kanpora ematen duen irudiagatik. Baizik eta espazio publiko bat, hiritarren eskutik galtzen ari dadako, edo eskuetatik kanpo gelditzen ari dadako. Bai, da, guztiona dan espazio publiko bat, bihurtzen ari dadako, norberari okurritzen zaion reivindikazioaren espazio. Eta hori ez da posible. Eta hori dana, zuzendu eta arautu behar dezutena, zuek zeate, eta etzeate ondo egiten ari. Eta hori bai eskatu behar dizueta da. Ez dizuet esango, nola egin behar dezuten. Zuek jakingo dezute, zein dan hartu beharreko neurria eta zein dan proportzionaltasun hori. Baina, uste dut, desenteko bidea daukezute da hor egiteko. Eta bintzat jabetu zaitezte, arazo bat daukagula. Espazio horrekin, badirudi berdintza dizu da. Baina berriro diote, kontuz, nahastearekin aldarrikapenen edukinak eta aldarrikipanak egiteko moduak. Kontuz. Orduan, honen aurrean bai peperi eskatuko diogu da puntuz puntuka boskatzea, 13. mozio hau, eta aurreratzen dut, noski ordenantzen betetzeari bai esko emango diogu da. Eskerrik asko. Izteko txanda, Ramón. Mis señores del Gobierno, esto no es un debate sobre los derechos laborales de estas personas. Conozco, desgraciadamente, personalmente, por una situación muy cercana, el gran trabajo que hacen estas personas y tienen todo el derecho para defender en esta ciudad sus derechos laborales, todo el derecho, donde quieran, pero siempre que sea bajo unos parámetros y con unos permisos. Y esta ciudad tiene unas ordenanzas y ustedes están obligados a cumplirla. Y lo que no puede ser es que esto sea la ciudad sin ley. Porque ahora el bulevar lo puede ocupar el que le dé la gana y el día que terminen estos señores vendrán otros y lo ocuparán, porque ustedes les permiten. Y no estamos hablando de ELA, estamos hablando de la situación del bulevar, que primero pasó con el Askegunne y ahora ha pasado con ELA, pero no es por el hecho de que esté ELA, que como digo, lo pueden hacer en la calle, en este salón de plenos, pueden venir aquí a reivindicar lo que quieran, pueden bajar el derrieder, pueden pedir los permisos, pero es que tampoco es verdad, y usted no está diciendo la verdad, no tienen permiso del Gobierno vasco. No está diciendo la verdad, no es un permiso, es una comunicación, si me permiten, lo explico, es una comunicación que el sindicato ELA ha hecho al Gobierno vasco para durante 2 meses estar en el espacio del bulevar. Una comunicación que han hecho. Y esa comunicación no ha sido permitida por el Gobierno vasco. El Gobierno vasco no ha emitido ningún permiso para que estas personas puedan estar allí. Y la ocupación del kiosco del bulevar y la ocupación del local, que es municipal y para el que ustedes les dejan la llave todos los días, es un espacio municipal. Y las ordenanzas están para cumplirlas. Y usted, señor alcalde, no está cumpliendo las ordenanzas en esta ciudad. Y se lo dijimos la vez pasada y lo decimos esta. Y lo mismo que dijimos, y nosotros sí somos coherentes con todo esto, no lo decimos ni por unos ni por otros, decimos porque esta ciudad hay que cumplir las ordenanzas. Y lo denunciamos con esto, o con una verbena que ocurre, o con una ocupación de cualquier espacio de la ciudad que no está permitido. Y en esto se equivocan cuando nosotros aquí estamos diciendo, no estamos diciendo que mandemos a la Guardia Municipal a levantar a estos señores de allí, en absoluto. Estos señores están allí, lo que estamos diciendo es que se abran diligencias porque como no se están cumpliendo las ordenanzas municipales, que se puedan respetar. Y ustedes están obligados a hacerlo. Y no lo hacen. Señor alcalde, esto no es la ciudad que a usted le da la gana. Es una ciudad de ley y orden. Vale, puntoka buskatu daiteke, Ramon? Puntoka buskatu daiteke? Bai. Bozkatuko dugu aurrena lehenengo puntoa, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, eta bigarren puntoa, aldeko bozkak. Ez dut jaso PNV-ren bozketa. Barkatu, ezezkoa ulertu dut, baina, bueno, bale. Bueno, eta bigarren puntoa, aldeko bozkak, onartu beritzen da. 14. mozioa. Apirilean bulebarra okupatu izanaren gainean udaltzaingo eginiko txosten eta aktak emateari ukoaren gaineko mozioa PP taldeak aurkeztua. Moción número 14 del Grupo Popular en relación con ocupación del bulevar
de abril. Vale, Alderdi Popularra. Ramón. Pues continuando con el mismo espacio y con la coherencia que antes estábamos diciendo que tenemos, en este caso todavía es mucho más grave del caso anterior. Porque en el caso anterior ni siquiera había petición, en el caso que estábamos hablando de ELA, ni siquiera hay peticiones. Pero es que en el caso de las Askegunea había peticiones. Se estaban incumpliendo todo tipo de ordenanzas. Se denunció. Pero lo que sabemos es que la Guardia Municipal hizo informes. Y ustedes, señor alcalde, que es el máximo responsable de la Guardia Municipal, ni nos ha entregado los informes, ni ha abierto ningún tipo de expediente por lo que ya ocurrió. Se incumplieron todo tipo de ordenanzas. No han puesto ninguna sanción. Le hemos pedido un debate en la Junta de Portavoces para que nos explique toda esta cuestión. No lo ha querido hacer. Le hemos pedido los informes. No nos los ha entregado. No puede ser que no solamente se esté incumpliendo todo esto, sino que encima la Guardia Municipal, que hace su trabajo, que es el de ir allí, presentarse, levantar un acta, hacer un informe, enviarlo al Gobierno Municipal y que el Gobierno Municipal no haga nada. Es que es algo alucinante. Al alcalde le ponen delante unos informes, 7, donde les dicen, señores, se han incumplido todas estas ordenanzas, se han incumplido todos estos permisos. Estos señores no tienen, habría que revocar el permiso porque estos señores no pueden continuar estando allí porque no están cumpliendo con el permiso que tenían. Y ustedes no han hecho nada. Y encima, este grupo lo ha denunciado, les ha pedido a ustedes los informes y ni siquiera usted nos los ha entregado. Se comprometió a hacer una junta de portavoces para hablar de esta cuestión y entregarnos los informes y no lo ha hecho. Le volvemos a reiterar, no podemos permitir la lamentable imagen que tiene el Boulevard, que ustedes la están permitiendo y que así, cuando se vayan estos señores, vendrán otros. Y no puede ser, porque sí que es cierto lo que se les decía antes, que esta reivindicación a ustedes les mola. Ahora, si vienen unos señores que hacen lo mismo y piden para 2 meses, por ejemplo, para denunciar cosas que hace Bildu, pues rapidito mandarían levantar un informe, abrir un expediente, incluso sancionar o cobrarles la ocupación, como hacen algunos. Pero claro, como esto les mola y lo otro también, si dentro de un mes vienen unas personas, como les decía antes, y no tienen por qué ser a un extremo, pero algo que a ustedes no les guste, ¿qué van a hacer? ¿Les van a dar las llaves del local municipal para que hagan todas sus reivindicaciones? ¿Para que se metan con el gobierno municipal porque no les gusta cómo gobiernan esta ciudad? ¿Les van a dejar? Eso no es libertad de expresión. Aquí hay unas ordenanzas y hay que cumplirlas. Y sobre todo, si la Guardia Municipal hace unas actas y levanta unos informes, ustedes están obligados a abrir expedientes y a sancionar. Y no lo han hecho. Nekane. Bakarrik esan, pleno honetara PPk ekarri duen mozioa, gai honekin aurkeztutako beste moziok bezala, agerikoa dena baino gehiago esan nahi dula. Y es que el PP tiene la costumbre de presentar mociones referentes a Askegunea y esas mociones nunca suelen ser lo que parecen ser. Es decir, el PP busca una excusa para poner encima de la mesa el tema de siempre. Trata así de justificar o esconder o al menos desviar la atención del problema principal. El problema del cual ellos son responsables. La imposibilidad de que las personas puedan ejercer la política en libertad. Hemos llegado a tal situación que 8 jóvenes de esta ciudad han tenido que ir a prisión por hacer política, solo por eso. Estos hechos son tan denunciables que el Partido Popular prefiere desviar la atención y hacernos creer que el problema es otro. Pero explíquenle ustedes eso a la sociedad vasca. Vaya y díganle por qué se encarcelan jóvenes en un país solo por hacer política. Hecha esta obligada aclaración, paso a responder lo que sí se plantea en la moción. En este ayuntamiento, como en todos, existen procedimientos y unos cauces en el que cómo se deben de pedir las cosas. Es tan sencillo como cumplirlos. El grupo del PNV así lo ha hecho
y ha recibido la información solicitada como es normal y habitual. Ellos lo pueden confirmar si ha sido así o no. Han pedido la misma información que ustedes y la tienen. Soliciten ustedes las cosas de manera correcta y se les darán, pero no nos pidan que nos saltemos los procedimientos. Respecto a la queja presentada, aclarar que sigue el procedimiento. Beraz, gure bozka ezezkoa izango da. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, jeltzaleak, izteko txat. Mire, señora Burutarán, lo que no le va a permitir ningún concejal de este grupo es que nos hable de la política en libertad. Cuando a nosotros nos han asesinado a compañeros y amigos y ustedes no lo han condenado todavía, no le voy a permitir que nos diga que nosotros impedimos la política en libertad, cuando por hacer política nosotros nos han asesinado a compañeros. No se lo vamos a permitir. Ni que nos abren, como decía ahora la señora Galparsoro, de la libertad de expresión. No se lo vamos a permitir. Por ahí no vaya. Lo que les decimos a ustedes es que tienen que cumplir las ordenanzas municipales. Y usted, como responsable de la Guardia Municipal y máximo responsable del alcalde, lo que tienen que hacer es cumplir con su deber, con su obligación. Si la Guardia Municipal hace un informe, ustedes lo que tienen que hacer es abrir un expediente. Y no lo han hecho. Y hoy estamos para hablar de eso. No estamos para hablar de las Askegunea. Estamos para hablar de eso. De cómo ustedes gestionan y gobiernan esta ciudad. De cómo hacen lo que les da la gana. De cómo se saltan todas las ordenanzas. De eso estamos hablando hoy aquí. Y no dice la verdad cuando habla de la queja que presentamos en la Guardia Municipal. Porque en la queja que presentamos en la Guardia Municipal solicitábamos todos los informes. Como grupo político municipal. Por lo tanto, ustedes están obligados a entregarnos esa información y el alcalde se comprometió en la Junta de Portavoces a entregarnos a todos los grupos esa información y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Ni llevó a la Junta de Portavoces el debate que nos había dicho que iba a hacer sobre la cuestión. Ustedes se saltan todas las leyes que les da la gana. Ahora bien, cuando quieren utilizar la ley para lo que ustedes quieren, ahí sí la utilizan. Las ordenanzas no. Bueno, solo las que me gustan. Eso no funciona así. Las ordenanzas están todas para cumplirlas. Y si no les gustan, las cambian. ¿Sabe? Y usted, como máxima responsable de la Guardia Municipal, lo que tiene que hacer es dar las órdenes de que las ordenanzas se cumplan. Y no lo hace. Ni usted ni el alcalde. Bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. Puntoka indaiteke. Bai. Sí, no, aquí cada uno está retratando de cada una de las cuestiones, pero yo, si se quiere votar por puntos, que se vote. Vale, lehenengo puntua, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu balitzen da. Bigarren puntua, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen. Explikazioak, Ernesto. Sí, vamos a ver si nos centramos en el debate porque al final uno se pierde. Me parece increíble que no se quieran entregar informes cuando dio el alcalde la palabra en una junta de portavoces diciendo que los iba a entregar. Claro, si somos tan vascos y somos tan honorables, cuando el alcalde en una junta de portavoces nos dice que nos va a dar los informes, nosotros le hemos creído y no los hemos pedido por registro. A nosotros no se nos ha entregado. No, nosotros lo pedimos en una junta, lo pidió el señor Gómez en una junta de portavoces y se nos dijo que se iba a entregar y no se nos ha entregado. Por lo tanto, la palabra del alcalde no vale. Y esto nos lleva a que a partir de ahora pues lo pediremos todo por registro y no nos fiaremos de su palabra. Porque después de la intervención de hoy de la señora Burutarán hemos visto que esa palabra no vale. Y eso nos parece gravísimo. Lo segundo, no sabemos, como no tenemos los informes, no sabemos si ha motivo o no a expedientes. Y por tanto, cuando tengamos los informes, que los vamos a pedir por registro, que parece que es la única forma de que los podamos tener, veremos si hay que traer una moción a pleno para pedir las sanciones correspondientes. Y termino. Mire, señora Burutarán y señor Izaguirre, ustedes de esto quieren hacer, como de todo, política terrorista o antiterrorista, de la violencia. Todo lo llevan a la política de la violencia. Y lo han llevado hoy en el Pleno. Y aquí no es un tema de política de violencia o no. Yo entiendo que esa etapa se ha terminado. Y es una etapa de construir la convivencia. Y la convivencia se construye con el respeto a las normas. Y si la ordenanza no les gusta,
cámbienla, cambien la ordenanza, pero lo que no pueden estar permanentemente es violando la ordenanza para hacer lo que a ustedes les dé la gana. Nik mesez hitzak neurtzea bai eskatuko nukela, Ze hitzak be garantzia dute eta be arriskuare bai. Osea, hitzak neurtu ezagun danok. Eneko. Bai, eskerrik asko, nik hitzak neurtzen saiatuko naiz, baina aitortu beharra daukat, oso kezkatuta irtetzen naiz eta 2 puntu hauetan izan dugun eztabaidaz. Oso kezkatuta porque, eta bigarren kasuan izan da oraindik nabarmenagoa, hemos asistido a una relativización de las normas de convivencia en función de las reivindicaciones de las que se trate. Y eso es muy grave y eso es muy preocupante, porque eso puede emponzoñar nuestra confianza y la normalización o la normalidad en la vida política del propio ayuntamiento. Yo sí que me gustaría que una vez pasados los 2 puntos y debatidos los 2 puntos, fuéramos capaces, y en eso he visto al señor alcalde a que tome la iniciativa, de abordar esta cuestión en el seno de la Junta de Portavoces para ver qué es lo que se debe hacer o cómo debemos obrar. Yo insisto, creo que es muy negativo que se relativicen normas de convivencia en función del contenido de las reivindicaciones, porque eso nos lleva a un terreno en el que al final podemos acabar bastante mal. Eskerrik asko. 15. mozioa. Toma la palabra a continuación el Partido Socialista para presentar la moción relativa a la posibilidad de celebración de funerales civiles en casas de cultura de barrios donostiarras u otras salas municipales. Del grupo PSE en relación con celebración de funerales civiles en equipamientos municipales. Bai, Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí, bueno. Nosotros también confiamos que con esta moción y con este tema que habla de los derechos de las personas y de las diferencias entre las personas y que cada una de ellas tenga la creencia que tenga la oportunidad, en este caso, de ser despedido por sus seres queridos, pues podamos buscar esos encuentros o esos entendimientos que son imprescindibles para el futuro de esta ciudad y para el futuro de este país. La moción que presentamos tiene ese objetivo. Lo que pretende es buscar ampliar los espacios de libertad, ampliar los espacios públicos, en este caso, para que los ciudadanos donostiarras, que por las ideas que tengan o las creencias que tengan, consideren que su despedida debe ser cívica o debe ser laica, puedan aprovechar lo que son las propias instalaciones que la ciudad ya dispone. En este momento, y en algunos casos se ha producido ya en las legislaturas también anteriores, que a petición de determinadas personas los salones de actos de las casas de cultura de los barrios han sido alquilados a las personas que lo hayan pedido. Pero no hay una norma escrita, no hay un hábito, no hay un conocimiento de esos derechos. Ni siquiera las empresas, la propia empresa pública de funeraria de Zorroaga ofrece este servicio como uno más, porque no hay ese hábito, esa costumbre. Lo que pretende la moción es abrir esa posibilidad, generar, por tanto, este espacio de libertad para que se pueda despedir a los seres queridos. ¿Por qué lo planteamos? Porque realmente la red de las casas de cultura es muy buena en la ciudad. Me imagino que será fruto de la herencia de los últimos 20 años, quizás también de los últimos 35, dirán otros. Pero, sí, el señor Gurruchaga además fue concejal y hizo algunas, que no tengo ningún problema en decirlo, pero los 20 años de Don Elorza también algún mérito tienen. Y, por tanto, la ampliación de esas casas de cultura en casi todos los barrios de la ciudad, o en todos, ha hecho y permite tener esos espacios públicos. Quizás hay que regularlo, hay que ver si tiene que ser a la mañana, que igual no tiene tanta ocupación como a la tarde en los salones de actos, pero abriría la posibilidad. Y la segunda sería con la voluntad de que no se cobre el precio público establecido como si estuviéramos haciendo una obra de teatro o una obra comercial que tiene unos ingresos determinados o que puede tener unos ingresos determinados, ya que estamos haciendo un acto cívico. Y en el fondo, esto es lo mismo que se hace con las propias bodas. El Ayuntamiento de San Sebastián abre nada más y nada menos que su salón de plenos, 2 sábados al mes, 4 días en verano, uniendo los viernes a la tarde, para que los ciudadanos puedan, voluntariamente, los que así lo desean y con tiempo y registrados, hacer aquí pues, su enlace matrimonial o compartir con sus familiares y amigos un momento especial de su vida. Pues, ¿por qué no un momento especial de la despedida, que es sentimentalmente duro y difícil? No podemos poner a disposición de esas familias que tanto les gustaría o de esas personas que próximo a sus domicilios
próximo a su lugar de residencia, poder utilizar este salón de actos para que sus amistades y seres queridos puedan acompañarle, sobre todo los familiares, en esos momentos tan difíciles. Esa es la voluntad, es una iniciativa constructiva de defensa de las libertades y que no va contra nadie ni pretende ofender a nadie. Eskerrik asko, Atxi. Txaldeon. Lehenik eta behin, mozioaren atal resolituari erantzunez, gogorra adierazten dugu dal gobernu bezala, hileta zibilen aldekoak gerala. Gobernutik eta batzordean ala adierazi genuen. Hileta zibilen aldeko gea, gaur egun, guretzat ezinbestekoa delako herritarren sinesmen askatasuna errespetatzea, eta hori baino gehiago erakunde publikoetatik askatasun hori gauzatzeko bitartekoak eskaintzea. Gainera gogoratu behar da, 2010ean Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei egin zietela lurraldeko udalerriei hileta zibilak egiteko leku publiko duinak eskaintzeko eta dagoeneko Gipuzkoako udalerri askok hala egiten dute. Testuinguru honetan, Donostin, hiletak aurrera eramateko udal zerbitzua Poie soziedadea da, batzordean esan genuen bezala. Helburu eta zergati horretarako sortu zuen udalak sozietate hori. Poiok eskaintzen dituen salak edo instalakuntzak egokituta daude azken agurra modu zibilean, laikoan edo erlijio ezberdinen errituen arabera egin ahal izateko. Beraz, argi geratzeko Donostiako udalak jada eskaintzen du hileta zibilen zerbitzua. Hala ere, modu laikoan agurrak egiteko aukera hobetu eta zabaldu beharra dagoela konpartitzen dugu. Baina udalbatza honetan azaltzen dugun posizioaz gain, talde politiko guztiok osatzen dugun Poieko administrazio kontseilua da herritarren azken agurraz arduratzen den udal zerbitzua. Eta gobernuarentzat gune hori da aukera zabalpen hau landu eta gauzatzeko lekua. Batzordean argi esan genuen, guretzako kulturretxeak berez beste erabilpen bat dute. Lehentasunezko kultur erabilpenak dauzkate. Eta agian ez dira agurrak antolatzeko leku egokienak. Baina eskaintza zabaldu beharko balitz, espazio gehiagoren beharra dagoela uste delako, Poioe sozietateak koordinatuta egin behar dela pentsatzen dugu. Hori bai da, hileta eta azken agurrak antolatzeko udal zerbitzua. Hartara, gobernua hitzetatik ekintzetara pasada, eta dagoeneko Poioeko gerentearekin hitz egin dugu. Hau nola kudeatu daiteken aztertzeko. Eta gure konpromesua, beraz, administrazio kontseiluan aztertzea izango da. Amaitzeko, baiezkoa bozkatuko diogu mozioni. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. María José. Buenas noches y gracias, señor alcalde. Bueno, desde el profundo respeto por las convicciones y los deseos de las familias de las personas fallecidas, desde el respeto absoluto que tengo yo personalmente y mi grupo a que cada uno despida a sus seres queridos como quiera dentro de sus propias convicciones, tengo que decir que me parece, señor Gasco, y no le voy a decir que con profundo cariño, como llevo toda la tarde oyendo que barbaridades de unos a otros, pero se dice con cariño y tal. Yo, en lo personal, le tengo mucho cariño, pero en lo político, en este momento, sin acritud, le tengo que decir que me parece una frivolidad que ustedes, que han estado gobernando durante no sé ya ni cuántos años, no sé si son 30 o 20 o no sé qué, jamás hayan planteado esto desde la responsabilidad que tenían ustedes. Y ahora es muy bonito y muy demagógico desde la oposición plantear esto. En momentos de crisis como los que estamos viviendo, asumir desde el ayuntamiento esta competencia, que no es competencia para nada municipal, me parece una irresponsabilidad absoluta que el ayuntamiento se tenga que hacer cargo de esto cuando se puede hacer de otra manera. La gente puede despedir a sus seres queridos y hay muchas formas y no son solamente religiosas. Hay empresas que se dedican a esto y que ofrecen en Internet sus servicios. Porque además, ¿por qué vamos a hablar solo de la despedida y no de la bienvenida? Porque a otros también, Entonces esto lo vamos a convertir… Mire, tengo demasiadas personas muy cercanas fallecidas, pero si no yo… Es que esto se podía prestar al cachondeo, ahora ya. O sea, le podía decir yo a usted cada cosa, pero los fallecidos…
tengo un respeto hacia los fallecidos y no voy a entrar en el chiste fácil, pero no es competencia para nada de la Administración y menos de la municipal los funerales. La función de la Administración termina en el momento del certificado de defunción, Ya el funeral es otra cosa, no es competencia de la Administración. Y pretender que el Ayuntamiento en este momento de crisis asuma responsabilidades que no son competencias suyas, cuando tenemos, como hemos visto antes, los señales de tráfico que no se ven por los árboles, la isla que parece el Amazonas, que no hay quien vaya de árboles, cuando no tenemos dinero, porque estamos en época de crisis para otras cosas, pretender, y que el Gobierno de Bildu, además, porque claro, es mal, decir que no quieren les parece malo, pero es que son unos inconscientes. O sea, ustedes son unos inconscientes. Decir que ahora, pues yo además es una sociedad anónima que habrá que ver si es competencia suya, que compita en el mercado con las empresas privadas, pero desde el Ayuntamiento, sí, somos nosotros, pero ¿hasta qué punto nos vamos a hacer cargo de algo que va a ser deficitario seguro? Porque en el momento que lo coge el Ayuntamiento es deficitario, mientras que en una empresa privada es un negocio. Vamos a ser un poco responsables. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Y por qué va a ser los funerales y no, como he dicho, las bienvenidas? Y dentro de poco estaremos hablando de las comuniones civiles. Y a mí me gustaría muchísimo, este salón me parece la bomba, en Nochebuena yo tengo mucha familia y creo que nos lo podíamos pasar aquí perfectamente. También, ¿por qué no puedo alquilarlo para pasar la Nochebuena? ¿Por qué? ¿Dónde empieza el límite y dónde termina? Además, las casas de cultura en este momento ofrecen la posibilidad de poderse alquilarla, que se alquile, que la alquile un particular, uno da un meeting, otro da una conferencia, otro recibe a los amigos del ser querido que ha fallecido, lo celebran llorando, habrá quien lo celebre divirtiendo porque también se mueren cabrones, cada uno lo puede defender como quiera, lo puede celebrar. Pero me parece de una irresponsabilidad supina. Y decir que es como las bodas, ya, señor Gasco, en las bodas los concejales participamos, tenemos un papel, damos fe de ese matrimonio, pero en un funeral no. María José, En un funeral no es competencia, ni en un funeral, ni en un bautizo, ni en la comunión. Podemos hacer puestas de largo, no sé, podemos hacer de todo, porque unos sí y otros no. Cada uno tiene sus creencias y que lo celebre como quiere, lo que quiera y como quiera. Y le digo que, mire, me produce demasiado respeto los fallecidos. Estamos hablando de una cosa seria, es una cosa dolorosa normalmente, pero no se puede hacer una frivolidad. Y el que en otros ayuntamientos esté, me va usted a decir que, como me dice en la exposición, que en Vitoria lo hacen, ¿y qué? También tengo compañeros de partido yo que han robado a manos llenas y me va usted a aconsejar que robe también. No, pues no me ponga como ejemplo que Vitoria lo hace, por ejemplo, que es lo que estoy segura. Como no me van a dejar contestarle después a la réplica, pues no voy a poder, me adelanto, me lo iba a decir, pues ya se lo digo, me da igual que lo hagan en Vitoria. Cosa que aprobaron además ustedes, fue cuando gobernaba el PSOE, y es difícil cuando te apruebas una cosa de estas luego quitarla, pero es una irresponsabilidad. Vale. Itziber. Pues a nosotros nos parece que se trata de un tema serio y de responsabilidad nada, señora Usandizaga. A ver, despedir a las personas que han fallecido es algo inherente al ser humano. Hay quien considera que ya hace 400.000 años en Atapuerca existía cierta sensibilidad. Sí. Es decir, antes de que el ser humano se emparejara por medio de ritos, existían los ritos funerarios, que han ido cambiando y han sido siempre una manifestación cultural muy importante en todas las culturas y en todas las sociedades. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que la Iglesia, que tiene una infraestructura muy buena para el caso, pues se encargara de hacerlo, porque es que además hubo una época en la que todos por decretos teníamos que estar bautizados, además en una determinada confesión. Hoy en día no es así. Y, por ejemplo, señora Usandizaga, yo no sé si uno de mis hijos falleciera, como ninguno de los tres está bautizado por la Iglesia ni por ninguna otra fe, pues si yo podría disponer de algo cercano a donde vivo para darle la despedida que yo quisiera darle. No lo sé. Tenemos la suerte de hasta hace poco, porque ahora el actual obispo es de otro tipo, de no tener ningún problema y tener una iglesia, la guipuzcoana, bastante abierta, sí, se mueren de todas las confesiones, pero estamos hablando de abrir la posibilidad de hacer
una ceremonia, de adaptarnos a los tiempos, de utilizar una infraestructura municipal que no sé de dónde se ha sacado usted que tiene que ser gratis. Hasta donde yo sé, cuando se utiliza un aula o una sala en una casa de cultura, se paga. Se paga. Incluso se podría hablar de poner tarifas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he escuchado lo que he escuchado y he escuchado un montón de argumentos y una mezcolanza de argumentos que yo, que le tengo mucho respeto, me parece que a mí, desde luego, me ha resultado muy difícil seguirle el hilo argumental. Me parece completamente lógico. Es un tema que se ha planteado en nuestro grupo, desde luego, en más de una ocasión, en anteriores legislaturas, y que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquel que quiera despedir a su ser querido, aquella persona a la que quiere y seguirá queriendo, ¿a quién? Bueno, ¿por qué no lo va a hacer sin tener que irse hasta la punta de Polló o hasta no sé dónde? Porque verdaderamente las opciones que hay hoy en día no son las adecuadas. ¿Y por qué no se va a hacer? ¿Qué ridículo, qué despropósito ven ustedes en ese? Bueno, están en su derecho de que no les guste, me parece bien, pero de ahí a utilizar ciertos argumentos, francamente, hoy pues no he entendido. Guk aldeko boto emango diogu. Iruditzen zaigu guztiz logikoa, egia da lehenago ere egin zitekela, egia da beste batzuk aritu zeatela gobernatzen, baina, bueno, gauza asko ere egiten direnean, eta planteatzen direnean. Gazteleraz esaten da que nunca es tarde si la dicha es buena, y ya está todo dicho. Eskerrik asko, isteko txanda. Mire, señora San Román, le voy a agradecer su sensibilidad, cuando menos. Porque yo creo que es un tema de sensibilidad. Y señora Osandizaga ha estado muy desafortunada. Muy desafortunada. Muy desafortunada. Y le voy a decir por qué ha estado muy desafortunada. Lo hizo con el matrimonio gay, que me tocó en este pleno defenderlo, y ya lo hizo con el matrimonio gay, que por cierto ayer el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que el matrimonio puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Pero también les pareció mal. Les parece mal todos los temas de moral y siempre utiliza argumentos descalificantes hacia los demás. ¿Y sabe de qué me alegro de su intervención? Que los ciudadanos de San Sebastián verán que PP y PSOE no son lo mismo. Con su intervención se ve claramente que PP y PSOE no son lo mismo, porque es imposible que alguien que defienda la libertad y los derechos de los demás diga las barbaridades que ha dicho usted hoy. Usted ha hecho una descalificación absoluta al que piensa diferente. Y es más, votando en contra e impidiendo que haya espacios públicos que no suponen ningún gasto en época de crisis. Al revés, en Vitoria hay una tasa y se paga. Pueden suponer hasta ingresos y una mejor utilización y optimización de los recursos públicos, que es otro argumento que utiliza usted falso y mentiroso. Con la intervención que ha tenido usted hoy aquí, es realmente terrible, terrible de verdad, pensar que algunas personas con responsabilidad política, como ha tenido usted desde hace más de 20 y tantos años, siga creyendo que hay que prohibir al que piensa diferente. Porque usted lo que ha planteado al no abrir esta posibilidad es cercionar, limitar derechos, prohibir al que no piensa como yo. Sí, no posibilita, no permite, no prohibía el matrimonio gay, pero no lo apoyaba, no apoya el aborto, pero bueno, la legalización del aborto también le parece mal. Todo usted, hasta el divorcio, es que cada vez que viene un tema de moral, usted adopta la postura siempre de la prohibición. Y se lo digo sinceramente, ha sido muy desafortunada y muy hiriente. Muy hiriente. Y desde luego me alegro, señor Osandizaga, de estar en otra formación política diferente a la suya y de no pensar como usted. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, onartuta gelitzen da, 16. Onartzen da beraz, PSE taldeak aurkeztu duen udalaren ekipamenduetan hileta zibilak egiteari buruzko mozioa. Retoma la palabra el Grupo Socialista para presentar en esta ocasión una moción acerca del proyecto de comedor social en la parte vieja. En relación con local perteneciente a Zorroaga en la calle Pescadería, la parte vieja. Alderdi sozialista, zene definitzen du? Zuena da, Marabi. Marabi. Arratsaldean, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, con esta moción queremos que se entienda bien, sobre todo queremos que se entienda bien porque ya en la comisión tuvimos una respuesta que no obedecía realmente a lo que planteaba en su momento la interpelación. En primer lugar, quiero dejar
claro, meridiano, que este grupo, el Grupo Socialista, está a favor de cualquier actividad. En este caso no la voy a definir como comedor social porque no está definida por nadie, aunque todo haya podido ser origen de un malentendido, pero de cualquier actividad de servicio social, sea en el barrio que sea. Y sobre lo que va la moción a raíz pues de ese, no sé, o una noticia mal publicada o distorsionada o confundida, de lo que va, le digo, señora Albizu, que me imagino que me contestará usted, para ya prevenirle, para que no me conteste las bondades, ni las bondades que tendría este servicio, esta actividad, ni cómo ha sido, o sea, qué entidades, lo de Zorroaga, Gureak, porque todo eso ya nos lo sabemos. Y donde pongo el acento y el porqué de todo esto es porque, paradójicamente, ustedes, y que lo hemos repetido, pues no sé, ahí estarán todas los diarios de sesiones, ¿no? La de veces que hemos tenido que sacar a relucir que ustedes, los adalides de la participación, cuántas veces, cuántas ocasiones, en cuántos casos concretos, resulta que tenemos que venir aquí con una iniciativa, con una moción, cuyo origen está en una ausencia de participación, en el no haber contado con las personas, aunque sea una acción para determinadas personas. Porque además el tema de la participación, que fue pues, el buque insignia y todo ese primer año, con lo que todos sabemos, ¿no? Con todas esas rondas de los barrios y en todas las zonas, y parece como que se ha quedado ahí. Y además, le digo, la participación no es solamente información, es que incluso la participación es más, pero es que en este caso no es que no ha habido participación, es que no ha habido información. Segundo concepto, segunda cuestión, por la que también hemos venido muchas veces aquí, ¿no? Porque, en fin, ya no pedimos que habría que... No sé si todos tenemos el mismo concepto de lo que es la participación, porque ni siquiera la participación es que me avalen lo mío, informo y que me lo avalen, no, es más, pero como mínimo la información. Entonces, en este sentido, en este tema ha habido dos momentos diferentes referidos al tema de la información. Por uno, el primero y de donde surge la inquietud de los vecinos y vecinas de la parte vieja, pues por, no quiero calificarlo, no sé, pues un malentendido o una mala información. Yo ya no quiero valorarlo porque el origen puede haber sido diverso. En cualquier caso, desde luego, responsabilidad o del Gobierno o al menos de su delegación, porque hemos visto noticias en prensa donde salen algunos nombres, salen algunos representantes o bien de Zorroaga o bien del Departamento de Bienestar Social. Desde luego el suyo no sale para nada, Es como una habilidad de decir, bueno, pues para poder que, no sé, a lo mejor echar la culpa a otros, ¿no? Eso por una parte, pero en cualquier caso se ha empezado a hacer una acción, una actividad, una iniciativa que podía haberse previsto que afectaba al entorno y no se ha hecho nada. Pero es que además veníamos de un órgano de representación, como es el órgano de representación en la Fundación de Zorroaga, que no hace tanto tiempo que lo habíamos tenido, donde había diferentes puntos en el orden del día, había puntos incluso pues, sobre algunos locales o pisos o parte del patrimonio de Zorroaga con algún proyecto, aunque sea in mente, aunque fuera esbozado, pero es que este ni apareció. Le digo dos ámbitos donde han adolecido, ya no de participación, sino de información. Con lo cual, traemos esta moción para que, en este caso que nos ocupa, y diciéndole que nos parece una buena iniciativa que se atiendan las necesidades de una población desfavorecida, pero que se haga con la información y con el consenso del entorno, como pueden ser vecinos, vecinas, comerciantes, etcétera. Es que ricasco. Sí, John. Wow. A ver. Este gobierno municipal no hizo hace unas semanas ningún tipo de aclaración, o sea, no anunciamos absolutamente nada sobre la calle Escadería. No hemos hecho ningún tipo de anuncio, ni en los medios de comunicación ni en la comisión. Lo que dijimos, y lo repetimos aquí, estamos estudiando junto a otros colectivos la puesta en marcha de puntos de recogida de alimentos para atender las necesidades básicas de muchas familias donostiarras, que peor lo están pasando con la crisis.
Y francamente, no me esperaba esta moción por parte vuestra, sinceramente. Me sorprende mucho. Y me está encima liando que no es un tema de participación. No. Aquí el problema de fondo es que con la crisis hay gente que lo está pasando muy mal. Y hay gente que no llega a fin de mes y tiene grandes problemas para llegar a fin de mes. Y ese es el problema de fondo. Y me extraña mucho que en 4 minutos no haya dicho absolutamente nada, ni en la moción ni en su intervención. Porque ese es el problema de fondo. Y ya el mes pasado, el señor alcalde ya habló de qué está pasando con las ayudas de emergencia social, el aumento de la demanda. Ese es el problema de fondo. Tamalez egunero daude Donostiarrak oso gaizki pasatzen ari diala. Eta horren aurrean segin dezakegu. Bi gauza, edo beste aldea begiratu, edo zerbait egin, edo alegin bat egin. Eta hortan gaude. Zen hor dago mamia. Hor dago benetako mamia. Ez hasi izan partaidetzen inguruan, informazioen inguruan. Guk ez dugu ukatzen informazioa, inorrei. Lo que digo y repito es que estamos estudiando poner en marcha un servicio con otros colectivos. Y es cierto, la Fundación Zorraga ha ofrecido un local. Pero esta no es la única ubicación que se está barajando. Y le digo, me deja ojiplático que precisamente sea su grupo quien esté planteando esto. Porque si aprobáramos y diéramos por válida esta moción, si estos puntos de reparto se dieran en otros barrios, ¿tenemos que informar a la parte vieja también? ¿A los comerciantes de la parte vieja? ¿O solo a los de la parte vieja? Hombre, un poco de seriedad. Este gobierno se pondrá en contacto con los de la parte vieja y con el barrio que sea para explicar lo que sea. No tenemos absolutamente ningún problema, porque tenemos muy claro cuál es el problema de fondo. De todas formas, me parece muy, pero rematadamente peligroso el discurso de se tendrá en cuenta a comerciantes del barrio. Hombre, desde luego que informaremos, no tenemos la menor duda, pero con quien tendremos en cuenta es sobre los que tienen prioridad. Y nuestra prioridad es sobre aquellos que tienen sus derechos más básicos a la altura del barro, porque tienen dificultades para comer. Bai, Donosti honetan, hain politia den Donosti honetan badago holako jendea. Eta horren aurrean zerbait egin beharko dugu. Si alguien hay que tener en cuenta, que es la expresión que ustedes utilizan, es a quienes tienen esas grandes preocupaciones